distribución de competencias y es un anacronismo desde el punto de vista de la participación ciudadana a día de hoy. Eta ez dugu ahazten gainera, araudi honen onarpena nondik datorren. Udalaren demokrazia zuzenaren araudia indargabetua izan dela edo indargabetua izatekotan dagoela, Espainiar estatuak hala eskatuta, eta bestalde batetik ere suspendituta daukagula araudi horren baitan eskatu zen lehen kontsulta, edo zezenketen kontsulta, 9.000 donostiarrek eskatu digutena. En cualquier caso, y lo más importante, lo veremos próximamente, cuál será la aportación de este reglamento con la consulta de toros, que se supone se debe celebrar próximamente. Eskerrik asko, talde sozialistak. Sí, nosotros vamos a hacer una explicación de voto también libre, como las que he escuchado, y en ese sentido hemos apoyado la única reglamentación legal posible. El habernos abstenido significaría que no habría ningún reglamento de consultas. La única posición razonable era votar que sí, dentro del marco legal, con las limitaciones que tiene. Y como venimos desde la legislatura también anterior, yo recuerdo que en todo momento, y en la legislatura anterior también, todos los grupos actuaban dentro del marco legal vigente. Y así se nos informaba desde Secretaría. Hoy se ha roto la unanimidad. Hoy, por tanto, no gana la participación. Cuando todo el Pleno y todos los grupos estábamos buscando consensos y acuerdos, cediendo todos, ganaba el avance en la participación. Cuando hoy ya no hay unanimidad, las posiciones se debilitan notablemente. ¿Que nos gustarían unas normas de otro carácter, más avanzadas, más modernas? Pues sí, cambiemos el marco legal existente. Todos tenemos representantes en el Parlamento en donde este tema parece que es el competente. Pues busquemos los cambios. Es un debate abierto. Hay iniciativas que también la ley permite ciudadanas a nivel de todo el Estado. Bueno, ahí estamos, ahí estaremos nosotros. Pero lo que no podemos es, cuando tenemos que tomar una decisión aquí, es abstenernos o votar que no, porque entonces la participación ciudadana no avanza. Bai, eskerrik asko. Bueno, talde jeltzalearen txandan, eta hau gelditzen badin badet, nik hitz egingo dut. Gure taldeak baiezko botoa eman dio erreglamentu honen onarpenari, gobernua izan zadako erreglamentu hau aurkeztu zuena bera, eta beraz koherentziaz nik uste dut horrela izan behar duela. Puedo compartir mucho de los argumentos que se han manifestado aquí en el turno de explicación de voto por parte de los grupos, en el sentido de que este no es un escenario que a nosotros nos hubiera gustado. Entiendo que en todo lo relativo a las consultas a la ciudadanía pues, existen serias limitaciones que no tienen, desde un punto de vista democrático, justificación fácil en pleno siglo XXI, pero es la realidad y es cierto que este ayuntamiento en todas sus actuaciones se ciñe al marco legal vigente, porque no le queda otra, y lo ha hecho siempre así. Y en ese sentido, este es un mecanismo que nos puede permitir lograr el objetivo que buscamos y por eso lo propusimos en su día y por eso hoy hemos votado afirmativamente. Da jarraian hurrengo puntura pasatuko ginateke, gogoratu da holokaustoari buruzko erakunde adierazpena. Hontaz ez genduen batzordean, bozeramaile batzordean hitz egin, baina zuzenean normalean ez danez eztabaidarik egoten botatu egingo genuke, oker ez baldin banago. Holokaustoari buruzko erakunde adierazpena. Puntu hontan sartzen da, diot hontan ez gendun ezer esan bozeramaile batzordean mekanikari buruz, baina bozeramaile batzordean bertan debaterik ere ez danez egoten ulertzen dut zuzenean bozkatu egingo degula. Bai, idazkaria daukaitza. Bi erengo... Zazpi prima puntua holokaustori buruzko erakunde adierazpena. Ulertzen dut, bueno, sorpresak beti egoten dira plenotan, baina hau bat esaterako da. Baina, bueno, irakurri bintzat zein dan enuntziatua. Zazpi prima puntua erakunde adierazpena holokaustoaren biktima izan ziren donostiarren omenezkoa.
Declaración institucional con motivo del Día Europeo de la Memoria del Holocausto y el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad y en homenaje a las víctimas donostiarras del Holocausto. Se propone en la aprobación de la siguiente declaración institucional. El Ayuntamiento Pleno de San Sebastián Donostia, con motivo del día 27 de enero, Día Europeo de la Memoria del Holocausto, y el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, quiere homenajear a todas las personas que sufrieron la persecución nazi y particularmente a los 21 donostiarras. A continuación, por orden alfabético, se citan los 21 donostiarras afectados. 2. El Ayuntamiento Pleno de San Sebastián Donostia quiere expresar su reconocimiento y recuerdo para todos ellos en su encomiada lucha contra el totalitarismo nazi y el fascismo por la libertad, su dignidad, que forman parte de nuestra memoria histórica y de la humanidad. Bueno, adierazpenaren aldeko botoak aho batez onartzen da eta orain mozioetara pasatuko ginateke zuzenean. Lehenengo mozio arrunta, PP taldeak aurkeztua hirian dauden basurdeak dire. Moción ordinaria presentada por el Grupo PP sobre la presencia de jabalíes en nuestra ciudad. Mozio arrunta PP taldeak aurkeztua hirian dauden basurdeak direla eta. De jabalíes en nuestra ciudad. Han sido presentadas 5 enmiendas por parte del Grupo Irabasi. Bai, hau dijoa aurreko sesioan zetorren 16. kontrol mozioarekin batera, 5 minutuko denbora emango dugu. Zadantza bat sortu zait, presidente. Esta moción se une junto a la número 16, presentada por el Grupo Irabasi, que es la moción de control presentada por el Grupo Irabasi sobre el tratamiento de jabalíes en entornos urbanos. Kontrol mozioa Irabasi taldeak aurkeztua hiri ingurutako bazurdeen tratamenduari buruzkoa. Primeramente hablará el PP 5 minutos y seguido Irabasi otros 5. Beraz, 5 minutuko denboraz, lehenengo talde popularrak izango duke hitza. Eskerrik asko, beraz, Goia jauna, areto honetan zaudeten jaun Andreok, egunon. Aurtengo 2016ko azaroko azken asteburuan, Intxaurrondo auzoan basurde batzuk agertu izanak berriro gogora ekarri digu gure hiriko segurtasun gai bat. Gaiaren arabera, Gipuzkoan gaur egun basurde eta orkatz kopuru handi bat dago eta kantitatea gutxitu ordez handitzen ari da. Horrela, azken 5 urteotan animalia hoien kopurua bikoiztu da. Gipuzkoako Foru Aldundiaren beraren arabera, bikoizteak animalia hoien iraunkortasun maila gainditu du. Bien, lo que nos trae o pone encima de la mesa esta iniciativa, esta moción, a raíz de unos hechos que sucedieron en el último mes de noviembre, en el último fin de semana de noviembre, coincidiendo además con el maratón y otras pruebas atléticas. Esa mañana de domingo aparecieron una serie de jabalíes asustados en la zona de las cocheras de Intxaurrondo. Esa situación, que no es el primer episodio de una serie de apariciones en nuestra ciudad de esta serie de animales, pues pone encima de la mesa una cuestión que puede afectar a la seguridad ciudadana. Lejos de disminuir, como decía en euskera, el número de ejemplares de jabalíes y corzos, principalmente, pues han aumentado considerablemente y la Diputación, la Dirección de Montes de la Diputación de Guipúzcoa, ha alertado sobre el peligro que esta presencia importante de animales supone para la seguridad de los ciudadanos. Hay un convenio, recordamos, entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Federación Guipuzcoana de Caza, por el cual cazadores de la Federación suelen intervenir cuando aparecen animales de este tipo, cuando puede haber situaciones de peligro para la ciudadanía. Y se han implementado otras medidas también, como es la ampliación y la flexibilización de la propia temporada de caza mayor, de alguna manera para intentar mitigar los efectos que la presencia de estos animales salvajes pueden producir en núcleos urbanos poblados. El señor concejal delegado nos explicó en comisión cuál fue la situación vivida aquella mañana de finales de noviembre, cuál fue la intervención que los servicios municipales tuvieron que realizar para proteger la seguridad ciudadana de viandantes, de las personas que circundaban la zona
y las proximidades donde bueno, pues hay también viviendas, hay estaciones de tren. Se celebraba, insisto, una prueba atlética esa misma mañana. ¿Cuál fue el protocolo de actuación para proteger la seguridad de los ciudadanos? Pese a las diversas medidas y protocolos, bueno, pues no todas ellas parece que se están dando resultado y la Diputación de Guipúzcoa bueno, pues quiere seguir dando pasos, en este caso incentivando a los propietarios de terrenos forestales para que cuiden esas fincas y esos terrenos, para que intensifiquen la limpieza de las mismas, a fin de que los jabalíes tengan más difícil el acceso a la comida que van a buscar a estas propiedades. Además de los daños que se pueden producir en los propios terrenos, hay que advertir también de que bueno, pues el comportamiento de estos animales, en muchas ocasiones asustados, que andan sin rumbo fijo, pues pueden causar serios contratiempos en forma de accidentes y de, insisto, poner en riesgo la seguridad de las personas. Hay unos protocolos, se están trabajando en más protocolos. La Diputación Foral de Guipúzcoa bueno, va a adoptar una serie de medidas adicionales y a la que nosotros respecta, y es lo que la propia iniciativa quiere reflejar también, pedimos a la Diputación de Guipúzcoa, competente en la materia, que ponga en marcha esas medidas y protocolos y además que comunique a esta institución, al Ayuntamiento de San Sebastián, dichas actuaciones, dicho protocolo de actuación, con aras a garantizar, que es lo que nos trae cuidado, garantizar la seguridad de la ciudadanía donostiarra en relación a la aparición de estos ejemplares de jabalí y de otras especies salvajes en zonas pobladas del núcleo urbano de San Sebastián. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Jarraian irabazi taldearen txanda. Una pregunta de procedimiento antes de disparar. 5 minutos para explicar las enmiendas y la moción, pero ¿voy a tener turno de cierre por mi moción o no? ¿Perdón? ¿Voy a tener turno de cierre por presentar mi moción? ¿Voy a tener turno de cierre tuyo también? Sí, Vale, claro. listo. Vale, eskerrik asko. Pues empezaré presentando nuestra moción y pasaré a explicar las enmiendas luego. Pues estamos hablando efectivamente de esos 5 jabalíes que entraron en noviembre en el barrio de Incharrondo. Posteriormente, al cabo de la realización de unas gestiones, los responsables de la seguridad ciudadana decidieron abatir los jabalíes con ayuda de cazadores montados en una grúa. Igualmente, Martín, el concejal delegado, explicó en comisión que se intentó buscar algún especialista con dardos somníferos para poder evacuar los jabalíes, pero que no se encontró. No hubo posibilidad de utilizar esa solución. Hicimos una pregunta también en esa comisión. Preguntamos si los animales, antes de empezar a dispararles, actuaban de la misma forma. Y Martín nos contestó que la actitud era exactamente la misma. No queremos entrar y no entramos a valorar si la decisión de sacrificar los animales en el contexto preciso en el que se tomó fue acertada o no. No entramos en esto porque obviamente carecemos de información sobre los detalles de la situación, pero sí que queremos subrayar 2 aspectos que creemos que hay que tomar en consideración. Nos vemos obligadas a discrepar sobre lo que ha comentado Martín en comisión sobre la actitud de los jabalíes, porque hay un vídeo que se puede ver en internet donde se ve que antes de empezar a dispararles pues estaban en grupo dentro de la zona vallada, más o menos controlados, y cuando se empieza a dispararles pues obviamente tienen mucho miedo, empiezan a correr hasta el punto que uno de ellos consigue salir del espacio vallado y termina corriendo por la calle y al final no se sabe qué pasa con él. Con los posibles riesgos de accidente tanto con la población como con vehículos que conlleva. Y el segundo aspecto que queremos subrayar es que queda patente la falta de opciones para solucionar ese tipo de problemas sin matar a los animales. Es un fenómeno al que debemos estar mejor preparados y preparadas
adoptando como premisa, creemos que la opción de matar a los jabalíes cuando se introducen en una zona urbana podría y debería evitarse. Que si hay una cosa que la gente que nos escucha y nos ve que tiene que recordar de mi intervención es que creemos que los animales salvajes que entran en zonas urbanas tienen el derecho a vivir y a ser evacuados con vida. Primero, por razones éticas y segundo, porque, como se ha podido ver en el último acontecimiento, intentar matar a los animales pues, puede provocar situaciones de alta tensión y posiblemente descontroladas con el riesgo adicional de accidentes. Lo que pedimos en la moción de control es bastante simple. Pedimos que el equipo de gobierno trabaje con las instituciones competentes en la materia para que, en caso de aparición de animales salvajes en zonas urbanas, pues se pueda disponer de dispositivos, metodologías, procedimientos técnicos y humanos que permitan evacuar a los animales con vida. Básicamente, ante la constatación de que, por ejemplo, no había posibilidad de tener a mano a alguien con dardos somníferos, un especialista, pues trabajar con las instituciones para que de alguna manera podamos tener esa solución, o con jaulas o otra solución que permita evacuar con vida. Ahora voy a explicar las enmiendas, que son numerosas y me queda poco tiempo. Y quiero empezar subrayando una cosa. Son enmiendas de adición o de modificación. Incluso las de modificación son frases que añadimos al texto. O sea, nuestra voluntad con esas enmiendas no es cambiar lo que quiere decir. Lo que dice el texto no lo cambiamos, solo añadimos cosas. La primera enmienda de adición pues, es simplemente para explicar las razones del crecimiento demográfico y de la afluencia en zonas urbanas y periurbanas. La segunda enmienda es dar una información adicional sobre la eficacia de la caza como herramienta de control. Un informe sobre el control de superpoblación de jabalíes redactado por la Fundación para el Asesoramiento y Acción de Defensa de los Animales concluye, por su parte, y entiendo que hay gente que no está de acuerdo, que la caza es ineficaz para controlar la superpoblación de jabalíes. La enmienda 3 también es para añadir información adicional y, por otro lado, y voy terminando, la palabra plaga que se usa en el texto no nos parece adecuada por la carga negativa que conlleva y hace entender que los jabalíes son un elemento que debemos erradicar y también porque la definición simplemente de la palabra hace referencia a una aparición repentina y masiva de seres vivos, conceptos que no nos parecen adecuados para describir el fenómeno. La 4 y la 5 pues son puntos a la parte resolutiva de poner en marcha una prueba piloto y trabajar con la Diputación protocolos. Sí, voy terminando. Bueno, ya está. Lo tenemos en el texto. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Euskal Herria Bildu taldeak gero, talde sozialistak ez du txandarik hartuko, talde jeltzaleak, Martín. Eskerrik asko, lehendakaria. Bueno, lo primero de todo, agradecer el tono de tanto el señor Alejandro como el señor Murguiondo en la exposición de su moción y de sus enmiendas, de ambas mociones y ambas enmiendas. Hay cuestiones que compartimos. La moción del Partido Popular la compartimos al 100%, es en lo que estamos trabajando. Entiendo la preocupación compartida, como digo, de que no es una cuestión menor y estamos hablando de un tema de seguridad y lo estamos trabajando con la Diputación en ese ámbito. Y también agradecer el tono de Eloy, como he señalado, el tono del señor Alejandro, pero de la misma manera que él discrepa con algunas consideraciones que nosotros expusimos en la comisión, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Discrepamos con las consideraciones que usted expuso allí y que ha expuesto hoy aquí. Entonces, para enriquecer el debate, voy a abordar sus propias afirmaciones en las cuales yo discrepo. Nosotros discrepamos. Usted comenta que hay un vídeo. Efectivamente, hay un vídeo puntual que dura, no sé, un minuto y medio, sobre una intervención que dura aproximadamente 4 horas y media. Yo estuve allí y le puedo garantizar, y aquí quiero agradecer públicamente el esfuerzo de los trabajadores municipales, que los animales estaban alterados. Pero no estaban alterados solamente cuando se abrió fuego contra ellos, que evidentemente también. Estaban alterados cuando pasaba un tren, estaban alterados cuando pasaba el tráfico, estaban alterados cuando se veían cercados, estaban alterados. Estaban alterados porque son animales salvajes que, además, una de sus características fundamentales es que se guían fundamentalmente por su sistema auditivo y estaban en un entorno para ellos hostil.
En segundo lugar, usted comenta que es una zona vallada. Y yo le quiero recordar que es una zona que tiene vallas, pero no está vallada. Hay lugares en esa zona que carecen de vallas y que estaban encintadas con una cinta amarilla de plástico de la Guardia Municipal, con lo cual había un potencial peligro, porque en ese entorno hay colegios, hay parques infantiles, hay población, había carreras en la ciudad, maratón, 10 kilómetros a 400 metros, había tráfico que tuvimos que cortar y tampoco podemos tener el tráfico cortado durante 5 horas, y mientras tanto estábamos buscando soluciones, pero la zona no estaba vallada. La zona tenía vallas, pero los jabalíes podían escapar en cualquier momento. En tercer lugar, usted me comenta que terminan corriendo y pueden suponer un problema al tráfico, y yo eso lo comparto, pero antes y después. Antes de entrar al recinto también era un problema para el tráfico. Y después el problema era que uno se escapó, pero los otros 4 no se escaparon. Teníamos 5 problemas y acabamos teniendo un problema. Intentamos buscar soluciones para no tener que dispararles. Ya se lo comenté, no fueron posibles. Y luego hay una cuestión que ya no comparto. No comparto y además creo que usted mismo entra en una contradicción. Dice, los animales salvajes tienen derechos a ser evacuados con vida. Nosotros lo intentamos, pero ahí estamos poniendo en tela de juicio más cuestiones. Estamos poniendo muchas más cuestiones en tela de juicio. Si compartimos el hecho de que en el ámbito periurbano, porque hay más sotobosque, porque hay un abandono del sector primario, cada vez hay más densidad de jabalís, pero no aquí, en toda Europa. En Berlín, en Barcelona hay 600 intervenciones este año, en Oviedo han matado 28. Y decimos que los animales, no se pueden sacrificar los animales, lo que estamos poniendo en tela de juicio, por ejemplo, son las batidas que se hacen en los montes, porque matar es matar, ¿no? Matar es igual matar en el ámbito urbano que en la punta de Viandich. Estamos poniendo en tela de juicio las batidas. Y yo eso no lo comparto, no lo comparto. No digo que tenga que ser la solución, pero tiene que ser una de las soluciones viables encima de la mesa. Usted sí dice que los tenemos que evacuar con vida, pero también dice a la vez que en la zona periurbana cada vez hay más densidad, pues plantea una serie de alternativas que tampoco las veo muy lógicas, ¿no? Entre algunas, dice, instalar barreras físicas que puedan impedir el paso de los animales. De la misma manera que usted habla de un vídeo, yo le hago llegar un vídeo en lo cual se ve jabalíes en San Sebastián, porque esta no es la primera intervención que tenemos con los jabalíes, desgraciadamente, en San Sebastián, que vienen por la carretera, que vienen corriendo por la carretera. Porque los jabalíes no entienden de vallas, se buscan la vida y vienen corriendo por la carretera, pero aquí y en Barcelona, y en Berlín, y en Oviedo y en Madrid. Entonces, ponemos vallas, pues habrá que tomar acciones útiles, que sean útiles y que sirvan para solucionar problemas. Entonces, podría darle muchos más argumentos, pero creo que es un debate enriquecedor poder tener la posibilidad de discrepar y debatir de argumentos que usted mismo ha propuesto. Me voy a reservar otros muchos que podría aportar aquí en relación a otra serie de alternativas de las que estamos estudiando. Y vaya por delante la premisa más importante de todas, lo que sí compartimos. Compartimos que hay que tratar de buscar soluciones, eso sí lo compartimos. Eso créame, lo comparto. Lo que no puedo hacer es descartar algunas soluciones que seguro que no son las más deseables, como que los animales estaban aquí primero y la actividad humana ha llegado después y que los animales hay que evacuarlos con vida. Con vida sí se puede, pero como en cualquier momento este concejal tenga que valorar seguridad ciudadana y protección de los animales salvajes y no hay alternativas y aquel domingo allí no estaba para hacer política cinegética, estaba para tomar soluciones, ya le he dicho lo que voy a hacer. Eskerrik asko. Izteko txanda denengo talde popularrak dauka. Eskerrik asko berriro alkate jauna. Lo primero agradecer, como ha hecho el concejal delegado, la actuación de los profesionales que esa mañana de domingo, en noviembre pasado, pues tuvieron que actuar para garantizar la seguridad ciudadana. Nos ha explicado la actuación, nos ha explicado también en comisión. Y lo primero que hay que hacer es agradecer de que se garantizara la seguridad ciudadana y no hubiera males mayores. Hablamos de esos 5 jabalíes que aparecieron en cocheras en Inchaurrondo esa mañana de domingo para poner encima de la mesa la iniciativa y para reflejar una situación que ha vivido también otros episodios. También el propio concejal delegado nos comentó otras situaciones, otros avistamientos que ha habido en la ciudad de ejemplares, de jabalíes en concreto, en la propia ciudad, que pone de relieve una situación, insistimos, que es la sobrepoblación de la que la propia Diputación de Guipúzcoa ha alertado de jabalíes y corzos principalmente. Y nuestra iniciativa lo que pretende es poner encima de la mesa esa situación y ante un problema de sobrepoblación
que pueda ocasionar una serie de situaciones contra la seguridad de los ciudadanos donostiarras, pues hay que tomar medidas. Eso es lo que nosotros pretendemos conseguir y, evidentemente, que hay una coordinación con el Gobierno municipal para que se pueda garantizar, siguiendo los protocolos necesarios, la seguridad ciudadana. Las enmiendas de Irabasí, en cuanto a las enmiendas de Irabasí, no las podemos aceptar porque decía el señor Alejandro que añaden una serie de cosas que no cambian el significado del texto. Nosotros creemos que esas añadiduras sí que cambian el sentido de la iniciativa que hemos propuesto y que además pueden condicionar la actuación de la Diputación de Guipúzcoa y por eso no las podemos aceptar. Sí podemos abstenernos en el caso de la moción de control que presenta el Grupo Irabasí, donde se propone una medida concreta que entendemos razonable, pero que no siempre se va a poder cumplir y que puede condicionar incluso el protocolo de actuación. Por eso hemos presentado, y acabo ya con esto, nuestra iniciativa mucho más genérica. Entendemos también que, al hilo de lo que la propia Diputación plantea, ese era el sentido y lo que nosotros pretendemos es garantizar con ello la seguridad de los ciudadanos de San Sebastián. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Izteko txanda Irabazi taldeak. Bai, eskerrik asko. Bueno, tres temas. Primero, escuchando tu intervención, me da a pensar que has entendido que yo venía a decir que lo que se ha decidido era lo inadecuado. He dicho en el texto, y creo que lo he dejado bastante claro, no entramos a valorar la decisión que se tomó en este momento y en ese contexto porque carecemos de conocimiento sobre los detalles. No entramos. Lo que queremos trasladar es que la necesidad de encontrar soluciones para poder evacuar los animales con vida. Y enlazo con la temática del derecho a vivir de los animales. Yo, cuando he hablado de, dices que es incoherente de pedir el derecho a vivir de los animales cuando los evacuamos, cuando se introducen en zonas urbanas y, por ejemplo, ¿y qué hacemos con las batidas? Yo solo hablo del derecho a vivir de los animales cuando se introducen en zonas urbanas, en Incharrondo, o sea, donde hay poblaciones, donde hay construcciones, donde hay calles y casas. Creo que me parece, tengo mi opinión sobre las batidas, pero ni siquiera hace falta entrar en esto. O sea, no hace falta que dé mi opinión sobre las batidas. Yo estoy hablando de animales salvajes que entran en el casco urbano. Y creo que, y me parece bastante natural, que si existen técnicamente soluciones que son dardos somníferos, jaulas, lo que sea, existen soluciones técnicas para poder evacuarlos con vida, hay que explorar esas soluciones. ¿Por qué? Y ahí enlazo con el tercer tema. Porque creo sinceramente que cuando se empieza a disparar se añade, sí, efectivamente tienen miedo de los trenes, de los que pasa alrededor, pero cuando se empieza a dispararles y cuando se abate a uno y este hace gritos que indican que le pasa algo realmente malo, creo que hay una diferencia de tensión bastante importante entre pasa un tren y están matando a otro jabalí. Y la prueba de ello es que durante 4 horas estaba en una zona que entonces no era vallada, había agujeros y se ha conseguido mantenerlos en esa zona y cuando se ha empezado a dispararles, en 3 minutos había unos corriendo por la calle. Bai, eskerrik asko. Botaziora pasatuko gera. Eta denengo bozkatuko dugu talde popularrak aurkeztutako mozioa eta aurretik Irabazi taldeak aurkeztu dizkion 5 zuzenketak, banan. Eta? Lehenengoa, PP-ko mozioa, bozkatuko duzu. Bai, baina mozio horri Irabazi taldeak 5 zuzenketa aurkeztu dizkio, orduan 5 zuzenketak bozkatuko ditugu banan. Irabazi taldeak aurkeztutako lehen zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, bigarren zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, hirugarren zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, laugarrengo zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta 5. zuzenketari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Eta orain, enmendako zuzenketari gabe, jatorrian zegoen talde popularraren mozioa bozkatuko dugu.
Aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta orain kontrol mozioa, irabazi taldeak aurkeztutako kontrol mozioa bozkatuko dugu. Aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Hurrengo puntura pasatzen gera. Bueno, ez dakit boto azalpena bai barkatu. Euskal Herria Bildu taldeak eta talde sozialistak nahi badu ere badaukat. Bai, labur bozka azalpena, bai mozio arruntari gelditu den bezala eta bai kontrol mozioari baiezko bozka eman diogu, arrazoi baten gaitik. Gure ustez ez udalak eta ez foru aldundiak ez dutelako jokatu behar zuten bezala egoeraren aurrean. Batetik foru aldundiak ez zuelako dagokion lana egin, dejazion de funtziones egin zuen eta udalari utzi zion ardura guztia, eta udalak pentsatzen dugu ere ez zuela guztiz zuzen jokatu egoera honen aurrean, ez segurtasun ikuspuntutik eta ez hartu ziren neurrien ikuspuntutik, ehiztariei dagokionean, segurtasun perimetroari dagokionean, eta horregaitik pentsatzen dugu mozioek eskatzen dutena bidezkoa dela, ikusita, etorkizun batean, gero eta ugariagoak izango direla egoera hauek, eta protokolo zuzen eta eraginkorrak aplikatu behar direlako egoera hauen aurrean herritarrek gertatu zen bezala, segurtasun eza edo arriskua pairatu ez dezaten. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du boto azalpen txandarik erabiliko, eta orain bai hurrengo puntura pasatzen gera. Moción ordinaria presentada por el Grupo Irabasi para la ampliación de plazas en la Escuela Oficial de Idiomas. Mozio arrunta Irabasi taldeak aurkeztua, hizkuntza eskolako ofizialeko plaza kopurua handitzeko dela eta. Para la ampliación de plazas en la Escuela Oficial de Idiomas. Ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo de H. Bildu. Bai, mozioa aurkezteko txanda Irabasi taldeak dauka. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Pasaden urrian adierazi genuen bezala, gure taldeak uste du gehiago inplikatu behar litzatekela euskara ikasteko eskaintzan, eta zehazki hiriko langabetuei zuzenduta dauden euskara ikastaroen eskaintzan. Udala gehiago inplikatzeko eskatzen dugun modu berean, beharrezkoa da baita ere gainerako euskal erakundeak gehiago inplikatzea ere. Hori dela eta funtsezkoa deritzogu Eusko Jaurlaritzak hainbat ekimen garatzeari, euskara ikastearen eta erabiltzaren aldeko apustuaren isla hain zuzen ere. Euskara ikasteko aukera berdintasuna bermatzea da euskararen normalizaziorako lehen urratsa. Hainbat erakundeek ekimena garatzen dituzte hirian euskararen erabila sustatzeko eta horrela hizkuntza normalizatzeko. Baina beharrezkoa da gure ustez, oinarritik abiatzea erabilera posible izan dadin. Hau da, baldintzak ezarri behar dira euskara ikastea eskura egoteko bai denboraldetik, bai dirualdetik. Euskara ikasten ez jarraitzeko arrazoien artean, aipatu bezala beste aldi batzuetan, hiriko euskaltegietan matrikula ordaintzeko zailtasun ekonomikoak egon daitezke naiz eta diru laguntzak jasotzeko aukera egon, baina hori bai behin ikastaroa amaitu ondoren. Eusko Jaurlaritzaren mende dauden hizkuntza eskola ofizialak tresna egokia izan daitezkela uste dugu. Herritarrek bai aukera berdintasunean ikas dezaten euskara. Izan ere, aurteko matrikula ikasturte honetan 72,36 eurokoa izan da. Horregatik, euskara ikasteko eskaintzen den plaza kopuru handitzea da hartu beharreko neurrietako bat eskaintza eskariari egokituta hori bai. Venía diciendo que el primer paso a nuestro modo de ver para la normalización del euskera es garantizar la igualdad de oportunidades en su aprendizaje, algo que opinamos que a día de hoy no se da al 100%. En ese sentido, las escuelas oficiales de idiomas pueden ser una herramienta útil, pero para ello es necesario ampliar la oferta. Por eso le pedimos a
al Gobierno vasco que amplíe el número de plazas en las escuelas oficiales de idioma y, en caso de necesitarlo, que el Ayuntamiento pueda ceder bien espacios, bien locales para este fin. Eskerrik asko. Bai, zuri talde popularrak, ez dut. Talde sozialistak, bai. Eskerrik asko, alkate jauna, egun on guztioi. Zalantzarik gabe, euskararen normalizazioaren bidean lehenengo pausoa ezagutza bermatzea da. Baina mozio hau irakurrita, ez direla zentzu honetan ahaleginak egiten ondorioztatu daiteke. Oinarriak jarri behar direla esaten bai da. Legealdi dexente darama Donostiako udalak euskararen zabalkundean aurrera pausoa handiak emanez, eta esan ganezake eredua izaten ere. Noski jarraitu behar dela hildo horretatik, baina oinarriak jarrita daude. Berriro gaude hemen langabezia dauden personentzako ikastorei buruz eztabaidatzen. Azalpenak eman dira bai batzordean, baita foro honetan ere, eta oraingo honetan Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaio ahalegina. Hizkuntza eskola ofizialak direla medio. Horrela irakurritan nork esango luke ezetz. Baina dokumentazio lan txiki bat eginda, ikusten da azken urteotan euskararen matrikula plaza guztiak ez direla bete. Beraz, zabalkundea plazak ez direla bete, hor pixkat kontraesan bat ikusten da. Gero ere esaten da udaletxeak ekipamentuak aukeratzea edo ofertatzea lekua ez balitz. Ni gu horrez gaude ados. Hezkuntzarako ekipamentu gehiegi ez daude hiri honetan, eta ados egongo gara lehentasuna derrigorrezko hezkuntza duela. Horrela ez bada, guretzat zaila ulertzeko. Beraz, hau dela eta gure bozka ezezkoa izango da, naiz eta oinarriarekin ados egon. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaletik, eskerrete Andrea. Bai, egunon. Garzia Gurrutxaga Andreak adierazi duen bezala dudarik gabe mozioa irakurri eta esaten duzu, bidezkoa ematen du. Baina lehenengo jakin egin behar da egoera zein dan. Eta hain zuzen ere horren bila erantzun egokia eman alizateko Eusko Jaurlaritzara zuzenean jo nuen. Eta eman dizkiguten datuek esaten dute azkenengo 3 urtetan 14, 15, 16, 17 ikasturtea kontuan hartuta, Donostian hizkuntza eskola ofizialak eskaini dituen plaza kopurua ez da aldatu, plaza kopuru bera izan da, eta matrikulak aldiz behera egin du. Eta momentu honetan ez dira betetzen eskainitako plaza guztiak. 2014 ikasturtean A1, A2, B1, B1B, B2, C1, beraz 6 talde horiek kontuan hartuta 666 ikasle matrikulatu ziren, 2016-17an 603. Beraz, hori da matrikula bera doa 666, 648 eta nabarmen bera aurreko ikasturtearen eta aurtengo datuak konparatuta. Bestalde, esaten digutenez, lekua, oraindik instalaziotan badago lekua eskaintza gehitu beharko balitz, plaza gehiago eskaintzeko eta talde gehiago eskaintzeko, ez da leku falta. Eta eskaintzen diren plaza horiek ez dira betetzen. Orduan, ez du ematen, zentzu handirik daukanik Jaurlaritzari eskatzeak, gehienaz ere Jaurlaritzari eskatuko genioke azter dezala egoera zeindan ikusiko bagenu eta dagoeneko horren jakitun badira eta horren gainean daude ikusiko bagenu eskaintzen dituzten plaza guztiak bete eta jentea sartu ezinik geratzen dela. Bestalde,
Donostiako itunpeko euskaltegiek hoiek daramate gehien bat euskalduntzearen ardura, eta hoietan ere matrikula 2012-2013 ikasturtean 4.440 donostiar matrikulatu ziren, eta hortik aurrera 2012-2013an 4.080, 2000 beraz nabarmen jetxi zen, eta poliki-poliki gora egin du, baina 2015-16 ikasturtean oraindik ere ez dira 4.300era iristen. Beraz, 2011-12ko datuekin konparatuta behetik goaz. Eta euskera zerbitzuan esaten digutena da, eskaera areagotzen ari dela eta aurrekontuetan hori horrela islatu da eta hori hobetsi da xede berezietako ikastaroak, langabetuendako ikastaroak eta partida horiek dira igo diranak. Beraz, hemen mozioni dagokionez ez dugu beharrik ikusten horrelako eskari bat egiteko Jaurlaritzari. Datuek ez dutelako beharrik erakusten, besterik gabe. Bai, eskerrik asko. Jarraian zuzenketa aurkeztu duen taldeak, Euskal Herria Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko. Bueno, hasiko gera gogora ekartzen abenduaren 17an kursalen izan zen ekitaldi bat. Bertan, euskalgintzan erreferenteak diren pertsona guztiak edo behintzat aukera izan zuten guztiak, presente izan ziren bertan aurkezten zalako hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa. Protokolo hau, Europan izaneko prozesu parte hartzaile baten ondorioa da, baita ere 1986an Bartzelonan onartu zen hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsalaren printzipioen emaitza ere. Eta bertan sinatu zen guztien aurrean, protokoloaren garrantziaz jabetuta, alkateak beira goratu du 2016ko balorazioa egin duenean. Eta seguro nago protokolo honetara behin baino gehiagotan etorriko gerala, komunitate gutxiagutei buruz mintzatzea askotan tokatuko zaigulako euskerari buruz mintzatzerakoan. ¿Y qué dice el protocolo respecto a la moción que nos ocupa? Pues dice en su preámbulo que la diversidad lingüística siempre ha sido uno de los rasgos distintivos de Europa. Y añade en su artículo 3 que a causa de las desigualdades y desequilibrios que afectan a las diferentes comunidades lingüísticas europeas, considera necesario dar un tratamiento prioritario a las lenguas minorizadas como paso para avanzar hacia la igualdad. Y para ello acuerda diferentes medidas. Y respecto a principios, discriminación y derechos, y dentro del principio de universalidad, dice que existen medidas para universalizar el conocimiento de la lengua minorizada, sobre todo en el ámbito educativo. Y añade en la página 52, concretamente respecto a la educación, diferentes medidas referentes al aprendizaje de la lengua minorizada por parte de personas adultas, que luego explicita de una en una. Eta arretaz eta banan irakurtzeko eskatuko dut. Zeren pentsatzen un lerreburu horrenpean datorren asmatuko zenutela, baina entzundakoak entzunda zalantzak sortu zaizkit. Zeren ikasteko aukerak ezinbestekoak dira. Eta norabide horretan doanez irabazik ekarri duen proposamena gu behintzat besteko asmoa agertzen dugu. Zeren hezkuntza sistemak euskera ikastea erraztu behar du, hezkuntza sistemak bere osotasunean. Eta oraindik ere jendea gelditzen da zerrendetan, itxaron zerrendetan, euskera ikasteko motivazioa lantzen dute administrazio desberdinek, udala bera ere bai, Jaurlaritza ere bai, eta gure ustez oso argi, izena emateko pausua eman duen inor ezin da kanpoan geratu. Ezin da kanpoan geratu. Eta doakotasunean sakondu behar dugu. Horregatik ere, zuzenketa bat aurkeztu genuen aurrekontuetan, onartu genuen, guztion hainbaten artean, interesa genunen artean, transazionatu genuen, importantea delako, eta aldi berean gure zuzenketa aurkeztu dugu, bai uste dugulako
aztertu behar dela guztien artean, hezkuntza sistemaren baitan dauden ekipamenduak, zeintzuk izan behar duten lehentasunak, zer erabilera ematen zaion bakoitzari, eta noski hori aztertu behar da, eta ez da bakarrik hau kontuan hartu behar, baizik eta guztia. Baina, hay un principio básico. Lo que abunda no daña. Y si el gobierno vasco puede dar más plazas, desde luego no serán perjudiciales. Eso seguro. Beraz, aipatu den guztiagatik, babestuko dugu Irabazik ekarri duen emozioa, eta espero dugu gureari ere babesa ematea, baina, oraindikan garai zaudete. Eskerrik asko. Ixteko txanda Irabazi taldeak. Lehenik eta behin, eskertzea babesak eta esatea Bilduren zuzenketa ere babestuko duela. Gero beste aldetik, esatea ez dugula ulertzen gobernuaren ezetza. Ez dugu ulertzen ez. Ezin da euskara sustatzen dela esan eta gero tresnak ipini, ez da? Uste dugu, asko dugula ikasteko Kataluniatik. Katalunian ikasketa guztiz doakoa da, zergatik hemen ez. Gero esaten da datuak aitzaki ipintzen dira. Kurtso batzuetan maila jaitsi dela. Kasua da familiar bat, senitarteko bat daukala, zerrendetatik kanpo geratu dela hizkuntza eskola ofizialean. Orduan, pertsona bat badago eta familiako da. Eta hor hau bezala beste gehiago egongo dira. Gero beste bat. Matrikula jaisten da, orduan medioak jarri ditzagun. ¿Baja la matriculación? Pues pongamos los medios, porque si baja la matriculación, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de lado lo público? ¿Dejamos de lado lo público en beneficio de lo privado? Desde luego que pensamos que los euskaltegis tienen que convivir con la iniciativa pública, pero tenemos que defender. Nosotros estamos aquí para defender lo público. Y si los datos son malos de matriculación, lo que hay que poner son los medios para que la gente apueste por lo público, porque para eso estamos. Eskerrik asko. Bai, zuri jarraian bozketari ekingo diogu eta denengo Euskal Herria Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketa botatuko dugu. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain Irabazi taldeak aurkeztutako mozioa. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Txanda dauka erabili nahi badin badu, talde popularrak ez du erabiliko, eta beraz hurrengo puntura pasatuko gera. Gai zerrendako 10. puntua, Moción ordinaria presentada por el Grupo Irabazi para la ampliación del tipo reducido en el IVA a la prestación de servicios de reparaciones de ciertos productos. Mozio arrunta Irabazi taldeak aurkeztua zenbait produktu konpontzeko zerbitzuen prestazioari bezaren tasa murriztua aplikatzeari buruzkoa. De reparaciones de ciertos productos. Han sido presentadas 3 enmiendas por parte del Grupo Socialistas Donostiarras PSE. Bai, txanda Irabazi taldeak dauka. Bai, eskerrik asko. Bueno, esto es una moción ordinaria que aborda 2 aspectos relativos al IVA reducido. Primero, aplicar el IVA reducido a servicios ya permitidos por la Unión Europea. En segundo lugar, ampliar la lista de servicios que puede ser objeto del IVA reducido. Los tipos del IVA se encuentran en la Directiva 2016/112/CE de la Unión Europea relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido y está en su artículo 98. Así, los Estados miembros pueden aplicar 1 o 2 tipos reducidos que solo pueden aplicarse a las entregas de bienes y a las prestaciones de servicios de una categoría bien concreta. Entre los tipos impositivos reducidos del IVA en España no se incluyen los pequeños servicios de reparación. La ley española del IVA sí incluye el tipo reducido de las ejecuciones de obra de renovación, reparación realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, cuando el destinatario es persona física o una comunidad de vecinos. Pero no es el caso de los pequeños servicios de reparación de bicicletas, calzado, artículos de cuero, prendas de vestir y ropa blanca.
Seguramente reducir, y esto creemos sinceramente, reducir el IVA de las reparaciones en ciertos productos podría contribuir en cierto sentido a hacer frente a la cultura del usar y tirar. Creemos que, y lo hemos hablado varias veces en términos de gestión de residuos y de conservación del medio ambiente de forma general, tenemos que luchar contra esa cultura del usar y tirar. Y además entra en consonancia con la línea 2 de la estrategia Joko Garbia de Iriberdea 2030, Estrategia Ambiental Donostia-San Sebastián. En cuanto a la enmienda del PSE, pues invito a Ernesto a marcar con una cruz verde y un smiley bien grande en su agenda el día de hoy, porque hoy es el día que vamos a demostrar que Irabasi no es el grupo del no por el no, porque nos parece una enmienda muy buena y que aporta, que enriquece el texto. Nuestra moción está enfocada en la ampliación de la aplicación del IVA reducido para favorecer la reparación y así luchar contra la obsolescencia programada y la cultura del usar y tirar, como lo comentaba. Las enmiendas del Grupo Socialista dan otro enfoque distinto a nuestro texto y propone la aplicación del IVA reducido o super reducido para la cultura y productos de primera necesidad. Como lo decía, creemos que es una muy buena aportación y vamos a apoyar. Nada más que decir, esperemos que esa moción ordinaria, tanto la enmienda como la moción ordinaria salga adelante con unanimidad, sería una buena cosa, porque creemos que es una aportación interesante y quiero, ya que me queda un poco de tiempo, unos 20 segundos, quiero realmente insistir sobre la necesidad de luchar contra la obsolescencia programada y la cultura del usar y tirar. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde popularraren txanda. Gero, jarraian Euskal Herria Bilduk, bai? Bai. Gu ere positiboki baloratzen dugu irabazi egindako mozioa, pentsatzen dugu beak esan duen bezala ere zerbitzu txikitan, hau da, konponketa horietan, bai txirrindak, oinetakoak, erropa, eta bar, 10% beza izango balitz, argi dago ere, lortuko ditzakela konponketa, bai ekonomikoki konponketa gehiago egitea, hau da, hori, zerbitzu hori gehitzea, eta bestaldetik ere lortuko ditzakena izango litzateke gutxiago erostea, eta hori dela medio prebentzioa eta kudeaketa hobe bat edukitzea gauzak zaborrara botatzeko botatzen dian bezala gaur egun. Horregatik 21%-tik 10% jistea positiboa ikusten dugu eta horregatik gure baiezkoa izango du. Sozialistak egindako emendakinei, nik horrela apuntatuta daukat, eta loik bat gatoz, apuntatuta neukan emendakin hauek diala osagarriak eta positiboak. Bat gatoz horrekin, uste ere beste arlo batzuk jartzen ditu mai gainean, kultura ikuskizuna, kultura produktuak eta deno badakigu hortan ze pasazan, 21% hilo zan, eta hon eskatzen da 10% geistea, baino baita ere kontutan hartu behar da, laugarren emendakina, beza supermurriztua eskatzen duna 4% jartzea, hor oso produktu garrantzitsuak daudela eta bai osasuna zaintzeko eta baita ere prebenitzeko, eta hor ditugu konpresak, tampoi, pixoial, eta bar, eta hori ere, pentsatze dut, gai horri ere heldu enbartzaiola, eta horregatik, bi bozketetan, bai emendakinen eta baita ere mozioei baiezkoa emango diogu. Baina egia dana da, gure ikuspegitik ere, fiskalitatea osotasun batean hartu beharko genuke. Hau da, hau gauza txiki bada, garrantzitsua baino txikia, baino kontutan hartu behar dugu azkeneko urtetan, ez hemen, uste neoliberalismoa dela eta ia mundu guztian, hemen bai, zergak, zeharkakoak gorak aiten dute, bezala, eta beste batzuk
zuzenak aldanean behintzat beraka. Baina zuzenak horiek beraka egiten baldin badituzte, egiten baldin badute, inoiz errendimendua helda tipoak heldia berdinak zerga horietan, kapitalaren errendimendua danean edo lanaren errendimendua danean. Horregatik, pentsatzen dugu ere, fiskalitatea goitik bera aztertu beharko litzakela, azkenian guk esandako lelo bati aurrera eramateko. Gu esaten dugu lelo azkenean da gehien daukanak gehiago ordain dezala, eta pentsatzen dugu hori horrela izateko oraindik pauso handiak eta nabarmenak egin behar diala fiskalitate sistema osoan. Bai, eskerrik asko, jarraian talde jeltzaleak. Sí, bueno, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, yo primero que quisiera explicar es un par de ideas generales para conocimiento de nuestra ciudadanía, que a lo mejor nos estará viendo y que, bueno, de alguna manera enmarcan esto. Estamos hablando del IVA y, para empezar, bueno, pues esta es una cuestión muy poliédrica. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, hay actividades que están sujetas al IVA, actividades que no están sujetas al IVA, y dentro de las que están sujetas al IVA, efectivamente, unas tienen un tipo general y luego hay unos tipos reducidos y superreducidos. Es decir, es una cuestión pues, con bastantes matices. En segundo lugar, yo quería hablar un poco de la lejanía de la decisión, porque no es, desde luego, el Ayuntamiento el que decide, ni nuestras Juntas Generales, ni el Gobierno vasco, a veces el Estado, en algún momento el Parlamento español, pero en general siempre marcado todo dentro de lo que las autoridades comunitarias, el Parlamento y la Comisión pues permiten. Esto quiere decir que, bueno, en este caso pues nuestra postura pues no va a dejar de ser pues bastante testimonial. Dicho esto, efectivamente, y pensando si argumentando o comentando la postura de nuestro grupo en relación con la determinación impositiva que tienen que tener determinadas actividades económicas, es decir, si están más sujetas a apoyo o a financiación de otras actividades públicas o no, es decir, que estamos de acuerdo con todas y cada una de las mejoras que se proponen. Es decir, nos parecen interesantes, efectivamente, que haya reparaciones que ya el Estado español podía aplicar una reducción, pero no aplica. Estamos de acuerdo, efectivamente, en que ellas sean fomentadas, las reparaciones ordinarias de algún tipo de pequeñas reparaciones. Igualmente, pues nos parece bien que otras, las de los electrodomésticos, que el Estado no podría aplicar sin una normativa europea que lo posibilitara, pues que de alguna manera se inicie ese camino. Digo que nos va a parecer bastante difícil, pero bueno, en todo caso apoyaremos las dos, la propuesta principal del Grupo Irabasí. Y en este mismo sentido también, y con mayor intensidad seguramente, pues las propuestas que ha presentado como enmienda el Grupo Socialista, porque efectivamente el IVA cultural, recordemos que bueno, la única razón por la que se modificó fue de tipo recaudatorio. En general siempre son así, pero bueno, en este caso más intensamente recaudatorio, es decir, no hubo un cambio de posición general para aplicar al IVA cultural el IVA normal en vez de un reducido como era el que tenía antes. Y por lo tanto nos parece positivo que se vuelva a la situación que ya tuvo el IVA cultural. Respecto a las otras, las relacionadas pues, con los preservativos, que por supuesto es un método de prevención de muchas cosas y de planificación, seguramente el más interesante, nos parece que debe tener un IVA lo más reducido posible. Igualmente los pañales, que vamos a decir que esos están sujetos al IVA ordinario, pues la utilización de pañales, pues lógicamente también para las familias que los utilizan cuando tienen niños pequeños, pues este IVA es excesivo. E igualmente, pues otro tipo de productos de higiene, como son los que el Partido Socialista ha presentado, y por lo tanto anuncio que votaremos a todas las enmiendas y al propio dictamen que sí. Bai, eskerrik asko, orain bai, talde sozialistak. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, nos parece que la moción que presenta Irabazi sobre el tipo de IVA reducido tiene pleno sentido en el marco del desarrollo de iniciativas que favorezcan la sostenibilidad, el reciclaje y el fomento de la cultura del arreglo en detrimento del usar y tirar y del consumismo. Estamos de acuerdo, plenamente de acuerdo, pero creíamos que había que avanzar, profundizar y extender
esta idea y por eso planteamos las 3 enmiendas y queremos agradecer el apoyo recibido de los grupos porque bueno, creemos que son medidas que ya no son solo económicas, sino que son medidas que favorecen la igualdad, porque como todos sabemos afectan sobre todo a las mujeres y favorecen también la salud pública en el caso de los preservativos. Todos somos conscientes, como ha dicho el señor Domínguez Macaya, del impacto que ha tenido el IVA cultural, con un tipo del 21% excepcional en Europa, y que ha reducido drásticamente el empuje de la cultura como sector que también crea empleo, como sector dinamizador de la vida social y que además representa el 3% del PIB. Por eso nos parecía importante no olvidar este tipo de productos que a veces se tratan como si fueran productos de lujo, cuando son productos relacionados con la vida diaria de millones de mujeres, niños y personas dependientes, que hay que recordar que en su mayoría están al cargo de las mujeres también. Y también los preservativos, cruciales en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y en la prevención de embarazos no deseados. Por lo tanto, planteamos que el IVA de todos estos productos debería estar sometido a un tipo superreducido y vuelvo a decir que agradecemos el apoyo recibido de los grupos. Mila esker. Eskerrik asko zuri. Izteko txanda, irabazi taldeak. Eskerrik asko. Bueno, agradecer el apoyo manifestado por los grupos que se han expresado en este primer turno, en este turno de intervenciones. No tenemos claro la intención del Partido Popular en este punto. Estoy de acuerdo con Josu, con H. Bildu sobre la necesidad, evidentemente, de revisar. O sea, está bien aprobar este tipo de mociones, pero efectivamente el trabajo realmente que hay que hacer detrás es una revisión en profundidad de la fiscalidad en su totalidad. Y estoy de acuerdo con Jaime también del PNV sobre el hecho de que probablemente esto es una postura testimonial, ya que pedimos cosas al gobierno del Estado y bueno, luego ya el gobierno del Estado al final hace lo que le da la gana. Pero en caso de que esa moción y esa enmienda salgan por delante por unanimidad o casi, podemos tener un poco de confianza en el efecto bola de nieve, ¿no? Cada grupo que estamos aquí podemos trasladar esa moción y ese texto con la enmienda integrada a otras ciudades, a nuestros compañeros y compañeras políticos en otros ámbitos y podemos con el número hacer presión. Yo creo que es posible y si no lo conseguimos, pues no lo conseguimos, pero por lo menos lo habremos intentado. Muchas gracias. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, botaziora pasatuko gera eta denengo talde sozialistak dauzkan 3 zuzenketak bozkatuko ditugu, banan-banan. Talde sozialistaren denengo zuzenketaren aldeko botoak, kontrakoak, onartzen da, bigarren zuzenketari aldeko botoak, kontrakoak, onartzen da, eta hirugarrengo zuzenketari aldeko botoak, kontrakoak, onartzen dira. Orain zuzenketak barne dituela, mozioa bera aurkeztuko dugu, bozkatuko dugu aldeko botoak, kontrakoak, onartzen da. Boto azalpen txandan, talde popularrak dauka hitza. Eskerrik asko alkate jauna, bertan zaudeten jaun Andreok, egunon. Irabazi Donostiaren mozioaren arian, mozioak berak duen esaldi bat gogorarazi nahi dugu. Perpasa hauk azpimarratzen du. Tasa gutxituko beza onartzea Europar Batasunari soilik dagokio. Guri ustez Arestiko esaldiaren mezuak argi eta garbi erakusten du mozioak zein eztabaida antzua sor dezakeen. Izan ere, mozioak berak onartzen du azken erabakia, hainbat zerbitzuri tasa gutxituko beza ezartzearena. Soilik Europar Batasunak har dezakeela. Eta ez estatuko gobernuak eta Donostiako udalak ere. Bestela esan da, hemen udal batzarrean gai honi buruz eztabaidatzen denbora luzean egon gaitezke eta behar bada talde batzuek mozioaren alde bozka dezakete, baina azken hitza Europar Batasunak du. Hoiek horrela, mozioa onartzea eraginkorra izango ez dela, pentsatzen dugunez, mozioaren aurka bozkatu dugu. Efectivamente, como se ha dicho,
es importante lo que se comenta aquí y nosotros lo entendemos, pero no deja de ser testimonial. Quiero añadir en nombre de mi grupo que, como todos los grupos municipales saben, el equipo de gobierno de la Nación, de España, está trabajando en reducir el IVA en la prensa y en los libros digitales del 21 al 4%. Y quiero terminar diciendo que hay muchos países, la mayoría de Europa, que tienen el IVA máximo muy por encima de España. No los voy a leer porque no tengo tiempo. Hay muchos países que no tienen IVA reducido. Los que lo tienen de 11, 9 tienen más que España. Esa es la realidad, para que quien nos esté escuchando sepa de lo que estamos hablando. Y coincido plenamente con lo que ha dicho antes, y lo ha dicho muy didácticamente, el delegado de Hacienda. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gara. 11. puntua, mozio arrunta, irabazi taldeak aurkeztu. Moción ordinaria. Una enmienda parcial del Gobierno que es en realidad una enmienda a la totalidad, y en eso compartimos el diagnóstico del secretario. Creemos que no son formas, en signo de protesta retiramos nuestra moción. Yo creo que lo que no son formas es abrir un debate que se suscita de la Junta de Portavoces con una decisión u otra, porque es el marco, y que ahora se quiera expresar esa opinión antes de proceder al tratamiento del punto, porque entiendo que si lo hace un grupo, pues los demás también tendrían el derecho a hacerlo en el Pleno y no corresponde. Yo creo que estos temas se debaten en el seno de la Junta de Portavoces y, por lo tanto, allí es donde cada uno tiene el turno para expresar la opinión que mejor le parezca. Y pasamos al tratamiento del punto. 11. puntua, irabazi taldeak aurkeztutako Moción ordinaria presentada por el grupo Irabasi sobre sanciones a la caza furtiva. Mozio arrunta irabazi taldeak aurkeztua, isilpeko eizari zigorrak ezartzeari buruzkoa. Sobre sanciones a la caza furtiva, existe una enmienda por parte del grupo EH Bildu y 2 enmiendas por parte de socialistas donostiarras PSE. Hemos retirado el punto. Pues pido disculpas porque no he entendido esa parte. He entendido la parte de la crítica con respecto a lo que es la calificación de la enmienda y, por lo tanto, estaríamos en el siguiente punto, entiendo. Vale. Disculpas por no haber llegado a oír la retirada. 12. puntua, mozio arrunta, irabazi taldeak aurkeztua, argitu programa dela eta. Asunto número 12. Moción ordinaria presentada por el grupo Irabasi sobre el programa Argitu. Mozio arrunta irabazi taldeak aurkeztua, argitu programa dela eta. Donostiarras PSE. Bai, irabazi taldeak dauka txanda. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, empezar. En marzo del 2015 la Diputación Foral de Guipúzcoa puso en marcha el programa Argitu, que tiene como objeto impulsar la reducción del consumo de electricidad en los hogares guipuzcoanos de una forma que sea fácil y sencilla para todas. El Departamento de Medio Ambiente y Diputación reconoce la importancia de conocer a qué horas se consume energía y también qué meses. Y también, por otro lado, cómo consumimos la energía. ¿Por qué? Porque esto nos puede permitir ahorrar hasta un 10% de la factura energética. También la propia Diputación ha puesto como ejemplo que si el programa se extendiera a todos los hogares guipuzcoanos sería posible, mediante este ahorro, iluminar las carreteras y bidegorris del territorio durante unos 3 años. ¿Cómo funciona el programa Argitu? Se instala un medidor de la electricidad consumida en el hogar. Este aparato está vinculado a una página web, de modo que el usuario puede consultar y comparar los datos de consumo de su vivienda, así como los condicionantes que determinan dicho consumo y otros datos. Los datos obtenidos mediante este programa han sido los siguientes. Se ha podido conseguir una reducción energética de un 5,87% y que no se emitan a la atmósfera 32,65 toneladas de CO2.
En esta iniciativa piloto han participado un total de 400 familias de 50 municipios de todo el territorio y han podido conocer su consumo de luz en tiempo real, lo que les ha permitido obtener la máxima información de la factura eléctrica, de modo que este hecho les ha permitido poder tomar decisiones encaminadas al ahorro de energía. Además del ahorro señalado, este programa piloto ha permitido analizar los hogares y circunstancias de las personas que se han inscrito. Decir que de ellas el 30% se han inscrito al objetivo de reducir el coste de la factura, que este programa ha permitido saber que un 92% de las viviendas tiene un aislamiento deficiente y que el 100% de los hogares inscritos está interesado en instalar energías renovables. El Ayuntamiento es consciente de la necesidad de mejorar la eficiencia energética, precisamente, y ha ido aprobando normativas respecto, como la Ordenanza de Eficiencia Energética y Calidad Ambiental de los edificios, como instalando en sus propios edificios medidas que la propicien. Asimismo, es consciente de las dificultades de una parte de la ciudadanía para hacer frente al pago de la factura de la luz, por lo que en junio del año pasado formalizó un convenio con Iberdrola para evitar el corte del suministro eléctrico a aquellos hogares que por razones económicas no puedan pagarlo. Teniendo en cuenta todos los datos que he expuesto, consideramos el programa piloto Argitu como un programa muy positivo y, dadas las circunstancias actuales de pobreza energética, de que el precio de la luz ha vuelto a marcar un máximo, pensamos que es necesario continuar con este programa, además de extenderlo a más hogares de lo que está actualmente. Por eso le instamos a la Diputación Foral a extender el programa a todos los hogares de Donostia, así como el resto del territorio, así como ampliar la línea de subvenciones que se dan a los ayuntamientos destinados a la rehabilitación de los edificios con miras a la eficiencia energética. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak, ez du txanda erabiliko, Euskal Herria Bildu taldeak bai. Bai, egunon berriro guztioi. Irabazik aurkeztutako mozio honekin erabat ados gaude, eta gaineran ondo deskribatu den egoera honen aurrean gainera erabat beharrezkoa iruditzen zaigu. Etxebizitza eremuan ematen den energia eta zehazki argindar kontsumoa murriztea iraunkortasunaren bidean daukagun erronka handienetakoa da, zalantza gabe. Erronka hauxe jasotzen du gainera udalaren energia sostenagarriaren aldeko planak, 20-20-20 plana ezagutzen den bezala, baina baita ere udalaren tokiko agenda 21 planak. Izan ere, eta kontsultatzen badugu Donostiako iraunkortasun behatokia, kontsumo osoaren bigarren iturri nagusiena da, etxe bizitzetakoa, familiena, eta murrizteko etxeak birgaitu edo isolamenduak hobetzeaz gain beharrezkoa da zalantzarik gabe familiaren edo pertsonen ohiturak eta habituak aldatzea. Hortik, ondo esplikatu den bezala, programa hauen eraginkortasuna. Etxe bizitzetako gastuak monitorizatuz eta ondo ezagutuz, ohitura eta kontsumo aldaketak egitea posible delako eta aurkeztu bezala 10% arte edo murriztu daiteke argindarraren faktura, eta hori zalantzari gabe, iraunkortasunaren bidean helburu edo xede oso garrantzitsua da. Zer esanik ez, ikuspegi sozialen ikuspuntutik, pobrezia energetikoa eta argindar faktura ordaintzeko ezintasuna gero eta zabalagoa da herritarren artean, donostiar familiarren artean baita ere, eta zalantza gabe zorigaiztoko egoera bat bihurtzen nahi da jende askorentzat. Hain da gogorra egoera, aste hauetan ikusi dugun bezala, azken egunetako prezio igoerekin, fiskaliak berak diligentziak iriki dituela egoera honen aurrean, eta oso esangarratsua da zalantza gabe. Gure taldeak zuzenketa bat sartu dio, mozio arrunt honi, matizatzeko nolabait guretzako eraginkorrena izango litzakena Foru Aldundiak sustatzen duen kontsumo murrizketa programa eta Donostiako udalak azken urte hauetan familiak kentzeo bi eta gaur egun ez dakitze izenekin sustatzen diharduen murrizketa programan artean
Ez elkarlana, baizik eta osagarritasuna bilatzea, mozioan eskatzen den bezala ahalik eta etxebizitza gehienetara zabaltzeko, eta azkenik gobernutik aurkeztu ez duten zuzenketari dagokionean, ez dugu babestuko, alde batetik osotasunezko emendakinaren itxura duelako, naiz eta gero ez den horrela onartu, eta nolabait alde batera uzten duelako irabaziren mozioak esandakoa, eta beste alde batetik ondo irakurrita ere zuzenketa zalantzak gelditzen zaizkigulako gure taldeari ea udal gobernuak kontsumoak murrizteko programak sustatzen jarraitu nahi duen Foru Aldundian eta Donostiako udalean. Eta, espero dugu gure zuzenketa onartzea. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak. Eskerrik asko. Bueno, vamos a ver. Por supuesto que nos preocupa el consumo de la energía, por supuesto que es un reto la disminución del consumo eléctrico. El Ayuntamiento de San Sebastián efectivamente lleva este año la octava edición del programa Hogares Donostia Menos CO2, en el que han participado más de 250 familias. Es un programa que además, desde el año pasado ya, se enmarca dentro de una estrategia más completa, que es la Smart Calea. El año pasado o el anterior, hace 2 años, perfecto, se enmarca en una estrategia más completa en la que, además de procurar lo que pretende el programa Menos CO2 y también el programa Argitu, del que luego hablaré, de reducción del consumo eléctrico, pues tiene también efectos sobre el consumo de agua, sobre la iluminación pública, etcétera. Por lo tanto, el programa Argitu es un programa que ha puesto en marcha la Diputación Foral de Guipúzcoa de manera experimental el año pasado y que entendemos que, en cualquier caso, ese programa deberá de ir incorporando los aprendizajes que tanto de él se deriven como de otros programas como el de Hogares Menos CO2. Tal y como está redactada la moción de Irabasí y si extendiéramos el programa Argitu, que tiene un coste de 650 euros por domicilio, a todos los domicilios de Guipúzcoa, estaríamos en un coste de 250 millones de euros. O sea, nos parece que es una propuesta que es un brindis al sol. Por lo tanto, por eso hemos propuesto una enmienda de sustitución que lo que pide, lo que solicita, es que a la Diputación efectivamente continúe en un programa de extensión, de concienciación, de difusión de los aprendizajes que se hayan podido dar en el Argitu o en otros programas de disminución de CO2, pero nos parece, repito, un absoluto brindis al sol extender el programa Argitu tal y como se ha desarrollado, porque además era un programa experimental, porque además en el Ayuntamiento de San Sebastián, como digo, llevamos ya 8 años, es decir, 8 años trabajando, diferentes gobiernos, además, en una misma dirección. Nos parece que esa es una dirección adecuada y nos parece, por eso también, adecuada la propuesta que plantea EH Bildu de hacer complementarios los programas que se puedan poner en marcha desde la Diputación como desde el Ayuntamiento, en este caso de San Sebastián, que es lo que nos corresponde a nosotras y a nosotros. Y por eso vamos a apoyar también la enmienda de EH Bildu. Y respecto a la segunda petición que hace la moción de Irabasí para ampliar la línea de subvenciones a los ayuntamientos dedicadas a la rehabilitación de edificios para que sean energéticamente eficientes, hombre, a ver, si todo está muy bien, pero habrá que decidir, o habrá, que respetar también cuáles son los ámbitos competenciales de cada cual, porque si pedimos de todo a todos, pues hombre, no sé, vamos a ver, el EVE tiene una línea de subvención para los particulares y las particulares. Vivienda del Gobierno vasco tiene una línea de subvención para las particulares y los particulares. El Ayuntamiento de San Sebastián tiene una línea de subvención de este año de 2.700.000 euros para rehabilitación de edificios, y en es que más del 70% lo serán para actuaciones de eficiencia energética. Hombre, la Diputación, porque nos hemos preocupado por saber qué es lo que tiene una línea de subvenciones de 30.000 euros para hacer estudios. Que la Diputación dedicara también ayudas para la rehabilitación de edificios, hombre, creo que, como digo, hay que respetar también los marcos competenciales de cada cual y entendiendo que todo es posible,
el marco competencial vasco es complejo, pero es rico y plural, y respetémoslo, por favor. Bai, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, eta jarraian izteko txanda beraz irabazi taldeak dauka. Bueno, lo primero de todo decir que apoyaremos la enmienda de H. Bildu. Nos parece que tenemos demasiados ejemplos en la ciudad de descoordinación entre diferentes instituciones, como luego se tratará más adelante, como para encima seguir. O sea, que nos parece muy buena propuesta y la apoyamos. Bueno, esta es otra moción que no aprueba el Gobierno y nos ha hecho una enmienda de la totalidad, totalmente. En su momento pensamos incluso de retirarla, pero bueno, nos interesaba llevar adelante el debate. Y la verdad no comparto las palabras del señor Gurpegui cuando nos dice que esto es un brindis al sol. El propio diputado, el señor Asensio, dijo que este era un programa que lo valoraban como muy interesante en noviembre de 2016, con unos buenos resultados. Sin embargo, ahora nos encontramos con que ustedes nos proponen simplemente dar información acerca de este programa a los hogares. Bueno, para este viaje no hacían falta estas alforjas, ¿no? Pensamos que se tenía fácil en la Diputación, se ha hecho un buen trabajo, no hacía falta más que continuar con él en vez de dejarlo en la estacada y empezar a retirar los contadores. Yo creo que es importante que con lo que está cayendo, con este contexto de pobreza energética, se podía haber hecho, por ejemplo, una enmienda, pero una enmienda parcial, una enmienda que aporte, no una enmienda que sea en un sentido negativo, que lo único que busca es dejar encima de la mesa el asunto. Podía haberse hecho una enmienda en la que se pidiera que, acorde a la disponibilidad presupuestaria, se siguiera avanzando en la implantación del programa Argitu, pero no, se ha optado simplemente por vaciar de contenido esta moción y simplemente dejar este programa simplemente algo informativo, algo que ya se viene haciendo hasta ahora y que yo creo no era el propósito del programa. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Bueno, idazkariak ohar bat darazten dit, eta da, botatzen badin badegu momentu honetan zuzenketak dauden ordenean, gauza bitxi bat gertatuko da. Se aprobaría primero la moción de H. Bildu que introduce un punto primero y acto seguido, si prospera la enmienda presentada por Partido Socialista y Grupo Nacionalista, se tumba ese punto primero. No creo que sea la voluntad de los grupos por las opiniones manifestadas en el debate y voy a proceder a votar en sentido inverso al que corresponde para que no suceda ese efecto si el secretario lo estima oportuno. Es decir, que primero se vote la enmienda del Partido Nacionalista Vasco y Grupo Socialista y después la de H. Bildu, de modo que el punto primero se introduciría después y no podría ser tumbado. No sé si se entiende y si el secretario lo ve. Sí, ¿no? Si se quiere hacer así y hay consenso en hacerlo así, derivado de eso, lo que se producirá será primero votación de la enmienda conjunta y entonces quedará un único punto. Luego se votará la enmienda de H. Bildu y quedará como único punto el texto de H. Bildu, no el de la enmienda conjunta. Entonces, hacemos una corrección in voce. O si no, es que no veo otra solución. Porque yo creo que la voluntad de los grupos es clara. Es la de introducir un punto primero y que los actuales primero y segundo se modifiquen de acuerdo a la transaccional que a la enmienda conjunta que presentan el Grupo Nacionalista y el Socialista. Y queden segundo y tercero. Con lo cual, pues no sé si vale que en voce se diga, después de la primera votación, que se sustituye la enmienda para modificar el punto segundo y tercero y lograr de esa manera efecto, o no sé cuál es la solución que tiene esta situación. Pues seguramente si la voluntad final que existe
por parte del Gobierno, que va a tener la mayoría, es que el texto que figure como único punto sea el de su enmienda conjunta, pues lo que tiene que hacer es votar en contra de la enmienda presentada por EH Bildu. Que no es esa la voluntad de los grupos. Por eso lo estoy diciendo. Los grupos han manifestado que van a votar, grupos que componen el Gobierno, o sea, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco, que van a votar favorablemente a la enmienda de Bildu. Luego entiendo que sí hay voluntad de que la enmienda de Bildu prospere y ese punto primero entre. Bueno. Y si se... Ya, lo que pasa es que Bildu no querrá votar la enmienda de los grupos socialista y nacionalista. Eso ya lo entiendo también. Con lo cual la transaccional no cabe. Y si no, pues mira, pasa esto y ya está. O sea, no lo sé. Pues es por, si no se ve una solución factible, pues tampoco... Hacer la votación de la enmienda de EH Bildu primero. Nos quedaríamos con 2 puntos. Y hacer una modificación in voce de la enmienda conjunta, en lugar de sustituir los siguientes puntos 1 y 2, sustituir el punto 2. ¿Se acepta? Te miro a ti porque eres el que... Entonces, no sé si he entendido bien. Entonces, la enmienda in voce cambiaría la enmienda conjunta, la cambiaría por una afección únicamente al punto 2. Eso es. De forma que la moción quedaría con 2 puntos. El primero sería la enmienda de Bildu, el del texto de EH Bildu, y el segundo sería el de la enmienda conjunta. Correcto. Vale. Bueno, pues procedemos de esa manera y votamos en primer lugar la enmienda de EH Bildu, aldeko botuak, aho batez onartzen da, eta orain bozkatzen dugu zuzenketa tekniko horrekin, talde sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztutako zuzenketa. Aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta beraz, orain testua bozkatuko genuke, gelditzen den bezala, 2 puntu horiekin, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Boto azalpen txandan, ez dakit talde erabili nahi duen, ez, beraz, kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Comenzamos con las mociones de control. Moción de control presentada por el Grupo Irabasi sobre la recogida selectiva del aceite doméstico. Kontrol mozioa Irabasi taldeak aurkeztua etxeko olioaren bilketa dela eta. La recogida selectiva del aceite doméstico. Bai, lehenengo txanda, Irabasi taldeak dauka. Eskerrik asko. Dentro de la comisión de residuos que se ha creado en este ayuntamiento en el que participamos todos los grupos políticos, se está llevando a cabo un análisis de la gestión de los residuos en la ciudad al objeto de tratar de reducir el déficit acumulado que tiene este servicio. Entre los numerosos aspectos que se están tratando nos llama la atención uno, bueno, entre varios, y es que el tratamiento del aceite usado no revierta ningún ingreso a esta institución. Pensamos que al objeto de avanzar hacia un entorno medioambientalmente sostenible es preciso desarrollar medidas que permitan reciclar más y mejor. Por tanto, es preciso aumentar la concienciación social, la responsabilidad individual y colectiva con los residuos que generamos. También son necesarias medidas que nos permitan aumentar la cantidad de aceite que se recicla actualmente, porque hay un dato que es que con tan solo 1 litro de aceite se pueden llegar a contaminar 1000 litros de agua. En la Junta de Gobierno local, celebrada el pasado 29 de noviembre, se procedió a la aprobación de la prórroga del contrato de servicios de recogida selectiva mediante contenedores, transporte, reciclaje y valorización de aceite doméstico usado sin coste para el Ayuntamiento. Y en la comisión correspondiente de Hacienda, a través de la interpelación que formulamos, preguntamos sobre las posibilidades de poder obtener beneficios por el reciclaje del aceite usado, al objeto de buscar soluciones que permitan reducir el déficit acumulado.
Bien, el concejal delegado nos respondió que no se consiguen beneficios en la gestión y que es por ello que se había decidido la prórroga del contrato a la empresa adjudicataria. Desde nuestro grupo, desde Irabasí, entendemos que si la adjudicataria puede gestionar y gestiona el servicio es porque éste le reporta beneficios. Ciertamente no lo hace por amor al arte, pensamos. De lo contrario, no lo llevaría a cabo. Igualmente, desarrollar programas de concienciación podrán permitir aumentar el volumen de aceite reciclado y, sin duda, esto podría ayudar a que se consigan beneficios. Por eso consideramos importante, tal y como se planteó en la Comisión de Residuos, que a través del reciclaje del aceite se consigan beneficios y que pueda ser esta una de las fórmulas a implementar al objeto de reducir el déficit que el servicio de recogida y gestión de residuos tiene actualmente. Es más, consideramos fundamental poder ampliar la vista a la gestión y tratamiento del aceite doméstico y así ver cómo en otras ciudades se plantean distintas alternativas, no solo de tipo económico, sino de creación de empleo, como por ejemplo la recientemente adoptada en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde se ha duplicado el número de contenedores de este tipo presentes en la ciudad, como una apuesta por la necesidad de aumentar el reciclaje, sino también en cuanto a la creación de empleo, un empleo además para personas con diversidad funcional a través de un centro especial de empleo. Por ello, nos gustaría plantear, mediante esta moción, instalar nuevos contenedores de reciclaje de aceite doméstico al objetivo de incrementar la cantidad de aceite doméstico que llega a reciclarse. Por otro lado, llevar a cabo un estudio sobre la gestión directa de reciclaje del aceite doméstico usado, al objeto precisamente de plantearse la posibilidad de generar empleo directo y obtener beneficios por su gestión y, por último, a desarrollar campañas de concienciación sobre el reciclaje en general y relativo al aceite doméstico en particular. Eskerrik asko. Bai, zuri talde popularrak, gero, EH Bilduk, bai. Bai, bueno, mozio honi ere babesa emango diogu, funtsean proposatzen diren bi helburuekin bat gatozelako, batetikan gaikako bilketa tasa handitu eta tratamendu kostua gutxitzea, kasu honetan olioaren zatikiarena, eta bigarrenik udal zerbitzuen kudeaketa planifikatu edo udalekotzeko aukera aztertzea proposatzen delako eta hori ondo iruditzen zaigu. Pixka memoria egiten olioari dagokienean 2014 urte hasieran jarri zuen martxan aurreko udal gobernuak etxeko olioaren bilketa zerbitzu berri hau, aurretik soilik mankomunidadeak sustatzen duen kamioi bilketa zegoen. 110 edukiontzi inguru jarri ziren Donostiako auzo guztietan, herritarrek donostiarrek ahalik eta gertuen edukitzeko bilketa puntuak eta ahalik eta erosoena izateko depositoa, eta geroztik datuak publikoak diren bezala eta iraunkortasun txostenean publikatzen den bezala, pertsona olio litro bilketa urteko izugarri handitu da Donostian 2014tik. Eta hori notizio ona da iraunkortasunan ikuspuntutik. Bere momentuan, beste udaletxe askotan egiten den bezala, udalanentzat zero kostua izango zuen esleitutako zerbitzu ereduaren alde egin zuen aurreko udal gobernuak. Askotan gainera hasten zaigu legegintzaldi honetan hitz egiten dugunean ze egoera ekonomikoan aurkitzen zen udala aurreko legegintzaldian eta emaitza onak eman ditu esan bezala. Baina guretzako ez dago arazorik aurrera pausuak ematen jarraitzeko eta horraitik ez dugu gaizki ikusten irabazik eskatzen duena mozio honetan. Hain zuzen, olioa biltzeko neurriak handitzeaz gain edo hartzeaz gain, zerbitzu honen udalekotzea, aztertzea, ondo azaldu den bezala, irabaziak, komertzializazioaren bitartez, irabaziak ematen dituen zerbitzu bat izan daitekelako. Horregaitik, amaitzen dut, ondo ikusten dugu, guretzako galdegarria da ea olio bilketa izan beharko luken orain lehenengo udalekotu beharko zen zerbitzua edo beste zerbitzu batzuk lehentasun handiago duten, baina aztertzea eskatzen denez, baiezko bozka emango diogu. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak, ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak, bai. Sí, bueno, berriro. Bueno, aquí con el tema de la gestión del aceite usado, yo en la comisión di dos datos. Primero,
cuál es las toneladas que recoge Donostia de aceite usado, que son 13 toneladas al mes, es decir, pues 200 toneladas al año, básicamente, y cuál es el precio que recibe San Marcos en una licitación pública y en concurrencia que hizo hace relativamente poco. Y recibe 1 euro por tonelada. Es decir, estamos hablando de un posible beneficio, muy posible y muy entrecomillado, de 200 euros. Para tener esta especie de posible beneficio, efectivamente, y quitárselo a las empresas del mercado, ¿en qué avispero nos metemos? Como voy a demostrar, voy a dar unos datos aquí respecto a esto que supone. Porque esto tiene dos cuestiones. La primera, la recogida. Claro, la recogida tiene unos costes. No solo recoger, tienes que poner los contenedores, tienes que hacer la recogida, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, luego tienes que hacer algo con ese aceite. Lo tienes que mandar a plantas de tratamiento. Yo voy a dar algunos datos de Aniaga, que es, en fin, la agrupación que recoge o que agrupa, valga la redundancia, las empresas que recogen aceite, y dice: el precio de transferencia del aceite usado se ha desplomado. Ya ha pasado de una previsión de 70 euros tonelada a entre 50 y 30. Es decir, que a lo mejor, pues cuando alguien nos oferta 1 euro es porque pensaba que se lo iban a pagar luego a la hora de tratarlo a 70 euros, y se lo pagan a 35, con lo cual ese posible beneficio se dará si es que se da. Además, dice, el déficit del sistema de gestión de este tratamiento, que se estima en 13,2 millones de euros en el Estado, es decir, que es un sistema que francamente recomendable desde el punto de vista económico, hablando de otras cosas, pero hablando del económico, que es el que aquí se trata, en absoluto es recomendable hacer estas cosas. Esta cifra, además, se espera que se incremente en los próximos meses. La financiación actual es totalmente insuficiente. No está garantizada la sostenibilidad de la actividad, ni la gratuidad, ni la universalidad de la misma. Y dice, además, aparte de este problema económico, hay otro problema, es de qué se hace con ese aceite que se recoge. Y dice, sobra aceite usado sin destino final. Prácticamente la totalidad de los asociados de Aniaga tienen problemas a la hora de colocar su aceite usado en una instalación de gestión final y cuentan permanentemente con existencias que no pueden enviar a procesar. El sistema de recogida está colapsado. En este avispero nos vamos a meter. Nosotros, desde luego, entendemos que no y votaremos que no. Sí que votaremos a favor de la concienciación, porque eso nos parece interesante, independientemente de que lo haga la cosa pública, la privada, que la expectativa económica sea buena o mala, eso sí que nos parece importante apoyar. Eskerrik asko. Ixteko txanda, irabazi taldeak dauka. Bueno, primero agradecer el apoyo, aunque sea parcial, a la concienciación. Ya, desde luego, nos hubiera sorprendido que también el Gobierno se negara a esto. Bueno, están los datos, pero también están a dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué futuro queremos ver? Y está claro que en un mercado libre los precios fluctúan, pero está claro también que ante unos datos y una realidad, pues el Gobierno también debería tomar decisiones y no simplemente dejar morir las iniciativas, ¿no? Porque si bien es cierto que los precios bajan, también pueden volver a subir. Y si bien es cierto que hay empresas que se dedican a esto, empresas privadas, vuelvo a decir, porque les producen beneficios, no por un especial amor a reciclaje ni nada parecido. Por lo tanto, pues bueno, volveríamos a insistir. Además, pensamos que hubiera sido interesante tener un estudio, vamos a decir, serio, con datos acerca de la viabilidad de la gestión directa, cosa que sí nos parece que se podía haber aprobado también para luego tomar una decisión final. Eskerrik asko. Zuri, jarraian bozketari ekingo diogu. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen eta boto azalpen txanda, talde popularrak erabiliko du. Perdón. Puntuzka botatzea eskatu da, eta berriz ekingo diogu bozketari. Lehenengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botoak, kontrakoak,
Ez da onartzen da, 3. puntuari aldeko botuak. Onartzen da. Orain bai, boto azalpen txandan talde popularrak dauka hitza. Nada, muchas gracias, señor alcalde. Muy brevemente, para explicar la posición de voto del Grupo Popular en esta cuestión, la del aceite doméstico en la ciudad. Bueno, evidentemente coincidimos en la necesidad de aumentar esas campañas de concienciación sobre el reciclaje en general y en el caso concreto el aceite doméstico en nuestra ciudad, evidentemente, pero discrepamos de la manera en que se plantea el debate. Si bien compartimos parte del diagnóstico que realiza el Grupo Irabasí a la hora de sugerir una obtención de beneficios por la gestión del servicio para el Ayuntamiento de San Sebastián, para Donostiarras, y escuchados también los argumentos empleados por el Gobierno municipal a la hora de hacer ver las dificultades para poder llegar a ello. Bien, pues decir, en primer lugar, que la idea, a nuestro entender, es efectivamente esa, la de cambiar el modelo, sabiendo cuál es la situación real, pero intentando obtener recursos para el ayuntamiento. Con lo que se plantea la moción se aborda una parte del problema, es lo que nosotros entendemos, y también vemos que tenemos una comisión no permanente, en este caso sobre la gestión de los residuos en nuestra ciudad, creada, por cierto, a petición de este grupo político, donde se pueden dirimir todas aquellas cuestiones y estudiar todos aquellos documentos, como acaba de pedir la representante del Grupo Irabasí, para poder llegar a un análisis conjunto y la mejor toma de decisiones. Pero tal y como están los términos planteados, hemos votado que no a los dos primeros puntos presentados. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak ez du txandarik erabiliko, eta orain bai hurrengo puntura pasatzen gara. Moción de control presentada por el Grupo Irabasí relativa a la aparcabicis de la estación de buses. Kontrol mozio Irabasí taldeak aurkeztua autobus geltokian bizikletak aparkatzeko dagoen euskarriari buruzkoa. Mozio hau Irabasí taldea berak irakurri eta jarraian botatu egingo dugu. Bai. Bat, Donostiako udaleko udalbaltzak gobernu taldeari eskatzen dio Donostiako autobus geltokian jarri duten bizikleten aparkalekuaren obra ahalik eta lasterrena onartzeko zerbitzu hori lehen baileen eman ahal izateko herritarrei. 1. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al equipo de gobierno a recepcionar la obra del aparcamiento de bicicletas cubierto de la estación de autobús de San Sebastián a la mayor brevedad al objeto de poder dar este servicio a la ciudadanía lo antes posible. B. Donostiako udaleko udalbaltzak gobernu taldeari eskatzen dio herritarrei bizikletak aparketzeko euskarri estalien hurrengo proiektuen berri emateko. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al equipo de gobierno a dar cuenta a la ciudadanía de los siguientes proyectos de aparcabicis cubiertos. 3. Donostiako udaleko udalbaltzak gobernu taldeari eskatzen dio intermodalitatea sustatu ahal izateko formulak aztertzeko eta horretarako garraio publikoaren eraginkortasuna bizikletaren erabilera osasungarriarekin eta ekologikoarekin kombinatzeko mugikortasun jasangarria lortze aldera. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al equipo de gobierno a estudiar fórmulas que permitan fomentar la intermodalidad combinando la eficiencia del transporte público con el uso saludable y ecológico de la bicicleta al objeto de conseguir una movilidad sostenible. Bai, eskerrik asko, mozioaren aldeko botuak aho batez onartzen da. Eta hurrengo puntura pasatzen gara. Moción de control presentada por el Grupo Irabasí sobre la marquesina situada a la altura de la hípica. Kontrol mozio Irabasí taldeek aurkeztua hípica pareko marquesina dela eta. Bai, Irabasí taldeak dauka txanda. Bai, eskerrik asko. Tal y como presentamos en la comisión correspondiente, tanto en medios de comunicación como a través de registro general, se ha presentado una queja relativa a la ausencia de marquesina en la parada del Camino de la Hípica, situada a la derecha desde Amara y que sirve de parada a las líneas 26, 31 y 41.
Ante nuestra interpelación, la concejala delegada nos informó de que no se procedería a la reposición de la marquesina, ya que esta era una parada un poco transitada. Nos sorprendió, la verdad. Sin embargo, desde nuestro grupo político nos llama la atención que se dé una respuesta tal si consideramos prioritario que los servicios públicos y dentro de este el transporte público sean unos de calidad. La apuesta por un transporte sostenible como eje de actuación en el desarrollo del territorio solamente pensamos que es posible con una apuesta firme por la calidad de tales servicios y, desde luego, eliminar marquesinas que permite resguardarse en una ciudad como un clima con el nuestro, que de vez en cuando llueve, pues nos parece básico. Hace unos meses presentamos una iniciativa similar para otras actuaciones en otros barrios de la ciudad y en algunos de esos puntos sí se ha procedido a colocar marquesinas. En este caso concreto, llama la atención de que previamente sí que ha habido marquesina de tal parada y se ha decidido cambiar en el mes de agosto. Teniendo en cuenta, como he dicho antes, la climatología de esta nuestra ciudad, consideramos que es necesario que se proceda a reponer tal elemento. Es preciso seguir trabajando en la defensa de un servicio público de calidad, para lo que es más que necesario atender a las necesidades que requiere un servicio básico como este. Para ello también nos parece otro tema igualmente importante implantar paneles informativos sobre los tiempos de espera en las paradas, no solo en el centro, porque Donostia no la compone solo en el centro, sino también sus barrios, y son igual de importantes. Por ello planteamos al equipo de Gobierno a reponer inmediatamente la marquesina de la parada del Camino de la Hípica y, por otro lado, a realizar un estudio de las paradas sin marquesinas, sin paneles informativos, al objeto de colocar en ellos tales elementos para poder dar un servicio de transporte público de calidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Gracias, señor alcalde, de nuevo. Y muy brevemente, porque ya ha explicado la representante del Grupo Irabasí cuál es la situación, anunciar que vamos a votar a favor. Nos parece una iniciativa sensata, razonable y, bueno, pues entendemos lo que se propone. Entendemos también la respuesta que dio la señora concejal delegada en la comisión, que nos habló de los criterios por los que DEBU se rige a la hora de poner las paradas. Bueno, entendemos esos criterios, pero quizá, y ponemos una reflexión también encima de la mesa, quizá bueno, pues que haya que modificar esos criterios o cuanto menos estudiarlos en relación a los emplazamientos, a los tiempos de paso, a las frecuencias de paso. Se podría dar una vuelta a esos criterios, que son en todo caso generales, para atender las necesidades de cada caso concreto de manera individualizada. Y más, con esto acabo, como es el caso, donde una localización donde efectivamente hay poca frecuencia de utilización por parte de los usuarios, pero en una zona donde ya había una marquesina. Esto es, se ha quitado una marquesina que ya existía. No estamos pidiendo nada extraordinario, entendemos sensata la propuesta del Grupo Irabasí y vamos a votar a favor de la misma. Gracias. Eskerrik asko, Bilduk gero, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak, Jon. Kaixo egunon, mugikortasun zinegotziak batzordean azaldu zuen zeintzu ziren gutxi gora bera neurriak markesine bat jarri edo kentzeko, eta berak azaldu zuen, 70 erabilpen egunean gutxi gora bera izaten zirela markesina bat jartzeko edo kentzeko neurria, ez da, eta kasu honetan Hipika aurrean dagoen markesina honek egunean 4 erabilpen dauzka, ez? Eta modu horretan, hor zegoen markesina hori erabaki izan kentzea, eta beste leku batera eramatea, hau da, ez da ezabatu, baizik eta hiriko beste puntu batean jarri da, nun bai ematen diren, 70 erabilpenetatik ora, ez? Orduan, azkenean zerbitzua bai jarraitu dela, hobetzen, zuek jarri dezuen, mengo mozioan aurkeztu dezuen moduan. Egia da, hortik aurrerago bizilagunak gurekin harremanetan jarri zirela, eta esan ziguten, debusetik haratago, geltoki horrek edo parada horrek beste erabilpen bat ere ematen zuela, ez? Eta, bereziki ongizate zerbitzuei lotutako, hainbat zerbitzuekin, ez? Orduan, guk egin duguna izan da, datu horiek eskatu, ez? Eta alde batekin dauzkagu debuseko datuak, eta baita ere, debusetik haratago, ze beste erabilpen dauzkan. Eta horien aztertzen ari gera, guk ez dugu mozioa babestuko, kontrabozkatuko dugu, ze bertan konpromiso zehatza hartzen da markesina jartzeko,
baina guk oraindik ez dugu azterketa horiekin ikusteko ea nahikoa diren debuseko datuak eta ongizate zerbitzutako erabilpen hauek ikusteko ea benetan parada edo geltoki honek markesina bat merezi duen. Orduan, hori da gure postura. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak. Bueno, la respuesta, la verdad, no sé si ha ido en el sentido de lo estudiaremos o no es un no completo. Bueno, no sé, me gusta ser optimista y positiva y pensar que ustedes se lo van a replantear porque de verdad hay que estar ahí con un día que truena esperando media hora porque Martutene tiene unas frecuencias de media hora el autobús esperando y creo que el ayuntamiento, aparte de decirles a los ciudadanos que cojan paraguas, pues cuando llueve debería ofrecer otras cosas. Pensamos que fomentar, si queremos sacar el vehículo privado de las ciudades, hay que poner medios necesarios para ellos y uno de ellos es las marquesinas que nos defiendan de las condiciones climatológicas. También nos parece que, bueno, era eso, nada, simple. Bai, eskerrik asko, botatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen eta boto azalpen txanda Euskal Herria Bilduk, bai, erabiliko du? Bai, bozka azalpena, zergaitik babestu dugun mozioa, irabaziren mozioa, erabatzen zu nahi duditzen zaigu eskatzen zutena. Gauza bat da, urtez urte, udalak aurrekontua izatea eta markesinak eraikitzen joatea, herritarrek alik eta geltoki atsegin eta erosoenak izateko, eta nik uste hor bai duela zentzua erabiltzen dien irizpideak, ratioak aipatu den bezala, 70 erabilpen egunean, eta planifikazio egoki bat egiteko, urteko aurrekontuarena, baina beste gauza bat da, markesina bat zegoen lekuan kentzea. Eta hori ez da onargarria. Hori ez da onargarria eta logikoki auzotarrak kexatu egin dira eta ofizialki kexa aurkeztu dute sinadurakin. Zentzu horretan, nik uste dugu gobernuak markesina hori jarri behar duela. Bai, eskerrik asko, ez dago beste txandarik eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. Moción de control presentada por el Grupo PP relativa a algunas quejas presentadas en Udalinfo. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Udalinfon aurkezturiko kexez egindako interpelazioaren ondorioz. PP relativa a algunas quejas presentadas en Udalinfo. Bai, talde popularrak irakurri eta jarraian bozkatu egin. Mila esker, alkate jauna. El Ayuntamiento Pleno de Donostia-San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que, tras el estudio y análisis oportuno, implemente las medidas técnicas necesarias para que en la tramitación de las quejas y sugerencias ciudadanas no se produzcan este tipo de disfunciones. Todo ello dentro del proceso de mejora constante que necesita el servicio de atención ciudadana. Mila esker. Zuri, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengora pasatzen dira. Moción de control presentada por el Grupo PP relativa a Debizi. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Debizi sistemari buruzkoa. 18. Moción de control presentada por el Grupo PP relativa a Debizi. Hau ere talde popularrak irakurriko du eta jarraian bozkatu egingo dugu. Dice así la moción: el Ayuntamiento Pleno de Donostia-San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que en el primer trimestre de 2017 presenten a los grupos políticos un planteamiento real y sostenible sobre el sistema público de bicicleta en San Sebastián, de bici, para que dé un buen servicio a la ciudadanía y a quienes nos visitan, incluyendo las previsiones necesarias para implementar el servicio también en los barrios altos. Mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gara. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi sobre el proyecto de mirador del Paseo del Faro. Kontrol mozioa Irabazi taldeak aurkeztua itsasargi pasealekuko begiratokiaren proiektua dela eta. Proyecto de mirador del Paseo del Faro. Bai, Irabazi taldeak irakurri eta jarraian bozkatu egingo dugu. Honela esaten du, Donostiako udalbatzak gobernuari eskatzen dio irisgarritasunan unibertsala berma dezala itsasargiko begiratokiaren proiektuan.
Donostiako udalbatzak gobernuari eskatzen dio gorde ditzala aparkaleku plazak desgaitasuna duten pertsonentzat. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al Gobierno a que en el proyecto El Mirador del Faro garantice la accesibilidad universal y insta al Gobierno a procurar la disponibilidad de plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad. Mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gara. Moción de control presentada por el Grupo Irabasí sobre la contestación a las peticiones de documentación por parte de la ciudadanía. Kontrol mozioa Irabasí taldeak aurkeztua, herritarrek egindako dokumentazio eskarei emandako erantzunaren gainekoa. Bai, Irabasí taldeak dauka hitza. Eskerrik asko. Bueno, el punto de partida de esta moción es una solicitud de un ciudadano que había quedado, por lo menos en el momento de la redacción de la moción, sin respuesta durante 6 meses. El Gobierno municipal, en su programa de gobierno 2015-2019, hace de la transparencia y de la comunicación con la ciudadanía 2 ejes importantes de su autocalificada gobernanza innovadora. No obstante, sabemos que numerosos son los casos de ciudadanas y ciudadanos que no reciben respuesta alguna o reciben respuesta fuera de plazo. Queremos dejar una cosa clara, no queremos culpar y no culpamos al personal técnico que siempre hace lo que puede con el tiempo del que dispone y los medios de los que dispone. Pero constatamos, desgraciadamente, que el Gobierno municipal, en nuestros ojos, no pone los medios adicionales necesarios para cumplir con la ley y contestar a los ciudadanos y ciudadanas en tiempo y forma. Una actitud, desde luego, contradictoria con su propio programa de gobierno. En la comisión, Enrique, el concejal delegado de urbanismo, dijo que no podía garantizar que se contestaría a esa persona, algo realmente que nos sorprendió mucho, motivo por el cual en el segundo turno de palabra pedimos realmente, y volvimos a insistir, pedimos el compromiso de parte del concejal delegado de que se contestaría al autor de la solicitud, y a eso confirmó y respondió que no aseguraba que se le contestaría. Yo creo que esto merece un tirón de orejas. Esto no se puede admitir. Bajo cualquier punto de vista, no es admisible esa respuesta. Con esa respuesta, el representante del Gobierno municipal en materia de urbanismo, pues creemos que se burla de su propio programa de gobierno, de la ley, de la ciudadanía y del concepto mismo de transparencia. Siento ser tan contundente y probablemente duro en mis palabras. He intentado medirlas y las he medido. Somos cargos públicos. El concejal delegado es el representante del gobierno en materia de urbanismo, y como cualquiera de nosotras y sobre todo de los miembros del gobierno municipal, por extensión del ayuntamiento en general, cuando hay una petición de la ciudadanía, debemos contestar. Si materialmente no se puede en tiempo y forma, pues no se puede, pero hay que contestar en algún momento. Y decir en comisión que igual no se le contesta, o sea, no se puede asegurar que se le conteste. No sé si se te han escapado esas palabras en ese momento o es igual algo que no querías dejar entender, pero has dicho esto y nos vemos obligadas a presentar esa moción de control que pide una cosa bien sencilla, y volveré para terminar mi intervención sobre ello. Pero es más, para justificar esa respuesta, el concejal delegado llegó a decir que al solicitante no le había gustado las respuestas que había tenido hasta ahora. Pero entonces, ¿cuál es la idea? La idea es entonces castigarle. Se contesta solo a los y las ciudadanas que se portan bien con el gobierno o que están conforme con las respuestas. Los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de estar conformes o no, y no debe ser motivo para defender una postura que consistiría en decir, pues a este le vamos a dejar de contestar.
La moción, como decía, es bien sencilla e incluso introduce un punto de flexibilidad, y acabo con esto. Simplemente pedir al Gobierno que conteste a todas las solicitudes de documentos o informaciones formuladas por la ciudadana, tal y como marca la ley, y a garantizar que se contestará incluso cuando no sea materialmente posible cumplir con los plazos establecidos. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak, bai. Sí, gracias de nuevo, señor presidente, señor alcalde, y muy brevemente, porque ya el problema, la cuestión la ha planteado el grupo proponente, el grupo Irabasí, bueno, pues un poco en relación a la contestación que merecen los ciudadanos cuando se dirigen a esta administración. Nos basamos también, así lo ampara la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ley 19/2013, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho del acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Más aún, el artículo 20 de la propia ley establece el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para dar respuesta a la misma por parte de la Administración, un plazo que puede ampliarse en caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y siempre previa notificación al solicitante. No se trata, como ha dicho también el señor Alejandro, de saturar a la Administración, sino de que se permitan los cauces de intervención en los asuntos públicos y, evidentemente, de requerimiento de cualquier tipo de información, bueno, generar esos cauces que posibiliten esa interacción entre Administración y administrado. Y es elemental, lo plantea el grupo Irabasí en su moción, lo refleja la ley y, de alguna manera, lo refleja también el propio programa de gobierno de este gobierno municipal, donde a la hora de hablar de transparencia se dice, entre otras cosas, que la línea estratégica marcada para la presente legislatura en el ámbito de la transparencia está basada en el impulso de la transparencia y el gobierno abierto, tanto para con la ciudadanía como con las personas que trabajan en el ayuntamiento. Está bien recordar este tipo de frases. También cuando se plantea entre sus acciones el propio gobierno municipal conseguir el 100% de puntuación en los indicadores de transparencia más exigentes y, asimismo, el propio Gobierno municipal pretende ofrecer información directa a los ciudadanos para que estos estén informados sobre la actuación municipal, así como impulsar fórmulas de participación, etc. Bueno, en este contexto enmarcamos la iniciativa presentada por el Grupo Irabasí, a la que vamos a dar nuestro apoyo y esperamos del Gobierno municipal que esto de la transparencia, el buen gobierno y la relación con la ciudadanía no sea mero papel, mera literatura escrita en un programa de gobierno o mera declaración de intenciones, sino que se dé también en la realidad, en el día a día de los ciudadanos que demandan información por parte de esta Administración. Nada más. Muchas gracias. Eskerrik asko, Bildu taldeak, Sí, muy brevemente. Nosotros vamos a votar a favor de la moción de control que presenta Irabasí, al igual que posteriormente haremos también en una moción que, bueno, que sustancialmente en la filosofía e incluso en el fondo está pretendiendo lo mismo. En este caso, que efectivamente que cuando un ciudadano realiza una petición, pues a las distintas peticiones que se realizan por parte de ese ciudadano se le dé la respuesta pertinente, la que sea, la que corresponda por parte de la Administración. Se analiza el tema y se da la respuesta. Creemos que lo que se está pidiendo en la moción no es otra cosa, sino que efectivamente el cumplimiento estricto, puro y simple de lo que establece la ley. Es decir, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana tiene derecho a que efectivamente se le conteste por parte de la Administración y en este sentido es lo que se está pidiendo, que de alguna forma por parte de la Administración se cumpla con la obligación que tiene de contestar, de atender al ciudadano y de razonarle una respuesta, sea la que sea. Desde ese punto de vista, votaremos a favor de esto y votaremos a favor de una también moción de control posterior sustancialmente de la misma materia que el que presenta el Partido Popular. Eskerrik asko, talde sozialistak, Egunon, berriro. Bueno, pues ya les anunciamos que vamos a votar en contra de esta moción y vamos a votar en contra porque en condiciones normales votaríamos a favor, claro, porque una moción que pide que se atienda y se respondan a las solicitudes formuladas, pues lógicamente entendemos que hay que responder a favor siempre y cuando evidentemente sea posible, ¿no? Claro, vamos a votar en contra primero porque
es que es una moción contradictoria en sí misma, porque dice que se conteste incluso cuando sea materialmente imposible, que se haga aunque sea imposible. Hombre, si es imposible no se puede hacer, es que la propia palabra lo dice, imposible, no es posible. Luego, por lo tanto, los términos en los que está escrita no se pueden aceptar. Bien, segunda cuestión. Cada uno hace la interpretación de las palabras de cada cual como entiende adecuado. Ustedes, ya ha quedado demostrado hace algunos días, que tienen una vara de medir para sus palabras y para las palabras de los demás. Ahora bien, lo que yo dije fue que a esta persona ya se le había respondido y que como no le había gustado la respuesta, había vuelto a solicitar lo mismo. Y que, por lo tanto, en la medida en que ya lo habíamos respondido, no sabía si íbamos a responder otra vez, porque aunque le respondiéramos, no le iba a gustar, porque iba a ser la misma respuesta. Sé que es un poco galimatías, pero, en fin, creo que es fácil de entender. Pidió, le respondimos, no le gustó y vuelve a pedir. Hombre, pues no sé, si quiere le respondemos otra vez, pero es que le vamos a responder lo mismo. La cuestión está en que no le gusta lo que le estamos respondiendo, pero no lo que le estamos respondiendo ahora. No le gusta lo que se le lleva respondiendo los últimos 8 años. Pero es que, a más, ayer en una reunión me decían que lleva desde el año 97 con esta cuestión. Claro, entonces no le gusta lo que llevan respondiéndole desde el año 97. Entonces, claro, a mí hacer una moción ad hominem, además con el histórico que tiene esto, donde además ha habido diferentes corporaciones y siempre la respuesta ha sido la misma, ¿hasta cuándo vamos a tener que estar respondiendo si llevamos desde el año 97, 20 años? No sé, a eso me refería y eso es lo que estoy manteniendo. Sí, y dijimos, y con esta persona hemos tenido diferentes reuniones, sí hubiera un cambio en el planteamiento de abordar la cuestión, que estamos hablando todos del camping de Atotxarreka, si hubiera un planteamiento distinto, si hubiera alguna propuesta diferente, porque, en fin, tiene problemas técnicos serios, pues podría a lo mejor replantearse la cuestión, pero mientras siga planteando lo mismo, ya saben aquello de que si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Si quiere respuestas diferentes, que haga algo diferente. Si hace lo mismo, tendrá siempre la misma respuesta porque son los mismos técnicos. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bueno, la verdad es que vivimos una época en la que cualquiera invita y promete un viaje a la Luna y no sabe cómo construir un cohete. Una época en la que a los problemas más complejos siempre se presentan las soluciones más simples. Una época en la que hay quien gestiona muy bien la frustración de los ciudadanos, pero no sabemos si todavía ha demostrado la capacidad para resolverlos. Y en ese contexto nos encontramos con determinadas situaciones y también aquí, en este pleno. Situaciones en las que en un goteo constante y permanente en este año y medio, de situaciones de disfunción de un sistema que en general funciona muy bien, pues nos estamos obligados constantemente a casi a defender el sistema de funcionamiento que tiene el ayuntamiento, no el que ha construido este gobierno, sino el que ha heredado también de relación con la propia ciudadanía. Y en este sentido me gustaría hacer 2 apreciaciones. Por un lado, una de carácter cuantitativo, porque creo que los ciudadanos deben conocer cuántas comunicaciones tiene al final del año este ayuntamiento con los ciudadanos. Bueno, pues superan las 100.000. Las 100.000. Si eso lo aplicamos a la hora o a los días hábiles, nos sale que tenemos 60 comunicaciones por hora, es decir, 1 por minuto. Eso es lo que estamos hablando. En esas más de 100.000 probablemente habrá disfunciones. Yo no digo que no, pero usted lo ha llevado al plano de la voluntad política de querer o no querer responder. Y lo ha llevado al plano de querer o no, o creer o no en un tipo de nueva forma de relacionarse con los ciudadanos. Y ahí es donde no podemos dejar pasar la intervención. Hay que diferenciar 3 tipos de solicitudes y de comunicaciones que este ayuntamiento con las que trabaja. Una son las quejas, reclamaciones, sugerencias, solicitudes, etcétera, que entran a través del buzón de la ciudadanía. Otras son las demandas de acceso a la información que se amparan exactamente en la Ley 19/2013. Y un tercer grupo, un amplio grupo, de otro tipo de solicitudes que se solicitan directamente a los departamentos. Esa es la realidad que tenemos en el ayuntamiento a día de hoy. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo cambios tecnológicos, cambios que nos permitan saber la trazabilidad informática de una solicitud desde que entra hasta que sale. Pero como usted estará de acuerdo conmigo, tener un piano no le convierte a uno en pianista.
Y, por lo tanto, previamente tendremos que hacer un trabajo que vamos a finalizar en marzo del 2017, que es un manual de trámites de todos los trámites que este ayuntamiento tiene con los ciudadanos, que superan el centenar, determinando cuáles son los agentes, los departamentos implicados, la duración en la que estamos dando las respuestas. Eso es trabajar para hacer un sistema mejor. También estamos haciendo cambios organizativos. En este sentido, se aprobó una instrucción en junio, en el pasado mes de junio, en el cual se establecía que el receptor de las comunicaciones ciudadanas debía ser Udalinfo, y él las distribuía entre los diferentes departamentos. En esa instrucción se determina cómo, quiénes, incluso se determina cada responsable en cada departamento, el control semanal de cada una de las comunicaciones, en qué lugar está establecido ya en esa instrucción que los departamentos conocen, porque durante el mes de junio se hizo un desarrollo y explicación de esa instrucción, y también todos los organismos, entidades y sociedades. Y me gustaría ya ir acabando. En todo este mare magnum de comunicaciones, de más de 100.000 comunicaciones, hay efectivamente casos en los que se dan reiteraciones de una misma solicitud por una misma persona, que no es la recepción de la información lo que está buscando, y estoy de acuerdo con el señor Ramos. Y en ese sentido, la propia ley de transparencia, que tanto invocamos, pero empiezo a dudar de si todos hemos leído, dice que las solicitudes manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la transparencia pueden no ser inadmitidas. Eskerrik asko, irabazi taldeak dauka izteko txanda. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que es faltarle mucho respeto a esa persona que ha hecho esa solicitud y dejar entender que es una persona tonta que hace siempre la misma solicitud reiteradamente, porque no es el caso. Y me pregunto si hasta has leído las solicitudes. Yo creo que no. Pregunta una cosa, tiene una contestación y no pregunta la misma cosa. Ven a esa contestación que algo no cuadra, que puede tener razón o no, o puede estar de acuerdo o no el gobierno, pero él está en su derecho, cuando opina que algo no cuadra, volver a preguntar no la misma cosa, sino más detalles sobre cosas alrededor del asunto. No es porque es una persona que habla del mismo tema en su solicitud que siempre pide lo mismo. Sí que es el mismo tema, pero no pide las mismas cosas. Entonces, bueno, partiendo de esto, me parece poco elegante esconderse detrás del argumento como que, bueno, es una persona que siempre está aquí para molestar, ¿no? Quiere molestar, entonces siempre pide lo mismo. Entonces no le vamos a contestar como siempre pide lo mismo. No creo que sea el caso y tenemos constancia de ello. Juan Ramón, muy bien, o sea, que se está trabajando, o sea, nos explica, se está trabajando, es muy complicado, de hecho hay muchas peticiones y eso es verdad, es mucha información, hace falta medios, hace falta cambiar los flujos y todo esto. Y por eso vamos a votar en contra de una moción que pide contestar a las solicitudes de documentos e informaciones formuladas por la ciudadanía tal y como marca la ley. ¿Cómo? No entiendo la lógica detrás de esto, no entiendo la lógica. Y además, nuestro propio texto va en el sentido de un poco lo que intentas explicar, que técnicamente a veces no es posible contestar en tiempo y forma. Por eso hemos querido introducir un elemento de flexibilidad diciendo, incluso cuando materialmente no se puede cumplir con los plazos estrictamente, pues que se garantice que se conteste en algún momento. Eskerrik asko. Botatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, da hurrengo puntura pasatzen gera. 21. Control. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi sobre el Trofeo Cultural 2016. Kontrol mozioa Irabazi taldeak aurkeztua 2016ko kultura saria dela eta. Irabazi taldeak dauka txanda. Eskerrik asko. Bien, el pasado viernes 25 de noviembre el Ayuntamiento de Donostia coincidía el Trofeo Cultural 2016 a un torero
premio que, como recogen los distintos medios de comunicación, tiene un carácter excepcional por coincidir precisamente con la capitalidad cultural de la ciudad. Tal trofeo cuenta además con el logo de la capitalidad cultural, para nuestra sorpresa, hecho que no deja de asombrarnos, ya que resulta llamativo que el sacrificio de toros para el mero disfrute de una serie de personas pueda suponer un elemento a destacar dentro del año relativo a la cultura. Desde luego que en el legado 2016 tienen que ir aspectos como la convivencia, como las actividades que se han hecho, pero no el maltrato animal. Ante la interpelación formulada en comisión, el concejal delegado argumentó que este Gobierno defiende que la práctica del toreo sea cultura, obviando el hecho de que tal práctica implica el maltrato y la muerte de animales, y por ello defienden, obviamente, que se haya concedido este premio a alguien que se dedica a torturar y matar animales. Nos parece inadmisible que el Premio Cultural 2016, un premio excepcional por la singularidad que ha supuesto ser capital europea este año, haya sido concedido a alguien que se dedica al maltrato y muerte de animales. Si algo debe trascender de la capitalidad cultural, tal y como ha marcado la propia dirección de la capitalidad, es que podamos tener como legado para futuro la convivencia. Por tanto, resulta chocante que se otorgue un premio a una actividad que genera, primero, el maltrato y muerte de animales y, segundo, tanto rechazo en la ciudad y sobre la que miles de ciudadanas han reclamado ya una consulta, ya que no entienden que se den y promocionen prácticas de este tipo en recintos municipales. Por eso le planteamos al equipo de Gobierno a que no conceda premios o distinciones a personas vinculadas con el maltrato animal. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde Popularrak, Euskal Herria Bilduk, gero, talde Sozialistak. Sí, bueno, vamos a ver. Este Gobierno y, desde luego, este concejal no tiene ninguna intención de premiar a nadie que haya sido o que altere el Código Penal con respecto al maltrato animal. Y vamos a poner las cosas en su sitio. El maltrato animal está tipificado en el Código Penal vigente y las corridas de toros no están. Porque yo creo que su grupo, Izquierda Esquerra, gobierna en Iruña. No sé si en Iruña el ayuntamiento ustedes están pidiendo que quiten los Sanfermines, que quiten las corridas de toros en Pamplona, porque si es maltrato animal, lo será en Donosti, lo será en Iruña. O yo no sé si ustedes en el Congreso de los Diputados van a presentar una iniciativa legítima para incorporar en el Código Penal que las corridas de toros sean un maltrato animal. Si ustedes lo hacen y lo consiguen, pues desde luego nosotros seremos los primeros en respetar la legalidad. Porque aquí ustedes nos traen un debate de opiniones con un concepto que no está reconocido en el marco legal, pero no en nuestro país, ni en Euskadi, ni en Euskal Herria, ni en España, ni en Francia, ni en Colombia, ni en otros países del mundo. No está reconocido como tal. Entonces, yo creo que un ayuntamiento no puede plantear una cuestión meramente ideológica o meramente personal, que respeto muchísimo, cuando hay un marco legal que dice otras cosas diferentes. La convivencia no se fundamenta en te prohíbo a ti que hagas algo que a mí no me gusta. La convivencia se fundamenta en construir normas jurídicas y legales donde todos tengamos un mínimo común denominador y en el respeto de esas normas y en trabajar para cambiarlas en el caso de que así lo consideremos. Por lo tanto, la moción que ustedes plantean tiene un problema, y es que ustedes definen como maltrato animal algo que no está definido en nuestro marco jurídico, ni legal, ni tradicional. Porque entonces en Cestoa se prohibirían, en Deva se prohibirían, en Azpeitia se prohibirían, etcétera, 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 por no irme más lejos. Por no irme más lejos. ¿Qué es la posición? Ya sabemos que Irabasi en Donosti no quiere que haya toros. Y lo segundo, la consulta todavía no tiene un resultado, porque algunos dan por hecho que si se produce la consulta el resultado va a ser que no va a haber toros. Puede que sea ese o puede que sea el contrario. ¿Qué pasaría si los ciudadanos de San Sebastián, en una consulta que venimos reclamando, decidieran que sí deben seguir existiendo las corridas de toros?
¿Que ustedes dirían que sigue siendo un maltrato animal porque los ciudadanos han votado lo distinto? Es que aquí hay muchas contradicciones. Queremos la democracia directa, pero parece que ustedes están diciendo que si saliera que sí, estarían diciendo algo que va en contra de los derechos de la legalidad. Claro, aquí hay una posición política clara. Irabasi no quiere que haya corridas de toros en Donosti. Y yo les respeto. Y el Partido Socialista sí quiere que haya. Claro, somos diferentes. Nosotros, hay gente del Partido Socialista y de otros grupos que les gustan y gente que no les gustan. Gente que las defiende y gente que no las defiende. Pero creemos que hoy por hoy es mucho mejor para convivir la libertad que la imposición. Por lo tanto, una moción que no está bien fundamentada no puede ser apoyada. Bai, eskerrik asko, izteko txanda, Irabazi taldeak dauka. Bueno, usted me apela a las leyes. Esta no es una cuestión de leyes. Usted acostumbra en sus intervenciones a hablar mucho de los consensos y de lo malo que somos los grupos cuando rompemos estos consensos. Bueno, yo creo que el tambor de oro nos ha dado una gran lección a todos, ¿no? De cómo cuando las cosas se pretenden hacer imponiéndolas, pues la gente se cabrea. Y en este sentido, sobre los toros, hay mucha gente que no los quiere, señor Gasco. Por eso vamos a hacer una consulta y que no le quepa duda que esta agrupación, que Irabazi, respetará lo que salga, porque lo primero es la democracia, más allá de lo que opinemos o no sobre el maltrato a los toros. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Eztabaida amaituta, botazioari ekingo diogu. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain talde popularrak boto azalpen txandarik, ez, Euskal Herria Bilduk, bai. Bai, bitz. 2016ko kultur saria toreatzaile bati eman zitzaion. Berriz irakurrikoet, jendeak ez duelako hau beste ulertuko. 2016ko kultur saria toreatzaile bati eman zitzaion. Europako kultur hiriburuan izan zen horretan, hau da 2016 garren urtean. Komentario gehiago ez da behar. Bai, eskerrik asko. Honen bestez, hurrengo puntura pasatuko gero. 22. Irabazi taldeak aurkeztutako kontrol mozioa. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi sobre grabación en el Pleno. Kontrol mozioa Irabazi taldeak aurkeztua osoko bilkuran egindako grabazioa dela eta. Bai, mozio hau irakurri eta zuzenean bozkatu egingo dugu, Irabazi taldeak irakurriko du. Donostiako udalbatzak gobernu taldeari eskatzen dio, berma dezala nahi duenak udalaren osoko bilkura grabatzeko aukera izatea. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al equipo de gobierno a garantizar que las personas que así lo deseen puedan grabar vídeos de las sesiones plenarias de este ayuntamiento. Bai, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, hurrengo moziora pasatzen gera. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre la accesibilidad en 3 plazas de Amaraberri. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Amaraberriko 3 plazen irisgarritasunaren ingurukoa. EH Bildu sobre la accesibilidad de 3 plazas de Amaraberri. Hau ere irakurri eta jarraian bozkatuko da, EH Bildu taldeak irakurriko du. Udalbatzak eskatzen dio udal gobernuari Amaraberriko merkatari Etxeberritarren eta Donostiako kofradien plazak irisgarriak izan daitezen planteamendu zehatz bat egin dezala eta kexak helarazi dituzten eragile zein norbanakoi proiektuaren berri eman diezaiela. El Pleno solicita al Gobierno municipal que para que las plazas de mercaderes, los Etxeberri y cofradías donostiarras sean accesibles, haga un planteamiento concreto y que se dé conocimiento del proyecto tanto a las y los agentes como a las personas que han hecho llegar sus quejas. Bigarren puntua, udalbatzak eskatzen dio udal gobernuari Amaraberriko merkatari Etxeberritarren eta Donostiako kofradien plazak irisgarriak izan daitezen beharrezkoak diren konponketak egin ditzala 2017an, 2016an hasitako konponketei amaiera egokia emanez.
el Pleno solicita al Gobierno municipal que para que las plazas de Mercaderes, Los Echeverri y Cofradías Donostiarras sean accesibles, realice las reparaciones que sean necesarias en el año 2007 y que termine a su vez de manera adecuada las iniciadas en 2016. Mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gara. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu en torno a la Kirol Txartela y al Polideportivo de Alza. Kontrol mozio EH Bildu taldeak aurkeztua Kirol Txartelaren eta Altzako kiroldegiaren ingurukoa. EH Bildu en torno a la Kirol Txartela y el Polideportivo de Alza. Bai, hitza Euskal Herria Bildu taldeak dauka. Bai, azaroko udal batzarran Kirol Txartelaren prezioa 5% igo zuen gobernuak. Udal gobernuaren proposamenak ez zuen kontutan hartzen Altzako kiroldegiaren itxiera. Eta gure kezka Altzako kirol txartelaren erabiltzaileen egoera da. Hau da, kirol txartela edukitzeagatik gehiago ordaindu beharko dute eta gainera beste udal kiroldegi batera joan beharko dute. Donostia Kirola, udal patronatuak, bestalde itxiera dela eta gastu arrunten aurrezpen nabarmena izango du. Hori nabaria da, bai lehenengo kapitulan eta bai bigarren kapituloan. Horregatik, garraio edo deskontu plangintza bat falta dela uste dugu itxierak erabiltzaileei ekar diezaiekeen kalteak nolabait arintzeko. Mozio honen helburua da neurriak hartzea Altzako kiroldegia itxi dela eta inork heldizaion horregatik kirola egiteari utzi. Gure mozioan aurkezte dugun mozioan eskatzen duguna da Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio Altzako kiroldegiak erabiltzaileei ekar diezaiekeen kalte arintzeko garraio edota deskontu plangintza bat egin dezala haientzat. Hori dela eta aurrekontuan hemen izan genuen udalbatzan emendakin bat, zuzenketa bat ekarri genuen 100.000 eurokoa jakinda kirol patronatuak aurrezpen, lehen esan dudan bezala, aurrezpen handiak izango ditula itxiera honekin, eta kontutan hartuta gainera kiroldegia irikitzeko momentu arte 2 urte pasako diala. Plangintza hori irikia uste genuen, pentsatzen dugu kirol patronatuak datuak eukiko ditula, eta horren arabera egin dezakela plangintza bat, azkenean, esan dudan bezala, altzatar guztiek kirola egiten jarrai dezaten. Badakigulako bai itxiera dalata, baina baita ere igoera dalata, eta baita ere plangintza bat eldagolako, azkenean ere bajak handitu egin diela nabarmen aurtengo urtean. Eta horregatik, hau ekartze genuen, eta horregatik aurrekontuan diru bat jartzen genuen, behintzat ikusteko ze aukera zeuden, esan dudan bezala, altzatarrak bere kirol nahia edo mantentzeko edo behintzat egite kirol hori ez usteari zer egiteko aukera zituen gobernuak. Gobernuak bai batzordean ez zuen horrelakorik ikusten, baina pentsatzen dugu agian gaurko hontan konturatu diala beharrezkoa dela horrelako zer altzan behar hau ikusten dalako eta behar hau behaiek esan digutelako guri. Bai, irabazi taldeak gero, talde popularrak gero, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak. Bai, eskerrik asko. Bueno, somos conscientes, evidentemente, de los inconvenientes que para las vecinas y los vecinos de Alza y los usuarios del Polideportivo de Alza, que no son solamente los vecinos, supone el cierre de las instalaciones, ha supuesto el cierre de las instalaciones del viejo polideportivo y el periplo de obra en el que estamos inmersos. Pero entiendo que deberíamos de ser conscientes nosotros y de la misma manera
ha tenido que ser consciente el Gobierno anterior y concretamente el delegado de deportes del Gobierno anterior, en este caso el señor Ruiz. Nosotros en estos escasos, todavía no 2 años cumplidos de legislatura, como consecuencia de esa problemática, hemos puesto en funcionamiento una serie de medidas precisamente para paliar esta situación. Hemos recolocado a los equipos, hemos conseguido que las personas de más de 60 años no tengan que moverse del barrio, hemos ejecutado obras e inversiones en otras instalaciones para disminuir esta situación, hemos ampliado los horarios del resto de las instalaciones, es decir, hemos hecho una serie de medidas. Mi pregunta es, vistas las veces que el Gobierno anterior también, igual que este, anunció el cierre del polideportivo de Alza, ¿cómo es posible que cuando nosotros entráramos en el Gobierno nada de esto estaba trabajado? Es realmente curioso, ni tan siquiera la medida que en este momento se pide hoy aquí. Al margen de eso, nos parece en lo personal una medida absolutamente discriminatoria e injusta con el resto de la ciudadanía. Y voy a argumentar algunas cuestiones en estos 2 minutos que me quedan de tiempo. Si esto es necesario, la pregunta que le haría al señor Ruiz es cómo es posible que haya barrios en la ciudad que no disponen de polideportivos, que no los han dispuesto nunca, que sus ciudadanos se ven desplazados a otros polideportivos y que a lo largo de su legislatura no tomó ninguna medida para ello. Añorga, Igueldo, Parte Vieja, Centro, etcétera, etcétera, Martutene, podríamos hablar de unos cuantos más. A veces, en esto de la política, y nos pasa a todos, es importante saber cuándo a uno le toca estar callado. Porque voy a ir más allá. Año 2012. El Gobierno de Bildu, por necesidades, decide cerrar el polideportivo Paco Lloldi, en pleno verano. Los grupos de la oposición en este ayuntamiento plantearon una iniciativa en este sentido, para paliar esa decisión. ¿Qué respondió el señor Ruiz? Que no. ¿Qué hizo el señor Ruiz? Nada. Por lo tanto, las ideas son gratuitas, pero yo creo que hay que tener un poco de coherencia. A nosotros nos encantaría reducir lo más posible la problemática que surge como consecuencia del cierre del polideportivo de Alza. Y en eso estamos. Pero lo dijimos antes, a la hora de cerrar, y lo vamos a mantener a lo largo de todo el proceso de obra. Por mucho que queramos hacer, evidentemente que la gente que usa ese polideportivo, esas instalaciones, va a sufrir un trastorno. Y somos muy conscientes de ello. Claro que somos muy conscientes de ello. Pero ¿y esta medida de abaratar el transporte público de los usuarios o hacer un plan de transporte, subvencionar el transporte por los usuarios del polideportivo de Alza? ¿Y por qué no de Bentaberri? Cuando la gente de Añorga va al polideportivo de Bentaberri. ¿Y por qué no de Igueldo? ¿Y por qué no de Zubieta? ¿Y por qué no de Añorga? ¿Y por qué no antes? ¿Y por qué sí ahora? Lo dejo ahí. Bai, eskerrik asko. Izteko txanda, Bildu taldeak, Ruiz jauna. Hombre, como lo ha contado, parece que el Paco Lloldi se cerró porque fue una idea gloriosa de este concejal. Es porque había obras, se le ha olvidado decirlo, y fueron 3 meses de obras. Aquí estamos hablando de 2 y 3 años de obras. Y ya solo faltaba, hombre, yo creo que el anterior gobierno era excelente, pero ya que tuviese la previsión a 2 o 3 años de qué plan hacer cuando se cerrase Alza, me parece que es sobrevalorarnos. Yo le reconozco, pero me parece que es sobrevalorarnos porque, claro, usted si gobierna tiene que gobernar. Lo que no puede ser es que tenga todo hecho a 2 años vista. Pues no, pues le toca a usted. Y usted sabe que en Alza el Patronato de Deportes se ahorra más de 700.000 euros cuando está cerrado. Entonces, lo que le decíamos, y no le decíamos, no estaba cerrado a un plan de transporte, es ver realmente qué posibilidades tiene el patronato, con una ayuda de 100.000 euros, de que al final, pues gente que va a tener una molestia en el sentido de que su polideportivo va a estar cerrado, y bien cerrado, porque todo el mundo quiere un polideportivo nuevo, pues qué ayudas o cómo se puede trabajar esa situación. Simplemente eso. Y luego ya que me diga que, por lo que le he entendido, que su gobierno va a hacer polideportivos en muchos barrios de la ciudad, ha hecho Igueldo, no sé, creo que es lo que va a hacer su gobierno, pero lo que sí ha hecho su gobierno ha sido, en un posible polideportivo
que el gobierno anterior sí lo tenía ya programado en la pescadería, intentar que no haya polideportivo y al final que haya solo una pista. O sea que yo creo que hay que ser un poco más humilde, un poco más modesto, que cada uno tiene los trabajos que tiene y no vamos a hablar de subir un 5% la Quirol Chartela, cuando al gobierno anterior se le negaba por este pleno y por usted el subir el IPC, mal de un año. Y ahora se sube el 5%, con un polideportivo cerrado y por lo tanto un servicio peor para los vecinos de Altza. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, botatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, irabazi taldeak boto azalpen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, dejando de lado la tradicional pelea, pero vosotros y vosotras cuando estabais no lo habéis... Bueno, sin entrar en esto, consideramos que se trata de algo que se puede percibir legítimamente, creemos, como una cierta injusticia de alguna manera. Los ciudadanos y las ciudadanas de esta zona podrían pensar, mira, de repente, o sea, hay una nueva situación donde pago más por un servicio que baja de calidad y además durante un tiempo indeterminado por culpa de los problemas del amianto. Nos parece adecuada la idea de intentar encontrar alguna solución para aliviar ese perjuicio. Es verdad que mucho trabajo se ha hecho para reubicar en otros sitios a colectivos que utilizaban el polideportivo, pero sí también es cierto que en cuanto a usuarios individuales, pues creemos que quedan pendientes de alguna propuesta de adaptación y creemos que sería una buena cosa encontrar un motivo por el cual hemos apoyado la moción. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde popularrak. Bien, vamos a hacer varias reflexiones. La primera, a nosotros nos habría gustado una propuesta de Bildu de otro planteamiento, que yo creo que se tendría que haber probablemente planteado, en nuestra opinión, que se tratara esta cuestión en Debus, a ver qué posibilidades hay de analizar si hay un incremento de viajes, si hay posibilidades en función de incrementos de viajes puede haber mayores frecuencias, qué incidencias hay. Ese es el tipo de propuesta que nosotros habríamos deseado, porque sí tiene parte de razón Bildu en lo que plantea, pero que también tiene parte de razón el equipo de gobierno, cuando dice, bueno, es que hay mucha gente que se tiene que desplazar porque ni siquiera tiene de polideportivo. Y yo no voy a entrar en nombre de mi grupo en el debate si es mejor Bildu o el PNV. Nosotros ya sabemos que los mejores somos los del PP. Entonces, bueno, pues no, en eso no vamos a entrar. Pero sí estamos dispuestos a debatir esa cuestión si el presidente del Consejo de Administración de Debus lo quiere llevar y lo analizamos. Y, desde luego, vamos a seguir haciendo, cuando se presente la política de precios de la Quirol Chartela, todos los esfuerzos para adecuar el precio de la Quirol Chartela a las posibilidades económicas de las personas, que creo que eso es lo que hay que hacer y en lo que hemos incidido en esta pasada ocasión cuando tratamos esos precios. Creo que esa es la línea. Lo demás, bueno, mira que tú, pues anda que tú, quítate tú, que me pongo yo, pues eso es una portada y no le interesa a los ciudadanos. Eskerrik asko, puntua amaituta, hurrengo puntura pasatuko gera. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu acerca de las infraestructuras y la red de bidegorris. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua bidegorri azpiegiturak eta sarea direla eta. Acerca de las infraestructuras y la red de bidegorris. Bai, irakurri egingo da eta EH Bildu taldeak egingo du. Udalbatzak ertxatuki eskatzen udal gobernuari Donostiako bizikletaren erabilera intermodalaren adierazgarri nagusi gisa, ahalik eta eperik motzenean akordio batera ailegatu dadila Atotxako geltokiko esleipendunarekin eta zerbitzuaren kudeaketa eredua definitu dezala, herritarrek geltokiko bizikleta aparkaleku berria behingoz erabilgarri izan dezaten. El Pleno insta al Gobierno Municipal, como máximo exponente del uso intermodal de la bicicleta en San Sebastián, a que llegue a un acuerdo para definir el modelo de gestión con la empresa adjudicataria de la estación de Atocha lo antes posible para que la ciudadanía pueda disfrutar de una vez del nuevo aparcamiento para bicicletas. Bigarren puntua, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari 2017an apustu egin dezala bizikletaren alde.
Urte honetako aurrekontuaren mugikortasun ziklistarako kontu sailak, bizikleta proiektuetarako eta ez beste proiektu batzuetarako exekutatu ditzala eta ez diezaiola uko egin bidegorri sarea egonkortu, zabaldu eta bizikleta azpiegiturak handitzeari. El Pleno insta al Gobierno municipal a que realice una apuesta firme por la bicicleta el próximo año 2017, que emplee las partidas presupuestarias para la movilidad ciclista en proyectos relacionados con la bicicleta y no en otros, y que no renuncie al objetivo de estabilización y ampliación de la red e infraestructuras ciclistas. Eta hirugarrena, udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari, gutxienez aintzat hartu eta azter ditzala udalbatzeko talde politikoek eta mugikortasun iraunkorreko elkarteek bizikleta eta mugikortasun ziklista sustatzeko proposatzen ditugun proiektuak. Tercero, el Pleno insta al Gobierno municipal a que al menos analice y tenga en cuenta los proyectos relacionados con la promoción de la bicicleta y la movilidad ciclista presentados por los grupos políticos y las asociaciones de movilidad sostenible. Aldeko botuak, aho batez onartzen da, hurrengo puntua. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre el hecho de haber dejado al Ayuntamiento de San Sebastián fuera del plan de regeneración de la bahía de pasajes de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Pasaiako badia biziberritzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren planetik Donostiako udala kanpoan utzi izanari buruzkoa. Hau ere irakurri egingo da eta EH Bildu taldeak egingo du. Bai, Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio, eragile guztiekin batera, Pasaiako badia biziberritzeko prozesuan, era aktiboan lan egin dezala. Hain zuzen ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak Donostia dagokion neurrian kontuan izan dezan. Aldeko botuak, aho batez onartzen da, hurrengo puntua. Moción de control presentada por el Grupo EH Bildu sobre el protocolo de intervención con las mujeres víctimas de violencia machista. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua indarkeria pairatzen duten emakumeekin esku hartzeko protokoloa dela eta. EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Gai serio eta delikatu baten aurrean aurkitzen gara. 2017ko lehen hilabetea amaitu ez, eta Euskal Herrian jada patriarkatuak, matxismoak, indarkeria sexistak bi emakume hil ditu. Zergatik bera pentsatuko dute familiak eta lagunak, zergatik nik pentsatuko dute emakume askok. Eta gu, ordezkari politiko garen heinean, genero indarkeriari aurre egiteko publikoki salaketa egiteaz gain, erabakiak hartu, baliabidea jarri eta exekutatzeko gaudela ezin dugu ahaztu. Según informó el Departamento Vasco de Seguridad, un total de 4.352 mujeres víctimas de violencia de género reciben algún tipo de protección en el País Vasco. De esas 4.352 mujeres, 1.444 son guipuzcoanas. Y Donostia, como capital guipuzcoana, a día de hoy no cuenta con un protocolo de atención a mujeres que sufren violencia de género aprobado y acordado. Y no por falta de recursos y base, sino por falta de prioridad y responsabilidad política. 2015 urtean, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeekin esku hartzeko protokoloa onartzera eraman aurreko azken errebisioa gauzatzen ari zen. Lanketa egokia egiteko zenbait dekalogo prestatu ziren eta udal barneko protokoloa ere sindikatu guztiekin adostuta onartu eta aplikatzen ari zen. Udal gobernu berria eratu zenetik landutako protokolo zirriborroa ez da errespetatzen ari. Udal sailen arteko koordinazioa eta informazioa ez da bermatzen eta gaiak eskatzen duen ardurarekin ere ez da betetzen ari. Zer nahiako nukenik gaur eta udal gobernuko ordezkarien hitzetatik ez dugun informazioa jasotzeaz gain, gaia arduraz hartuko denaren konpromisoa baino. Donostiako hirian, indarkeria pairatzen duten emakumeekin esku hartzeko protokoloaren zirriborroa duela urtebete baino gehiago prest dago.
Eta egun, oraindik ez da, Donostiako berdintasunerako kontseiluko kide eta indarkeri taldearekin kontrastatu. Ez eta emakumeen etxeko indarkeria talde edo hiriko eta talde feministekin. Abenduko batzordeetan, gai garrantzitsu honen inguruan interpelatu genuenean, erantzunik ez genuen jaso. Denboratxora erantzuna idatziz pasako zitzaigula, adierazi zitzaigun, eta egunetara jaso genuen. Baina zinegotzi ordezkariak zuzendutako erantzunen baitan, gaiaren garrantziaz ohartzen ez dela iruditzen zaigu. 2 hilabeteko tarte honetan, berdintasun zinegotzia telefonoz deitzeko keinua ere ez du izan. Eta behin baino gehiagotan, udalbatzak onartu du, genero indarkeriaren trataera errotik lantzeaz gain, elkarrekin eta zehar lerrotasunez landu behar dela. Ez da arduratsua berdintasun bulegotik egin beharrekoak egin direla esan, zer eginda ere jakin nahiko genuke, eta orain ongizateri dagokiola egitea. Jakin nahiko genuke ere, ongizatek zer den egin behar duen hori. Ez da serioa, no hay novedades, cortar y pegar egitea 5 bider aldiz. Gai serio baten aurrean gaude. Eta udalbatza honetako kide bezala informazio eskubidea daukagu. Errotik heldu behar diogu arazo honeri, arduraz eta determinazioz. Eskerrik asko. Irabazi taldearen txanda, gero, talde popularrak, gero, talde sozialistak. Bai, Duñike. Egunon berriro ere. Bueno, recordarle a la señora San Pedro que desde el Ayuntamiento estamos trabajando y aplicando los protocolos que ella nos dejó. Y se está interviniendo teniendo en cuenta todo el trabajo realizado hasta el 2015. Quiero recordarle a la señora San Pedro que algunos miembros del actual gobierno de esta legislatura tuvimos el honor también de estar en el gobierno que precedió a su gestión en la legislatura pasada, habiéndole dejado una muy bonita herencia de gestión sobre las políticas de igualdad y sobre las políticas contra la violencia de género. Y que usted siguió desarrollando en su legislatura como no podía haber sido de otra manera. Parece que hoy trae usted a este pleno asuntos que no pudo culminar en sus más de 4 años de gobierno anterior, tratando de evidenciar su propia incompetencia. Pero como ya le he indicado anteriormente, este Gobierno busca los acuerdos para avanzar colaborando por el bien de la ciudadanía, que es como quiere además que ejerzamos la política. Por otro lado, quiero aprovechar esta ocasión para poner en valor la labor que se está realizando por los colectivos feministas de la ciudad desde el Grupo de Trabajo de Violencia sobre la Mujer del Consejo de Igualdad, quienes también están revisando y analizando, además de otros ámbitos relacionados con esta materia, los diferentes protocolos existentes y el nivel y calidad de implantación de los mismos. Independientemente de esta labor, también desde la Unidad de Atención a la Víctima de Violencia Municipal, que se lleva desde el Departamento de Bienestar Social, se está trabajando de forma coordinada con distintos departamentos. Por más que a usted le conste, lo que sí quiero decir es que se sigue atendiendo a todas las víctimas. Y yo, con todo esto, lo único que quiero decir es que no soy de la opinión de que desde este ayuntamiento y desde este gobierno municipal no se esté operando de manera responsable a la hora de intervenir en las situaciones de las mujeres víctimas de violencia machista. Y es por ello que, al no estar de acuerdo con los términos dispositivos de la moción planteada, no la vamos a apoyar porque la afirmación que hace es simplemente falsa. Esandakoekin ez dugu adierazi nahi ez gaudela prest gehiago egiteko honen inguruan, alderantziz, gure asmoa hobetzeko bidean jarraitzea da. Baina hala eta guztiz, eskertu nahi nuen alderdi guztien interesa eta laguntza emakumeen aurkako indarkerien neurriak bultzatzeko orduan. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Izteko txanda, EH Bildu taldeak. Eskerrik asko, eta egia esan ez dut ondo ulertu Duñik ordezkaria. Zaila egiten zait ulertzea. Jakin badakigu lanean ari zaretela, ze gutxiago Duñik, urte eta erdi daramazue ja gobernuan. Eta aski da esateaz, 4 urte egon ginela gobernuan. Non Partido Sozialista 20 urte pasa zituen gobernuan. 20 urte. Eta berriro errepikatzen dut. El protocolo se dejó preparado a revisión última.
Año y medio y todavía el protocolo no lo has contrastado con ningún movimiento feminista, con ningún grupo de mujeres, ni tan siquiera con el Consejo de Igualdad, ni tan siquiera con el grupo de trabajo de agresiones sexistas de la ciudad. Usted no ha hecho nada. Y me parece que debería de retomar lo que ha dicho en la conversación de los portales. Porque en esta ciudad, lo sentimos mucho, pero sí que se dan agresiones. Y no se puede permitir una delegada de Igualdad decir que en esta ciudad no se dan agresiones. ¿Qué van a pensar todas esas mujeres que están siendo y están sufriendo? Por favor, tomemos responsabilidades y comencemos a contrastar el borrador con los movimientos feministas y grupos de mujeres que están trabajando el tema en la ciudad. Eskerrik asko. Bai, zuri, mozioaren aldeko botuak, barkatu, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta boto azalpen txandan irabazi taldeak bai. Sí, un poco explicar por qué hemos votado a favor. Decir que, como ha explicado Nayara, hay un trabajo ya hecho en relación a este protocolo, hace año y medio que se terminó y vemos que está en una situación que se ha estancado. Y de verdad no nos gustaría ver pasar la legislatura sin que se rematara este trabajo, ¿no? Pensamos que la lucha contra la violencia sexista tiene que ser una prioridad de cualquier gobierno y, no sé, con tristeza vemos que, no sé, esta situación se toma, o sea, esta materia se toma como si fuera una María, ¿no? Como algo que hay que hacer de cara a la galería porque queda bonito y no, esta situación es grave. La violencia contra la mujer es un problema de primer orden y hay que atajarla desde la raíz y, desde luego, ponerse las pilas. Bai, eskerrik asko, talde popularrak, bai. Eskerrik asko berriro. Bueno, nosotros nos hemos abstenido porque creemos que este tipo de debates, desde luego, para atajar la violencia sexista, no son nada positivos. Y luego ya, diferenciar en función de dónde se ha producido la agresión, si es dentro de Euskal Herria o no es dentro de Euskal Herria, ya nos parece el colmo de los colmos. Nosotros creemos que una agresión sexista es igual de condenable en San Sebastián que en Soria, que en Calatayud. Sí, porque usted ha dicho que hay 2 personas asesinadas en el País Vasco, pero es que en realidad en toda España son 4. Porque en el 2007 hubo 71, en el 2008 74, en el 2009 68, en el 2010 85, en el 2011 67, en el 2012 57, en el 2013 también 57, en el 2014 59, en el 2015 64, en el 2016 53 y desgraciadamente tan solo llevamos 25 días del mes de enero del 2017 y ya van 4. Con lo cual, nosotros nos abstenemos porque este tipo de debate, a ver quién es más, pues no nos interesa y además creo que flaco favor hacemos para atajar la violencia sexista. Gracias. Muy bien, usted hurrengo puntura pasatuko gera. Ez barkatu, talde jeltzaleak. Bai, bueno, mila esker presidente jauna, egunon guztioi. Guk ezezko boto eman diogu hemen entzun ditugun gauza desiente gezurra direlako. Sentitzen dut, San Pedro Anderea, sentitzen dut, baina protokolo horretan lanean ari dira. Y además, lo que interesa a este gobierno municipal es que la atención a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sea la más adecuada. Y en eso se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo y se sigue trabajando. Parece ser, no sé si usted sabe, y la señora Martín parece ser que tampoco, que ha existido una serie de cambios en lo que es la cartera de servicios, que ha hecho que las competencias también de atención a las mujeres víctimas de violencia hayan cambiado. Y eso ha hecho también que desde el Departamento de Acción Social haya tenido que ajustarse también previsiones anteriores. El protocolo, sin protocolo, con protocolo, se está trabajando de manera cada vez más coordinada con Guardia Municipal y con Ertzaintza. Precisamente la Ertzaintza
ha valorado las formas de actuación, el protocolo que está en estos momentos vigente y ahora el tema está en manos de Berdintasuna, que es quien lo va a revisar y lo llevará a las mesas que tienen que llevar. Bai, eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu acerca del incumplimiento de los acuerdos sobre la política conjunta de lucha contra el racismo y la xenofobia. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua arrazakeria eta xenofobiaren kontrako politika bateratuaren inguruko akordioak bete ez izana dela eta. Xenofobia. Bai, Euskal Herria Bildu taldeak dauka hitza. Bai, bueno, oraintxe bertan elkarren arteko lanak duen garrantzia hitz egin dugu. Eta berriro ere, arrazakeria eta xenofobiaren kontrako politika bateratuen inguruko akordioak bete ez izana salatu eta udalbatza honek hartzen dituen erabakiak gobernuak bete ez izanagatik aurkeztu behar izan dugu honako kontrol mozioa. 2016ko apirilaren 27an, hau batez 2 puntu onartu genituen. Alde batetik, arrazakeria eta xenofobiaren kontrako nazioarteko egunaren harira, elkarrekin adierazpen instituzional bat lantzea. Noski, oraindik ez da bete, baina orain arteko kudeaketa ikusita lan hori pendiente dagoela gogoraraztea ez dator gaizki. Ahaztu egiten dena da, apirileko onarpen hartako 2. puntua. Arrazakeria eta xenofobiaren kontrako salaketa lana, sentsibilizazio kanpainak eta ekimenak hirian ugaritzea, talde politiko eta hiriko eragile zein herritarren arteko bateratasuna eta parte hartzea bermatuz. Eta hori horrela, lan bateratua eta parte hartzailea bideratuko balitz, ez ginateke honako kontrol mozioa eztabaidatzen arituko. Eta elkarrekin, hiriko eragile eta herritarrekin batera, kalean eta instituzioetan eraldaketan lanean arituko ginatekelaren zalantzarik ez dut. Baina ez da posible. 2016ko apirilean onartutakoaren ondoren, izan ziren gertakizunen harira, ekainean berriro ere interpelatu behar izan genuen. Eta geroztik izan diren ardurabekeri gehiagorengatik, etangabean udal gobernuari kontuk eskatzen ibiltzea. Hala nola adibidea jartzearren, garatzen hasi den plan zirriborroaren inguruan informazioa pasako zitzaigula esan ziguten ekainean. Eta informazioa abenduan jaso genuen behin kontrol mozioa erregistratuta zegoela. Beste adibidetako bada, Europako interkulturalitate komisioko kideak Donostin izan zirela eta beragiekin egotea ukatu zitzaigula. Beste adibide bat ere bada, zenbait elkarteekin egon garela eta hauen interesen kontra gobernuaren aldetik udalean antolatutako ekimenetara gonbidatuak ez garela izan. Horrela ez dugu uste kulturaniztasuna kudeatzen denik. Ez zaio errotik heltzen. Ez dira elkarrekin politika eraldatzaileak kudeatzen ari. Eta horrek hiriko elkarbizitzan aurrera pausoak ekarri beharrean atzera garamatza. 2016a amaitu da. Dagoeneko udal gobernuak urte eta erdi darama hiria kudeatzen. Kulturaniztasun saila herritar berriak hartatu eta hiriko elkarbizitza hobetzeko helburuz sortu zen. Eta hiritarretatik geroz eta urrunago gaude. Elkarrekin egin daitezkeen politiketan sinisten dugu. Eta 2017 urte atarian, ertxiki eskatzen diogu udal gobernuari beharrezko baliabidea jar ditzala arrazakeria eta xenofobiaren kontrako politiken alde elkarrekin aritzeko. Bai. Irabazi taldearen txanda, gero, talde popularrak gero, talde sozialistak, bai. Egunon berriz ere. Bueno, hasiko naiz komentatzen zenbat gauzak egin ditugun 2016an.
Hemos realizado actividades y se han destinado recursos para cumplir con nuestros compromisos sobre las políticas contra el racismo y la xenofobia. En relación al 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Departamento de Diversidad Cultural, junto con Donostia Cultura y diferentes asociaciones, confeccionaron un programa de actividades en torno al significado de este Día Internacional que se desarrolló entre el día 14 y 20 de marzo con proyecciones, jornadas, plantación de árboles, una marcha contra el racismo, etc. Y también hubo una sesión especial de Biblioteca Humana en el Museo San Telmo con el título Más de 1000 historias y una sola vida. Las asociaciones que intervinieron: Fundación Secretario Gitano, Sos Arrasaqueriac, Decebal, Asociación Romana Euskadi, Romi Bidean, Aurralde Fundazioa, Aritzalde Naturzalen Elkartea, Keabnai, Baguera, Plus 55, Coordinadora de ONGs Euskadi y Medicus Mundi. El 14 de mayo tuvo lugar Sukaldanitza, iniciativa que se realiza colaborando con asociaciones gastronómicas de la ciudad, con personas procedentes de culturas diferentes y con ciudadanía que se anima a participar en torno a las distintas culturas gastronómicas. El 4 de mayo, este mismo Salón de Plenos acogió a todas las entidades e instituciones públicas que conforman la Red Vasca Antirrumores, ZAS, Urrumurroren Aurkako Sarea, red generada para compartir, aprender a analizar las buenas prácticas en relación a la estrategia antirrumores y, por extensión, con la prevención y lucha contra la discriminación y xenofobia. El 20 de mayo presentamos un vídeo para dar la bienvenida y ofrecer información de interés a los nuevos y nuevas vecinas de San Sebastián. Y este trabajo también se ha realizado con asociaciones y entidades como Baguera, Asociación Artística Cultural Mestiza, Itorri Kastola Latxaga Guraso Elkartea, Jatorkin, Asociación Pro Inmigrantes, Debus, Donostia Cultura, Donostiako Sustapena, Donostiako Ospitalea, Emakumeen Etxea eta beste batzuk ere bai. El día 20 de junio se conmemoró el Día Mundial de las Personas Refugiadas, sumándonos al acto de la campaña promovida desde la Red Intercultural de Ciudades Europeas, ICC. Asimismo, el 26 de octubre, el alcalde y la representante del Consejo de Europa firmaron el acuerdo para continuar siendo parte de esta red europea y de la mano de esta misma red, durante los días 27 y 28, se celebró un encuentro entre más de 70 personas provenientes de Europa, Marruecos, Canadá y Japón para abordar los retos de la diversidad religiosa y las diferentes respuestas que se pueden articular desde el ámbito local. Asimismo, también colaboramos con 2016 precisamente también en la construcción del MUABI, que se encuentra ahora mismo ubicado enfrente de la Facultad de Arquitectura, un proyecto también yo creo que participativo y desde luego reflexivo y muy interesante. Desde el 21 de julio y hasta el 4 de septiembre se materializó en la Casa de Cultura de Ayete la exposición fotográfica Lesbos, el primer paso a Europa, del autor donostiarra Javi Julio, con el objetivo de visibilizar las duras condiciones de las personas que, huyendo de las guerras de sus países de origen, se encuentran en esta isla griega tratando de alcanzar un futuro mejor. Hubo ocasión de realizar también visitas guiadas. El 20 de noviembre, Día Internacional de la Infancia, se organizaron desde el Departamento de Diversidad Cultural y junto con los departamentos de Derechos Humanos y Juventud, Donostia Cultura, Asociación Artística Sociocultural Mestiza y UNICEF, talleres, juegos, música, sesiones de cuentos, de contacuentos, material didáctico que mediante la diversión tratan de sensibilizar en los aurchocos, gastelecus, centros culturales, bibliotecas, sobre los derechos y situación de las personas refugiadas y la diversidad cultural, dirigidos a niñas y niños, jóvenes y familias. El 19 de noviembre se celebró una gran fiesta de diversidad cultural en el Palacio de Ayete. Durante el mes de noviembre y diciembre se ha impartido formación en antirrumores a técnicas y técnicos municipales y agentes de la Guardia Municipal de la mano de SOS Racismo de Guipúzcoa. Asimismo, desde el Ayuntamiento se han subvencionado diferentes actividades organizadas por distintas asociaciones. Una vez más, trae la señora San Pedro otra muestra de su ineficacia gubernativa en relación a este asunto y no lo gestionó en el tiempo de duración de su mandato, porque usted tampoco hizo lo que ahora está exigiendo a los demás. Pero bueno, yo quiero ir más allá y decir que votaremos en contra, porque no estamos, de acuerdo con las declaraciones que usted hace, y lo único que le quiero decir es que se pueden hacer mítines y hablar mucho, pero lo que importa es la gestión y hacer. Muchas gracias. Zuri. Izteko txanda, EH Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko Eneko eta señora Duñique. Yo le aconsejo que se dé una rueda de prensa y reparta la nota de prensa a los periodistas. Y de todos modos, recordar que lo que se hace en el Departamento de Diversidad Cultural también lo sabemos
mediante la página web, así como sabemos lo que el Partido Socialista se hace, se lo come y se lo requete hace mediante los medios de comunicación, como lo que hizo con los refugiados. Señora Dúñigue, lo que en la moción de control solicitamos es que usted trabaje junto con las asociaciones y junto con los partidos políticos, que se nos informe de lo que se está realizando, que no, usted, que no piense que aquí no hay más colores en el Pleno, porque este Pleno está osatuta dago de diferentes partidos. Y todos los partidos políticos tenemos el derecho a la información y a la participación en políticas, sobre todo de este hilo social, porque estamos hablando del racismo y de la xenofobia. Y me parece que todos a la vez debemos de combatir este problema. La verdad es que me deja sin palabras, porque después de escuchar el discurso o la lista o lo que ha dicho, que no se ha entendido muy bien, me lo podría pasar por escrito para que me entere mejor y puede que de esa manera también, de otra manera, no traiga una moción de control a este Pleno para hablar de esto. Si ya lo hemos dicho, si se trabaja conjuntamente, no hay por qué venir a este tema, a este Pleno, a debatir este tipo de temas. Estaríamos en la calle, junto con las ciudadanas, junto con los ciudadanos, junto con las asociaciones, trabajando en la calle y no discutiendo en este Pleno, como dicen otros que están fuera de debate ciertos temas. No, en este Pleno no hay ningún tema que está fuera de debate. Eskerrik asko. Bai, zuri, eztabaida amaituta, botatu egingo dugu. Beraz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, eta orain boto azalpen txandan irabazi taldeak. La verdad es que coincidimos con la moción que ha expuesto la señora San Pedro. En la réplica también creo que ha sido muy acertado todo lo que ha dicho, porque ha explicado un poco las situaciones que se están viniendo dando. Como ya he dicho, este Pleno estamos muchos colores representados y creo que tenemos derecho a saber qué políticas se están haciendo, que éstas se compartan con los grupos y recojan nuestras aportaciones. Y es que no es de recibo enterarse por las propias ONGs que no te están invitando a reuniones. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak. Bien. Nosotros nos hemos abstenido porque en este debate, que es legítimo, y aquí se debate lo que los grupos entienden que se tiene que traer a debate y tenemos que escuchar lo que los otros piensan. La verdad es que hemos visto más de lo mismo del punto anterior. Hay más de mira tú, pues anda que yo, pues mira que tú. Pues mira, y eso realmente no aporta, es que realmente no aporta. ¿Que hay cosas que son perfectibles, palabra que a mí me gusta mucho? Pues indudablemente. A nosotros la visión que tenemos nos parece que se están haciendo las cosas razonablemente bien. Había cosas mejorables. De hecho, en este ámbito planteamos algunas enmiendas. Nosotros tratamos de sumar. Aquí estamos viendo muchas veces como que se está más en el confrontar. Y yo no digo que no se tenga que hacer, pero a nosotros no nos va esa forma de hacer las cosas. No nos va esa forma de hacer las cosas y no nos va la forma de descalificar, de decir que usted no hace nada. Eso no es el estilo que nosotros queremos. Y, desde luego, estamos convencidos que este debate a las personas que efectivamente les afecta un tema tan importante como es el racismo y la xenofobia no les ha aportado nada. No les ha aportado nada. Nos tenemos que mirar y decir, oye, vamos a hacer las cosas mejor. Sí coincide una cosa con lo que ha dicho Nayara San Pedro, porque siempre hay algo en lo que se puede coincidir, que tenemos que ir más de la mano y hacer cosas más en conjunto. Pues vamos a empezar por el principio, vamos a trabajar un poco el tono, vamos a ver las cosas positivas que hacen los demás, eta bar. Bai, eskerrik asko, ez dago boto azalpen gehiagorik, eta beraz hurrengo puntura pasatuko gara. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre el derecho que tienen los sindicatos a opinar sobre el tema zona de gran afluencia turística de San Sebastián. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, sindikatuek Donostiako turismo uholde handiko eremua gaiari buruz iritzia emateko eskubidea dela eta. Turística de San Sebastián. Bai, Euskal Herria Bildu taldearen txanda.
Eskerrik asko. Iazko uztailaren 26an, erregistratu zuten ELA-LAB komisiones eta UGT sindikatuen ordezkariek udal gobernuari eta talde politikoei zuzendutako eskaera bat. Urriko udal batzarreko galdera eskarien txandan euren proposamen azaldu nahi zuten Donostiako turismo uholde handiko eremuari dagokionez. Eta zer dugu gaur eztabaida gai? Eskaera horretatik eta ondoren gertatu den guztiarekin atera ditugun ondorio desberdinak. Lehena, ordutik ona, iazko uztailetik gaur bitartean, urte erdia pasadalako eta tarte horretan gertatu direnak aztertu ezkero zer hobetu badago, luzapen batzuk onartezinak izan direlako, animosoena ere usatuko luketenak. Eta aurrekoarekin batera, sindikatuek beraiek eztabaidagai jarri duten gaia ere badago. Noiz, nola eta zeinek markatzen ditun irizpideak turismo uholde handiko eremu delakoa markatzeko. Medio año para que la mayoría sindical de esta ciudad pueda venir a hablar al pleno de su ayuntamiento. Así que inevitablemente creemos que hay que hablar de las formas y que hay que, que necesitamos revisar las normas, porque si realmente queremos que los agentes puedan y sean partícipes activos de la vida municipal, algo hay que hacer. En julio piden la palabra para el pleno de octubre, en agosto vacaciones, vale. En septiembre no hay noticias, en octubre no se tramita su petición. En noviembre se les da audiencia en comisión y se les dice que su tema se va a tratar en el Consejo de Comercio. El Consejo de Comercio no se convoca ni en noviembre ni en diciembre. Y este tema tenía, como los yogures, fecha de caducidad, 31 de diciembre. Y a fecha de hoy, en realidad, el Consejo de Comercio sigue sin haber hecho reunión desde julio del año pasado. ¿Qué cauces de participación activa está proponiendo el Gobierno y está activando el Gobierno? Actúa en sentido contrario. Eta hau lotxagarria da. Lotxagarria eta gure ustez onartezina. Hau ez da herritarrak motibatzea parte hartzeko, ez da herritarren ordezkariak ere. Eta, hola ezin zaie iritzia kontuan hartu, ez bazaie entzuten, noski kontuan hartzea ezinezkoa. Eta edukiaz ere hitz egin behar da, irizpide horiek noiz, nun, nola eta zeinek markatzen ditun. Ez da normala ibili behar urte bukaeran, aber zertan gelditu den eremua, aber nun aterako daen, aber nola dagoen jakitea zein den, aber horrela iazkoa den, desberdina da, berdina da, baino ez da iazkoa, hau ez da posible. Eta oain urte bete eragileek jarri zuten mai gainean, honetaz garaiz eta zintzotasunez hitz egin nahi zutela. Eta unea llegatu denean zer gertatu da, iazko berdina edo okerrago, zeren ja bazetorren. Orduan, ondorio guzti horietatik, guk 3 puntu ekarri ditugu, lehena hitz hartzea presidentari esker gero beteko dena, ez gea sartuko, baina beste biekin bai hitz batzuk. Simplemente, esto no puede ser. No puede ser. Es necesario revisar el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana y adaptar el artículo 18 para que la ciudadanía donostiarra y sus representantes puedan presentar sus peticiones, sus quejas y obtengan el derecho subjetivo de recibir una respuesta tanto en comisiones como en el Pleno en plazos razonables, que desde luego no puede ser medio año. Y segundo, es necesario, creemos también, canalizar el diálogo plural en torno a lo que se llama la zona de gran influencia turístico y que su definición no se haga sin tener en cuenta la opinión de los agentes, de los sindicatos y de los miembros del Consejo de Comercio. Como, de eso se hablará luego, no vamos a alargarnos más, terminos. Esperemos que la propuesta que luego traemos salga adelante y a ver si en el 2017 y a la tercera va la vencida. Ánimo, urtea hasi berria data. Eskerrik asko, ez hain berria ja, baina irabazi taldeak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, parece que tras haber presentado la oportuna moción, por fin les hemos permitido a los eraguilles de esta ciudad venir aquí al Pleno a hablar. Bueno, es cierto que el Gobierno habla de participación ciudadana, de que quiere escuchar a los ciudadanos y ciudadanas. El alcalde nos acaba de mandar un folletito a la casa porque nos quiere preguntar qué queremos para esta nuestra Donostia.
pero sin embargo unos ciudadanos necesitan 6 meses para venir a este pleno a hacer una pregunta. ¿Cómo se casa una cosa con la otra, por favor? En Bilbao, no tan lejos, ya que a ustedes les gusta hacer comparaciones con los toritos, pues no tienen ningún problema. Ahí van, piden y pueden hablar. Y es una ciudad como 3 veces más grande que esta. Son unos plenos interminables, como ustedes conocerán, pero no hay ningún problema. Por lo tanto, votaremos a favor. Bai, eskerrik asko, talde popularrak ez du hitza hartuko, talde sozialistak ez du hitza hartuko, talde jeltzaleak ere ez, beraz ixteko txanda, Euskal Herria Bildu taldeak dauka. Bueno, hauxe da partaidetzaren nola da, natura ez, osasuna, hau da partaidetzaren osasuna, hau da osasun maila. Eskertzen diogu Irabazi taldeari, hain begibistakoa dan gai bati alde egingo duelako. Ez dakit oso ondo nola erantzun udal gobernuari zer egingo duen ere espaidakigu. Kasi gauzak hobetzen badituzte gaur esango luketena uste ezagun, gainera gero pentsatzen dut hortaz luzatzeko aukera izango degula, baina benetan, gertatu dana 6 hilabete hauetan lotxagarria baldin bada, hau ulertezina da. Zer da zuek partaidetzari buruz pentsatzen dezuena? Irabaziko kideak Amaiak oso argi jarri dizue. Oso ondo dago aktibatzea sistema eta modu berriak, baina daudenak baliagarriak dira, presto gaude hau hobetzeko, presto gaude begiratzeko eta aztertzeko eta ez dakit modu razonableago batean egiteko. Desde luego, si queremos de verdad que la ciudadanía participe y su representación participa, hay que facilitar las cosas. Y facilitar las cosas no son estos plazos. Y si en otros sitios se puede hacer, como decía la compañera, si en otros sitios se puede hacer, pues aquí, ¿por qué no? Y no sé, desde luego ya le gustaría a este grupo que, sin conocer su opinión, por lo menos que avalen la posibilidad de a ver si somos capaces de darle un cauce y un nuevo camino a esta situación, que como tampoco había habido manera de probarla hasta ahora, pues no se sabía muy bien. Podía haber funcionado, pero la realidad dice que el sistema no funciona. Luego habrá que cambiarlo. Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu. Eta puntuka ez batera. Aldeko botuak, hau batez onartzen da, barkatu. Boto azalpen txandan, talde popularrak ez du nahi, talde sozialistak bai. Sí, nosotros hemos votado que sí y lo comentamos en la Junta de Portavoces. En la Junta de Portavoces celebrada comentamos que íbamos a votar que sí y que estábamos dispuestos a que se leyera la declaración o la moción de control. No se ha deseado así por los grupos proponentes, lo respetamos, pero sabían cuál era nuestra intención al respecto. Y hemos votado que sí porque compartimos lo fundamental, el reglamento de participación también lo apoyamos, yo creo que salió por unanimidad en la legislatura pasada, y es verdad que este es un mecanismo totalmente novedoso que desde incluso los servicios técnicos municipales no supieron al principio cómo abordarlo. Se va a corregir, si hay que mejorar lo que se mejore, y la pena es que el pasado pleno de diciembre no pudieron participar, porque el alcalde les había convocado para el pleno de diciembre y lamentablemente por otros acontecimientos que los grupos no denuncian, se boicoteó el pleno y no fue posible que estos representantes pudieran asistir. Bai, eskerrik asko. Puntua amaituta, orain eguneko gai zerrendatik fisikotik kanpo dauden gainontzeko kontrol mozioetara, hau da urtarrilean erregistratu diren mozioen txandan sartzen gera, aurreratzen dut badakizute ohikoa da, ordu biak aldera etengo dute da plenoa, ordu betez. Orduan pare bat edo igual aztertzeko aukera izango dugu. Lehenengoa gainera irakurri egiten da. Lehenengo kontrol mozioa. Kontrol mozioa PP taldeak egina Ondarreta hondartzako harriak direla eta moción de control que presenta el grupo PP relativa a las piedras en la playa de Ondarreta. En relación con las piedras, la retirada de las
las piedras de la playa de Ondarreta. Bai, talde popularrak berak irakurriko du. Eskerrik asko, alkate jauna. Dice así la moción. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que, una vez reciban el preceptivo informe sobre la caracterización de las piedras de Ondarreta, inicien las gestiones oportunas para comenzar los trabajos necesarios y que las playas de nuestra ciudad estén dispuestas para el pleno disfrute de donostiarras y visitantes cuando comience oficialmente la temporada de playas, esto es el 1 de junio. Punto número 2. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que explique al conjunto de los grupos políticos las medidas a adoptar para dar solución a los problemas que origina la aparición de piedras en la playa de Ondarreta en época estival. Puntu, mesedez. Puntu. Ah, vale. Bueno, pues votamos punto por punto. No hay ningún problema, ¿no? Bueno, son 2 votos a favor. Bez, eskatu dute puntuz puntu botatzea, talde proposatzaileak ez dauke eragozpenik, ez eztabaidarik egotea onartu genuen bozeramaile batzordean. Lehenengo puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, eta bigarren puntuaren aldeko botuak, hau batez, horrela onartzen da mozioa. Eta honen bestez hurrengo puntura pasatzen gera. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a la celebración de un after en la Villa Alegría en Nochevieja. Kontrol mozioa PP taldeak egina Gabon Zarrean Villa Alegría eraikinean izandako after jai baten inguruan egindako interpelazioaren ondorioz. Moción de control presentada por don José Luis Arrue Pintó, concejal del Grupo Popular, en relación con celebración de un after en Villa Alegría en Nochevieja. Bai, talde popularrak dauka hitza. Bai, eguerdion, y esker, alkate jauna. Esta es una moción que nosotros hemos traído con la mejor de las voluntades, porque pensamos que todos los grupos aquí presentes lo que deseamos es que se cumplan los compromisos y que se cumpla la normativa vigente. Creemos que es un hecho cierto y demostrado que en la pasada Nochevieja, en el Gaztetxe del Antiguo, que es una propiedad municipal cedida a un grupo de jóvenes, y eso es así, que ha habido una prórroga, que es así, con unas condiciones, pues ha habido determinados incumplimientos y ha habido quejas de algunos ciudadanos. Entonces, nosotros lo que planteamos en la moción, sin hacer juicios de valor, queremos ir a lo fundamental. Y lo fundamental es que ambas partes, en este caso los que tienen derecho a disfrutar de ese local municipal, que lo tienen cedido, respeten los horarios, los compromisos que ellos han asumido y que los ciudadanos también puedan tener derecho y, en este caso, no verse molestados o perjudicados en lo que es algo básico, como es el derecho a no tener ruidos, al descanso, etcétera, etcétera. Eso es lo que pretende esta moción. Nosotros, la verdad, tengo que decir que pensábamos, y la idea que teníamos es que se iba a leer. Yo pensaba que no iba a tener que hablar en este punto. Hay algún grupo que entiende que hay que debatir. De verdad, a mí, debatir cosas que el proponente no dice que no son queridas, bueno, pues no sé, ahora estaré muy atento a lo que se nos pueda decir y yo creo que en este primer punto, vamos, en esta primera intervención, mejor dicho, pues yo no tengo nada más que decir. Es una moción en positivo, que no hace una crítica abierta a nadie y que dice que las cosas pues se controlen y que se cumplan los acuerdos y que se evite en lo futuro que con esos acuerdos pues se puedan dar estas circunstancias. Lo normal en una ciudad democrática, amable, con los propios y con los extraños, como es esta ciudad. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak, gero, Euskal Herria Bildu taldeak ez, talde sozialistak ez, talde jeltzaleak bai. Bai, eskerrik asko. Efectivamente, en esta moción el Partido Popular lo que nos pide es que rindamos cuentas de lo que ocurre en una propiedad municipal en un hecho concreto ocurrido en Nochevieja. Así lo hicimos en la comisión.
dimos las explicaciones oportunas. Efectivamente, ocurrió lo que comenté en aquel momento. Tuvimos 2 llamadas como consecuencia de una misma persona, como consecuencia de que se estaba produciendo ruido en el entorno, fuera de lo que es el marco establecido, dentro además del propio funcionamiento del Gaztetxe. Nosotros lo que planteamos es la posibilidad, nos ofrecimos a ir a hacer una medición para confirmar que se estaba incumpliendo el nivel sonoro que marca la ordenanza. De la misma manera que esa noche tuvimos llamadas de incumplimientos o de posibles incumplimientos de ordenanza de ruidos, estábamos hablando de la noche de Nochevieja en otros puntos de la ciudad y actuamos exactamente de la misma manera. Al día siguiente lo que tuvimos es una queja en el ayuntamiento en relación a estos hechos, de los cuales yo ya trasladé en la comisión que así fue. Y eso ocurrió. Me puse en contacto con los jóvenes, asumieron ese error y yo lo agradezco públicamente. Porque además de eso, lo que quiero poner también en valor es que llevamos año y medio en un funcionamiento normalizado, en un tema que nació en este ayuntamiento, diría que crispado, y creo que llevamos un año y medio que lo catalogo como aceptablemente bueno, y eso es por la voluntad de todas las partes, y eso hay que ponerlo en valor, donde también se están haciendo diversos eventos culturales que a algunos nos gustarán más a unos y otros nos gustarán más a otros, pero que también creo que hay que ponerlo en valor. También quiero comunicar a José Luis, si no lo pude hacer en la comisión porque no lo tenía cerrado, que este mismo miércoles vamos a ponernos en contacto con los vecinos, porque creo que este es un tema de mediación, creo que es un tema de trabajar entre todos y de sumar. Yo soy el primero que sobre este tema hemos dicho muchas cosas y algunas, lo que pasa es que el tiempo no te permite echar para atrás, susceptibles de ser erróneas. Y creo que tenemos que trabajar todos en positivo. Yo he estado en contacto con los jóvenes han accedido a una solicitud de este ayuntamiento difícil también para su labor, porque entiendo que las cosas no son fáciles ni para el ayuntamiento ni para la otra parte, lo han aceptado en un momento en que el ayuntamiento además tenía una necesidad y eso también lo quiero poner en valor públicamente y creo que tenemos que trabajar entre todos en una línea de trabajo positiva. Parto de una premisa que ya es una opinión personal, que no va más allá de una opinión personal, que es lo que me toca o que lo que nos toca a este Gobierno y a mí como concejal delegado de Juventud gestionar. Probablemente el recinto no sea el mejor para hacer determinados eventos. La juventud, pues yo entiendo que que le puede apetecer hacer otra serie de eventos y ese sitio no reúne las características, pero eso es así ahora y cuando se decidió, pero es lo que tenemos que gestionar. Mientras no seamos capaces de cambiar esa situación es la que nos toca torear. Y lo que entiendo es eso, José Luis, que esta moción es en positivo, nosotros vamos a trabajar en la misma sintonía, creo que hemos dado un paso de mediación entre todos, esto no es un punto atribuible al Gobierno, tanto mérito tiene una parte como la otra, porque yo entiendo que las complejidades son bastante más amplias de las que en un principio pudieran parecer. Nos queda un punto que queremos trabajar más, estamos fomentando relaciones entre los usuarios en la Asociación Juvenil, la Gasta Asamblada y los vecinos. También queremos trabajar con los vecinos y este viernes tenemos una reunión y creo que entre todos, si somos capaces de normalizar un asunto que nació un poquito crispado, podría ser un buen referente para lo que ha de venir en otros asuntos en esta ciudad. Es decir, tratar de dar cierta normalidad a las cosas y, por supuesto, que las cosas cumplan las ordenanzas que tenemos en este ayuntamiento. Eso, evidentemente, es una línea roja que creo que tenemos que ser todos conscientes porque eso es lo que hace que este sistema sea un sistema democrático. Bai, eskerrik asko. Izteko txanda, talde popularrak. En este caso, yo agradezco que haya intervenido el equipo de gobierno por medio del amigo Ibabe, y además en un tono muy correcto. El objetivo de la moción era precisamente eso, que se hagan cosas para que lo que ha pasado no vuelva a pasar y que se informe a los grupos, se nos está informando ahora, pero que cuando se llegue al término de los planes o de las ideas que tiene el equipo de gobierno en esta cuestión, pues se nos informe a los grupos de la manera que se considere más oportuna, bien en la Junta de Portavoces, bien haciendo una reunión informal de trabajo y, sobre todo, a los vecinos, para que los vecinos vean que los grupos hemos sido sensibles a una disfunción bastante importante que ha habido en un recinto que es propiedad municipal, que
muchos otros quisieran para ellos, porque es un pedazo de recinto que tiene limitaciones, pero que tiene muchas posibilidades de las que otros no disponen. Pues insisto, que hay que informar también a la ciudadanía, nos alegra oír que se está en ello, y este es el propósito de la moción. Nosotros siempre tratamos, a veces no lo conseguimos, siempre tratamos de traer mociones constructivas que aporten ideas al equipo de gobierno y que sean sensibles a lo que los ciudadanos están planteando. Y como estoy seguro que algún ciudadano estará escuchando esto, porque todavía es una hora que no es intempestiva, pues estará conforme de lo que le ha oído el equipo de gobierno. Si nosotros hemos sido capaces de, con esta moción, propiciar que el equipo de gobierno haya tenido a bien contestar y dar su opinión en vivo y en directo, pues fantástico. Bai, eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain azalpen txandarik bai, irabazi taldeak denengo. En primer lugar, decir que queremos celebrar, la verdad, la actitud del delegado, porque nos parece una actitud positiva que valora el trabajo que se está haciendo y que nos parece que es la vía que se tiene que seguir. Luego, abrir una reflexión, pues estos chicos y chicas habrán molestado, pero ¿qué pasa? ¿Que esto no ocurre constantemente en la parte vieja, por ejemplo? Eso es. Y decir que nos abstendremos porque, además, en la intervención del Partido Popular nos lo temíamos que iba a pasar y efectivamente así ha sido. No sé, nos ha parecido que se pone en tela de juicio de que estas chicas y chicas estén ahí, dudando de la legitimidad, y a mí me parece que están haciendo algo muy interesante, que debería ser también parte del legado, tanto hablar de cultura y cuando aparece gente que tiene iniciativa, emprendedores, ¿no? Que es esa palabra que tanto nos gusta ahora, pues bueno, cortarle las alas no me parece lo más adecuado. Bai, eskerrik asko. Le voy a hacer una apreciación en buen tono, porque ha sido usted tan positiva y agradable que no se lo he dicho mientras explicaba, pero de las tres cuestiones que ha señalado, explicación de votos solamente era la tercera. Lo digo sobre todo de lo sucesivo para que todos nos ciñamos a ese contenido. Euskal Herria Bilduk boto azalpen txanda erabili nahi du, bai? Bai, eskerrik asko, eta ni bazpare abisatu nahi dut bozka azalpena eman aurretik, eskertu nahiko nituzkeela Martinen hitzak, ez bakarrik eskertu baizik, eta uste dut azkeneko 5 urte gutxienetan izan direla zintzotasunez eta gardentasunez entzun ditudan hitz bakarrak. Eta nik uste dut zure kide eta lankide askok ere ikasteko aukera izango lukeela, oaintxe bertan zuk demostratu duzun jarrera hortatik. Eta oain bai, oain kontrol mozioan eskatzen dena logikoa eta beharrezkoa bada ere abstenitu egin gara. Izan ere proposamenaren funtsan, txantxarrekaren kontrako kanpaina politiko eta mediatikoa dagoela uste dugu. Ados gaude bizilagunen kexak kudeatu behar direla, bai Antiguon, baina baita hiriko beste auzoetan ere. Terrazekin, tabernekin, zaborrekin eta gainerako gaiekin izaten diren kexak eta betetzeko dauden ordenantzak bezalaxe. Baina berriro errepikatzen dut, eskaera honekin lehenago egin den moduan, oraingo honetan ere txantxarrekaren kontrako kanpaina politikoa dago, eta ez zaigu zintzoa iruditzen. Txantxarrekarekin burututako prozesu guztia guztiz irekia, gardena eta parte hartzailea izan zen. Aurtengo udaberrian 5 urte izango dira Antiguako eragile eta gazteak espazio baten kudeaketaren parte direla. Eta zinegotzi arduradunak adierazi duen moduan, aniztasuna zaila da kudeatzen, baina jarduera dinamiko, zintzoa eta irekia da Antiguoko espazioan ematen ari dena. Eta hiri mailan eredugarri bihurtu den aldetik, bide beretik jarraitu behar dugu gazte, eragile eta administraziok elkarlanean. Eskerrik asko. Bai, zuri, aurrekoari oharra egin badiot, bigarrengoari motibo gehiagorekin, lehenengo zatia ez da boto azalpena izan inondik inora ere, eta gainea okerrago, zeren aldez aurretik presidenteak oharra egina zuen. Ez dakit beste boto azalpen txandarik dagoen, bai, talde sozialistak? Sí, nosotros hemos votado que sí y lo explico porque tanto en este caso como en todos los demás que se han señalado en este pleno, en ordenanzas, en terrazas, velamos por el cumplimiento siempre de las ordenanzas, siempre, aquí y en otros casos. Eskerrik asko.
Bai, zuri. Hurrengo puntura pasatuko gera honen bestez. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre el vertido y depósito de la zona de la Herrera. Kontrol mozio EH Bildu taldeak egina, lur mugimendu batzuetatik ateratako materiala Herrera aldean esentziarik gabe bota eta edukitzea dela eta. Tarán Ferré, concejal del Grupo Municipal de EH Bildu, en relación con el vertido y depósito en la zona de Herrera, sin licencia previa, de material procedente de movimiento de tierras. Bai, mozioa aurkezten duen Euskal Herria Bildu taldeak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Joan den abenduan, Herrera inguruko bizilagunen kezkaren berri eman genuen. Inguru hartan, behin-behingoz, utzitako materiala gero eta gehiago dela. Gobernu taldeari galdetu genion horri buruz. Material hori Pasaiako portuaren lurretan uzten ari dira. Zehazkiago, lehen hainbat pabiloia zeuden tokian. Egia da materialaren zati bat, baino ez direla uzten ari Donostiako udalerrian. Baina egia da oro bat, gure udal taldeari esker, udal gobernuak jakin zuela material hori han uzten ari zirela. Auzotarren kezka funtzean, behin-behingoz han ustearen legezkotasunak eta kontrola eragin dute. Bai eta material horren jatorriak eta kalitateak ere. Izan ere, susmoa dabil materiala ez ote datorren Pasaiako zentral termikoa, zegoen lurretatik. Eta lur horiek jarduera ura dela kasua kutsaduraren bat izan lezakete. Kezka hori ez da joan. Benetako kezka eragiten du, han botatzen ari diren lurraren kalitateak eta kontrolak. Izan ere, erabateko edo besteko, kutsadurorik baldin badu, lur hori aurrez tratatu egin beharko litzateke. Lur horren agente kutsatzaileren arabera. Y hemos presentado una moción consecuencia, efectivamente, de una labor previa que ha realizado este grupo, que ya en el mes de diciembre trajo a comisión unas preguntas que entonces formulamos al delegado de urbanismo y que como consecuencia de las mismas, es decir, como consecuencia de nuestras denuncias, efectivamente se corroboraron la veracidad y la integridad de las mismas y efectivamente se dictó, en primer lugar, una suspensión cautelar de la obra y, en segundo lugar, un inicio de expediente sancionador. Por tanto, efectivamente, los hechos de los que nos estábamos haciendo ecos, que nos habían sido trasladados por vecinos y vecinas de la zona, fueron todos ellos corroborados. Pero hay una segunda materia que nos preocupa en este asunto. Sin alarmismos, pero con rigor. Y es, evidentemente, la preocupación que se suscita entre los vecinos y vecinas de la zona de de dónde proviene el material, de si este material puede estar potencialmente contaminado y, por tanto, la necesidad de que se analice la calidad del mismo material. Y esto es lo que estamos pidiendo en el punto 1, que el Pleno solicita al Gobierno municipal a que ponga en marcha un procedimiento necesario para que con la mayor celeridad se analicen las características de los vertidos realizados dentro del término municipal en la zona de la Herrera, así como para determinar especialmente si los mismos presentan algún tipo de contaminante. Necesario investigar, necesario informar. Posteriormente, lo decimos en el punto 3, se insta al Ayuntamiento a dar las explicaciones públicas sobre los resultados de las labores de investigación realizados, tanto respecto a la infracción o infracciones cometidas en su caso, como con respecto a la calidad del suelo material vertido, porque evidentemente estamos hablando de seguridad y porque evidentemente de la mano de la seguridad debe venir la información suficiente, adecuada y con el mismo rigor que estamos exigiendo anteriormente para los vecinos y vecinas de la zona. Pero hay una tercera cuestión que tampoco podemos dejar escapar y la decimos en el punto número 2. Se insta al Gobierno municipal a que se ordene investigar la procedencia de los citados vertidos acordando el ejercicio de cuantas acciones legales fuesen posibles en relación a los mismos. Y no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a las acciones por infracción urbanística que efectivamente ya se han comenzado, una vez corroborado la denuncia que nosotros planteamos, sino en el caso de que se compruebe que efectivamente hay un depósito de tierras contaminadas, evidentemente que se ejerciten las acciones legales oportunas, incluida la penal, para que se depuren esta responsabilidad si efectivamente las hubiera.
Eskerrik asko, irabazi taldeak. Eskerrik asko. Bueno, se trata de un vertido ilegal en una zona pequeña del término municipal. Pero detrás de ese acontecimiento de expansión geográfica más bien reducida se esconden, creemos, dos problemas de fondo que nos parecen pues, graves. El primero tiene que ver con el hecho de que son tierras que provienen y que se han vertido en los terrenos de la autoridad portuaria. Y desgraciadamente tenemos constancia y creemos que es una práctica habitual de esa autoridad portuaria la de actuar sin pedir licencias. Y eso que el ayuntamiento tiene voz y voto en esa entidad. El segundo aspecto, que es al final casi el mismo que el primero, pero visto de una forma más genérica y más general, cogiendo altura. De forma general constatamos que es una práctica generalizada la de verter tierras donde uno le da la gana. Y a veces tratándose de tierras contaminadas. En lo que va de legislatura, solo nuestro grupo, digo solo nuestro grupo a efectos de para dar más importancia a lo que voy a decir, solo nuestro grupo de momento en esa legislatura, el más pequeño, ha puesto sobre la mesa 5 iniciativas relativas a vertidos. Un vertido en Orio de residuos de construcción y demolición en Donostia, el vertido ilegal de Belartza 2, que también ha denunciado H. Bildu, el vertido de tierras de las obras de Atocha Reca, que el gobierno vasco, el Departamento de Medio Ambiente del gobierno vasco no tiene constancia de haber dado ninguna autorización para ello. Vertidos en el río Urumea, que también H. Bildu comentó, vertido ilegal en el camino Mendiola, una media al final de una iniciativa cada 4 meses relativas a vertidos sospechosos, ilegales, que provocan preguntas, cuestionamiento y a veces asombro. Es demasiado, es demasiado. Y hay otro aspecto de la moción, es el tema de la posible contaminación de las tierras vertidas. Y ahí tampoco es la primera vez que pasa. Si volvemos al tema de Belartza 2, hay un informe que dice que las tierras superficiales que se retiraron de Belartza Cantera podrían estar contaminadas. Y desgraciadamente esas tierras se encuentran en las capas debajo de los miles y miles de metros cúbicos de tierras que se han vertido en Belartza Alto. ¿Por qué hablo de esto? Porque al final, con ese asunto que nos trae aquí al Pleno EH Bildu en Herrera, pues se trata un poco de lo mismo. Un vertido que se hace sin licencia porque a uno le ha dado gana hacerlo y además con tierras posiblemente contaminadas. Creemos, y por eso adelanto que vamos a apoyar los 3 puntos de la moción, creemos que es importante parar ese tipo de prácticas y sancionarlas. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak bai. Eskerrik asko berriro. Bueno, nosotros vamos a apoyar la moción que presenta EH Bildu. Si bien en la comisión del 12 de diciembre advirtió al equipo de gobierno de los vertidos y de la denuncia que había por parte de los vecinos, bueno, a raíz de eso, en la comisión de enero del 16, supimos que el equipo de gobierno había iniciado el expediente, casualidad, el 12 de diciembre, porque EH Bildu había advertido ya en la comisión. Y bueno, pues nosotros creemos que lo que se solicita en esta moción pues es muy razonable y que se empleen los protocolos y se actúe para averiguar qué es lo que ha ocurrido. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bueno, en primer lugar, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. No hay un descontrol, y ya he dicho en otros plenos. Me comentaba un compañero hace un momento, bueno, por lo menos en este pleno no hay ningún punto sobre Belartza. Bueno, pues al final siempre acaba saliendo, han cantado Belartza finalmente, ¿no? Bueno, vamos a ver, no hay un descontrol, hay muchos movimientos de tierras en esta ciudad, hay muchas obras, no sé si por suerte o por desgracia, pero las está habiendo en los últimos meses y
en la inmensa mayoría, en la inmensísima mayoría, las empresas que ejecutan estas obras, no digo estas en concreto, digo en general todas, actúan con corrección, con los permisos correspondientes y en las condiciones medioambientales y legales oportunas. Por lo tanto, en ese sentido, quiero tranquilizar a todo el mundo que, por supuesto, que se está encima y se controlan estas cuestiones. En segundo lugar, en el caso que nos ocupa, también debo dejar claro que, como ya se ha dicho aquí por otra parte, esta obra está suspendida desde el 19 del 12 de 2016, que es cuando el responsable de la misma acusa la notificación, y en esa resolución se le daba un plazo de un mes para instar la legalización. Como ese mes ha pasado y no han legalizado todavía la situación, es decir, no han solicitado la petición de licencia para ese movimiento, que es lo que en realidad hay aquí. Es decir, el origen de todo esto es que han realizado un vertido sin la licencia correspondiente y, por lo tanto, hay una propuesta ya del instructor de una sanción de 9.000 euros. Es decir, eso es lo que tenemos hasta ahora. Y eso va a seguir adelante porque ese vertido se ha producido y, por lo tanto, esa vía la tenemos que mantener. Luego está el origen de las tierras y cuál es la situación que se ha generado aquí. Bueno, esto es relativamente sencillo de explicar. El puerto está realizando una serie de obras, creo que conocidas por todos, y creo también que necesarias como parte de esa regeneración de la bahía de Pasaya, en la cual también hay que decir que en los últimos años pues, no se había avanzado demasiado y ahora empieza a haber algunos movimientos, y como parte de esa regeneración hay algunos movimientos y obras que está realizando desde el puerto de Pasaya, y esta formaba parte, era una de ellas. Lo que ocurre es que la empresa encargada de realizar esos movimientos de tierras y esos depósitos de tierras, bueno, no es consciente, no se da cuenta de que no es todo Pasaya, porque sí tenía una autorización de Pasaya. Piensa que ese espacio en el que ha vertido también es Pasaya y resulta que es término municipal de San Sebastián y, por lo tanto, tenía que haber solicitado, además de a Pasaya, a San Sebastián la autorización. Y ese es el origen, digamos, de esta cuestión. Y en cuanto al origen y al vertido de las tierras y la calidad medioambiental de las mismas, como ya dije en la comisión, y me confirma ahora mismo el delegado de Medio Ambiente, el Departamento Municipal de Medio Ambiente está analizando las características de esas tierras y, por lo tanto, tendremos el resultado en breve. No obstante, desde la autoridad portuaria se han dirigido al propio alcalde para señalarle y para, además por escrito, para decirle cuál es el origen de esas tierras, que básicamente tienen tres orígenes. El primero, la excavación de túnel de Loyola Herrera de ETS, que eso está ahí desde 2010 y no tiene ningún problema y ha tenido la autorización correspondiente. En segundo lugar, de la excavación de una lonja pesquera, que cuenta con las autorizaciones pertinentes de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Y en tercer lugar, un material procedente de derribo de las antiguas viviendas de Velasco, en Trincherpe, que está llevado a cabo por el Ayuntamiento de Pasaya con la empresa Redenor y que es fundamentalmente el que ha sido el origen de este vertido, que cuenta que no ha de obtener en principio permiso alguno del Gobierno vasco y el cual habrá sido objeto de tramitación por el propio Ayuntamiento de Donostia. Por tanto, esto es lo que estamos hablando. En principio, por lo tanto, y según se nos dice, aunque vamos a seguir analizando y estudiándolo, no hay un origen de tierras de la central térmica de Pasaya, pero, como digo, vamos a seguir analizando esta cuestión y, efectivamente, si se hubieran producido alguna actuación más irregular todavía de la que mencionamos, pues el Ayuntamiento ejercería las acciones correspondientes. Por todo eso, evidentemente, pues vamos a votar a favor de la moción. Bai, eskerrik asko. Euskal Herria Bildu taldeak izteko txanda. Bien. Me ha parecido al final concluir diciendo que iban a votar a favor de la moción. Bien, pues agradecer a los grupos, a Irabasí, al Partido Popular y al equipo de gobierno que vayan a votar a favor de la iniciativa, porque, vamos a ver, es una iniciativa que, como han visto, tanto en la presentación escrita como en la presentación oral, es una iniciativa que tiene de alguna forma el rigor y la dureza necesaria y adecuada, pero que evidentemente no está persiguiendo más que efectivamente que lo que está persiguiendo. Es decir, que se investigue la calidad del suelo y que en función de la calidad del suelo se tomen las iniciativas oportunas, reconociendo que, eso sí, le ha faltado en su intervención, que gracias a EH Bildu, efectivamente, ustedes tuvieron conocimiento, efectivamente, de que se estaba produciendo una ilegalidad en el término municipal. En el término municipal más pequeño, menos pequeño, en el término municipal, en parte del término municipal, ustedes lo desconocían y nosotros les informamos. En cualquier caso, seguiremos informándoles de estas y otras muchas cosas, porque evidentemente estamos, entre otras cosas, para eso. Tenga usted, como me hace una dejada al choco, hombre, si no se ha hablado, o sea, si se habla mucho de Belarcha en este pleno, por algo será. Como a usted le suele gustar decir, si se habla mucho de Belarcha, por algo será.
espero que efectivamente esto no sea un Belarcha y de momento sí es verdad que estamos viendo una iniciativa mucho más activa que la que han tenido en Belarcha. Y en este sentido, evidentemente, pues eso hará que no estemos de nuevo ante un Belarcha 2, en este caso, o un Belarcha 3 o un Belarcha 4. Estemos ante una situación distinta. Porque si las cosas se cogen con rigor y efectivamente se determinan, se clarifica, se sanciona y se dan las explicaciones oportunas, pues evidentemente pues nosotros no nos empeñamos una y otra vez en traer la misma iniciativa si se le está dando solución. Cuando no se le da la solución es evidentemente cuando nos vemos a la obligación de volver a traerla. Bai, eskerrik asko. Eztabaida amaituta, botatu egingo dugu, mozioaren aldeko botoak. Aho batez onartzen da, eta oraintxe ordubiak dau gutxi diranean, etenaldia egingo dugu, arratsaldeko 3 arte. Damos finalizada la primera parte de la mañana. Nos vemos en 1 hora a las 3 de la tarde. Que aproveche Oneguin.
Hurrengo mozioarekin. Laugarren kontrol mozioa, Josu Ruiz Martínez aurkeztua Gabonetako merkatu. Arratsaldeon, buenas tardes. Damos comienzo a la segunda parte del Pleno, concretamente con la moción que presenta el grupo EH Bildu sobre el gran mercado de Navidad. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak egina Gabonetako merkatu handia dela eta. Bai, arratsaldeon berriz ere. Ernesto Gasco zinegotzi ordezkariak Donostian Gabonetako merkatu handi bat egingo zela iragarri zuen. Europako beste hiriburu batzuen antzera. Eta hori dela eta, beak jarri zituen adjektiboak nahiko apaindu entzun, edo apaindu baino gehiago merkatu hori izango zana. Komunikabidek, normala den bezala, horrela helarazi zieten Donostiarrei. Hau ikusita, zanion nire bikoteari, igual, jun beharko dugu ikustea, benetan zertan datzan Gabonetako merkatu handi hau. Eta area juterakoan ikusi genuen izugarrizko jendetza, gauza dian bezala, dauden kaseta eta ibainan artean lekurik etzeon, zegoen jendetzagatik, eta geho, gerturatzen ginen hainan, nire bikotea esaten zian, baina merezi aldo inbeste jendeak indar. Bai, ikusi nahi eta zertan datzan merkatua. Eta, ja, iristeko momentuan, hemen jarri dut adibide bat, entzun genuna, hau da, urte hasieran 2016ko inaugurazioa zela eta hemen txetorri ginen ikustea, horrela hasi ginen urtea, eta behitu nola bukatze deun. Eta hainbat eta hainbat gauza, los exabruptos que se decían allí, pues no creo que merece la pena decirlos en el Pleno. ¿Por qué? Porque las expectativas eran tales, las que se habían levantado entre los donostiarras, que acudieron en masa, que al ver lo que había, pues se sintieron en cierta medida engañados. Gobernuak ere zantzun handik egun batzuteara. Denboraren premia zalata, hori argudiatu zuten, aitzaki moduan, gauzak etziala atea bertzean bezala, baina, pero todos sabemos que las fechas navideñas son siempre las mismas, por lo tanto, el plazo todo el mundo lo conocía. Para más sorpresa, dicen, pues vamos a ver si en el Koldo Michelena siguen los artesanos como todos los años. Y ahí estaban, como todos los años, los artesanos que por lo visto no entraban dentro del gran mercado de Navidad. Eta gero ere jaso ditugu dendarien kexak, ezanez hortaz elgenekin ezer, gainea Gabonetako denboraldia guretzat oso importantea da, hori eldegu ondo ikusten, baina egia esan batzordean Ernesto Gasco jaunak esan zuen elkartekin hitz egin zuela eta, hasiera batean hori sinistu egin behar dugu eta sinistu nun horrela zala. Sinistu edo fede hauki, azkenean hori dala eta edo merkatu berri hori irikitzen dala eta, tampoco se llamó al Consejo Asesor de Comercio para explicar qué iba a ser ese gran mercado de Navidad. Por lo tanto, tenemos que hacer actos de fe, que yo lo hago y creo que sería así, pero como al Consejo Asesor de Comercio tampoco se le llama para decirle lo que se quiere hacer, pues estamos en lo que estamos. Orduan, guk nahi deguna da, eta hau da mozioaren 2 puntuak, lehenengoa, Donostiako udalbatzak udal gobernadori eskatzen dio, datorren urteko Gabonetako merkatu handia aurrera eramatekotan, bertako merkatariekin eta Koldo Michelenaren aurrean jarri oiden Artizau feriarekin, akordioa itxi dezala, haiek ere Gabonetako merkatuaren parte izan daitezen. Eta bigarren puntua, Donostiako udalbatzak udal gobernadori eskatzen dio, aurreko puntuan, aipatutako eragileekin akordioa itxiko ez balu, hori posible izan daiteke eta, haien eginkizuna susta dezala. Ikusten dezuen 2 puntuak eta izan adirazteko
puntuz puntu ezin dela bozkatu, bigarrengoak esaten du lehenengoa baldin bada betetzen, orduan dena batea bozkatu beharko genuke. Bale, talde proposamena egiten duen taldeak nik ulertzen dut eskubidea daukada erabakitzeko, eta beraz osorik bozkatuko da. Orain irabazi taldeak dauka hitza. Bueno, nosotros cuando oímos de esto de los medios, pues entendíamos la intención original, ¿no? Que en realidad es buena, que es la de, al igual que otras ciudades europeas o del Estado, pues tener un mercado interesante, atractivo, a que acudir a la gente. Lo que no entendemos ya es cómo se ha llevado a cabo, ¿no? Porque, por un lado, ha habido descoordinación, como todos los años, se pone una carpa de los artesanos y artesanas en el Koldo Mitxelena y este año, obviamente, se ha puesto, pero no han hecho una iniciativa conjunta. Y eso, bueno, estaba hablando con gente que ha estado en la carpa, parece que les ha perjudicado en su nivel de ventas. Otra queja que tenían es que era bastante más caro instalarse en lo que es el Paseo del Urumea. Entonces, a ver, si bien entendemos que la intención original era buena, creemos que la forma de gestionarla, desde luego que no ha sido para nada la idónea. Y en ese sentido creemos que esta moción pues es muy a proposa, viene muy al cuento y la vamos a apoyar. Bai, eskerrik asko, talde popularrak gero, talde sozialistak. Sí, expliqué el tema en la comisión ante la interpelación del señor Ruiz, que me parecía lógica por las inquietudes que expresaba. Y le dije que estaba dispuesto a entregarle la documentación que considerara oportuna. No me la ha pedido, pero la tiene aquí. Fecha del 4 de noviembre, una carta dirigida a la Asociación de Comerciantes de San Sebastián o de Donostia, Sosdendas, explicando que se va a hacer el comercio, que se va a hacer el mercado de Navidad y que dice lo siguiente. La feria se ubicará en el Paseo de Vizcaya, se pensaba inicialmente, luego hubo que cambiarla. Y se instalarán 20 puestos de 6 metros cuadrados cada uno de ellos. La idea es que sea el propio comercio local el que pueda instalarse en este espacio para vender sus productos durante aproximadamente 31 días, entre los meses de diciembre y enero. Los productos a vender estarán relacionados con la Navidad y con aquellos elementos singulares de la ciudad de San Sebastián que ustedes entiendan. Y quedamos a su disposición porque participaríamos en el coste del mismo para que puedan ser puntos de venta añadidos y creación de empleo. Bien, la respuesta están después en 2 correos electrónicos de fecha 5 de noviembre, 6 de noviembre y 7 de noviembre y fue que no había interés. Que en ese momento habían sondeado y no tenían interés en participar. Por lo tanto, con la intención estamos totalmente de acuerdo y nos gustaría haber votado que sí a la moción, pero es que usted pone en el punto se llegue a un acuerdo. Por supuesto que queremos llegar a un acuerdo y vamos a trabajar para llegar a un acuerdo, pero ¿y si no quieren los otros, qué hacemos? Aquí están las pruebas de lo que hemos hecho. El segundo punto votaríamos que sí, si nos deja votar por puntos. No, por eso no he entendido que no nos deje, porque estamos totalmente de acuerdo con esa voluntad y hay cosas positivas que voy a poner en valor, porque si no a veces en el dime direte que dice mi amigo el señor Arruen nos perdemos. Ha sido una buena idea, ha tenido una buena recepción por parte de la gente, más allá de la pareja de uno o de otro, que pueden ser opiniones todas muy respetuosas. Pero el lugar ha sido bueno, que ha sido el Paseo de Francia a indicación de los técnicos, que yo no era mi primera opción, pero les felicito en ese sentido porque ha sido un acierto, porque está ahora la intermodalidad de la ciudad y demás, y cara al año que viene, por supuesto que lo queremos hacer de la mano con los artesanos y con los pequeños comerciantes de la ciudad. No tenemos ningún problema. Esa era la intención inicial, está en la documentación, a disposición de todos vosotros y, por supuesto, que en esa línea queremos seguir trabajando. Pero diré más, tampoco tengo ningún problema en entregar la nota de prensa de lo que yo dije, porque yo anuncié los 4 mercados navideños. Es verdad que los medios hicieron o recogieron la novedad más que los que siempre había. Pero yo hice hincapié en todos ellos. También en el de artesanía, el Koldo Mitxelena, que cuenta con subvención y colaboración de este ayuntamiento. También el de los objetos del truc, se llama mercado truc, de la plaza, eso que son de reciclaje, reutilización. Y también con el de brecha ligado a los kilómetros cero o al clúster
alimentario que también tenemos. Por supuesto que sí, y lo haremos así. Queremos que la Navidad sea un tuto, un todo amplio, no solo concentrado en un espacio, sino que toda la ciudad sea partícipe. Con lo cual, de verdad, creo que en eso estamos mucho más de acuerdo de lo que pueda parecer. Estoy a disposición o estamos a disposición de todos ustedes para colaborar. Están aquí las pruebas y en el punto primero, si hubiera dicho usted, se intente el acuerdo, hubiéramos votado que sí y sin ningún problema. Pero llegar al acuerdo, pues la voluntad toda, señor Ruiz, toda la voluntad, pero igual no llegamos. Es más, y le puede preguntar al director de Fomento y si quiere pedimos su comparecencia, se les ofreció gratis el espacio. Gratis el espacio. A cambio de que contrataran a nuevas personas durante ese tiempo para generar empleo. Gratis. Y no tuvimos, lamentablemente, respuesta. A mí me dolió no recibir esa respuesta, pero trabajaremos en la línea de lo que hemos comentado. Bai, eskerrik asko. Izteko txanda, Euskal Herria Bildu taldeak. Bai. Bueno, es que yo creo que los dos puntos, en el primero dice que se cierre un acuerdo y en el segundo se dice que si no se cierra el acuerdo, se fomenten también esos mercados. Yo creo que se pueden votar los dos tranquilamente, porque en el primero se dice que se llega al acuerdo, pero en el segundo también se considera que porque no haya interés de llegar a un acuerdo por parte de algunos agentes, pero lo que decimos es que si no hay interés, bueno, pues que también se promocionen esos mercados. Por lo tanto, yo creo que es totalmente compatible una con otra, porque la segunda lo que prevé es que no se cumpla la primera. Es decir, que si no hay acuerdo, pues se pueda, era la voluntad, porque bueno, al final también que todo el mundo se ponga de acuerdo, pues bueno, pues puede ser complicado. ¿Que es lo mejor? Evidente que es lo mejor, pero muchas veces no puede ser. Entonces decimos, bueno, pues si no es así, pues vamos a hacer de una manera en la que también se promocione el mercado del coldo michelena, si ellos no ven la necesidad de trasladarse o de pertenecer a otro mercado, y esa era la intención. Pero claro, me dice, y yo lo he dicho y usted lo dijo en comisión, y es verdad, tengo los papeles, digo, no lo necesito porque me lo creo, o sea, no tengo mayor problema en eso. Pero me tiene que reconocer que en noviembre mandar una carta para que en diciembre a primeros tengan género, personal, una estrategia de venta, pues es complicado. O sea, esto, si se quiere hacer bien y se quiere que realmente participe el comercio local, se tiene que hacer con tiempo. Con tiempo, además de con ayudas, etcétera. Pero lo que sí es verdad es que se nos hacía muy complicado y veíamos aquí, a ver si nos va a pasar aquí como con las oficinas de turismo, que tenemos una pegada a la otra, que el mercado de artesanos también tiene subvención de la Diputación Foral y la Diputación se iba a cerrar para ayudar más a la municipal y que también la municipal pudiera hacer la labor que desarrollaba la otra, y ahora ya vemos un año de actividades que va a tener la Oficina de Turismo Foral y, por lo tanto, bueno, pues vemos que una coordinación institucional ejemplar pues tampoco hay. Bueno, entiendo que se mantiene la votación conjunta. Ruiz, Jauna. A ver, baina ondo irakurtze baldin baduzue, la primera se insta un acuerdo, la segunda, si no hay acuerdo, pues que sea... O sea, ya, pero es que si, por ejemplo, saliese el segundo punto, ¿cómo se entiende el segundo punto cuando dice aurreko puntuan aipatutako eragileekin? No voy a entrar a... O sea, es facultad del grupo proponente que se haga como se quiera. Lo normal es votarlo conjuntamente. Luego, a lo que diga el grupo proponente. En cualquier caso tiene razón, ¿eh? Porque si se aprobara el punto 2 quitando el punto y no el punto 1, quedaría que se está aprobando que si no se cerrase un acuerdo en los términos del punto anterior, si no hay punto. Eso no. Bueno, pues votamos conjuntamente. Vale, venga, votos a favor. Aho batez onartzen da, eta orain ez dakit boto azalpen txandarik dagoen talde popularrak, bai? Sí. Y ya vamos ya...
Perdón, llevamos ya unas cuantas horas aquí en el salón de plenos y la valoración que nosotros hemos hecho después de la reflexión en el grupo es en base a lo que se pone y a lo que se dice. Nosotros, y yo en concreto, no tengo las capacidades que tengo y en las mías no está, como se me ha dicho antes, la adivinación, leer lo que uno quiere decir, lo que puede pensar, pero tú dices esto, pero piensas aquello, no. Vamos a lo real, a lo tangible. Nos parece que si nosotros hubiéramos hecho esta iniciativa, pues no habríamos instado a que cierre. Nosotros habríamos puesto algo parecido a que trate o propicie un acuerdo, porque claro, en un acuerdo entre partes hace falta la voluntad de las partes. En definitiva, nosotros hemos votado que sí porque creemos que realmente el ayuntamiento, y en este caso el delegado, sí está comprometido con que el comercio de esta ciudad esté activo y que tenga todas las posibilidades. Una de las posibilidades evidentes es la Navidad. Hay 3 o 4 opciones, esta es más novedosa. Yo he tenido oportunidad de estar allí varios días, me ha parecido que se echaban en falta quizá productos más estrictamente navideños, pero he visto que la gente estaba contenta y más bien era positivo lo que yo oía al pasearme entre la gente que lo contrario. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues pusimos dinero en el presupuesto para fomentar estas cosas. En vez de predicar, pues tratamos de dar trigo. Me alegro que al final haya unanimidad y que se empiece a trabajar desde mañana, porque desde luego no hay que esperar a noviembre, porque claro, si llegamos a noviembre y mandamos la carta y nos contestan en diciembre, estamos como este año. Bueno, eskerrik asko, ez dakit beste eskaerari dagoen, ez, eta beraz aurrera egingo dugu hurrengo puntuarekin. Bosgarren kontrol mozioa, Asier. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre el plan especial de Ulia. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Uliako plan berezia dela eta. Con el plan especial del Parque de Ulia. Bai, oker ez badimanago irakurri egingo da, eta beraz, Asier, zurea da hitza. Bai, honela dio puntu bakarrak. Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio lehen konponditzala barne desadostasunak Uliako parkea barrutiaren plan bereziaren idazketa amaitzeko. Europaren aldetik kontserbazio bereziko eremua izendatua izan den hiriko gune berde honek dagokion babesa izan dezan eta Donostiako hiri antolamendurako plan orokorrak agindutakoa bete dadin. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián solicita al Gobierno municipal que resuelva inmediatamente los desacuerdos internos para poder finalizar la redacción del plan especial del Parque de Ulia para que esta zona verde de la ciudad, designada por Europa como zona especial conservación, cuente con la protección que le corresponde y que se cumpla lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana. Bai, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta hurrengo puntura pasatzen gera. 6. kontrol mozioa. Moción de control que presenta el grupo Irabazi Donostia sobre la Estrategia Clima 2050. Kontrol mozioa Irabazi Donostia taldeak aurkeztua. Moción presentada por el concejal del Grupo Municipal Irabazi, señor Loic Alejandro, en relación con la Estrategia Clima 2050. Bai, Irabazi taldeak dauka txanda. Vaya, es que casco. Bueno, antes de presentar la moción quiero aclarar una cosa. Sabemos que los grupos estaban dispuestos a leer la moción y es de agradecer. Simplemente hemos querido llevarla a pleno, no para lucirnos o buscar la discusión, simplemente por coherencia con el propio contenido de la moción, que se trata de, hablamos de urgencia de la lucha contra el cambio climático y de participación ciudadana, de aumentar esa participación ciudadana en la definición de la Estrategia Clima 2050. Y entonces, en coherencia, pues nos parecía mejor que la gente nos pueda ver, hablar e intercambiar y espero realmente opinar en el mismo sentido todos los grupos sobre ese asunto. Sería un mensaje fuerte que trasladaríamos a la ciudadanía. Entonces, como decía, pues esa moción pues, aborda como dos aspectos. Primero, el tema de la urgencia de la lucha contra el cambio climático
Y en segundo lugar, la implicación de los y las donostiarras en el trabajo de definición de la estrategia Clima 2050. Voy a decir una cosa que ya he dicho varias veces, tanto en el Pleno como en comisiones, pero voy a volver a repetirlo otra vez para la gente que nos escucha y nos está viendo, sobre uno de los parámetros que indica el nivel de urgencia de lucha y también de adaptación al cambio climático. La comunidad científica ha definido un umbral que es de 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Es básicamente un nivel de concentración de CO2 en la atmósfera. Bueno, han puesto este límite y en 2013 se pasó por encima de ese límite por primera vez. En 2015 se estuvo por primera vez todo un mes por encima. Y en 2016 hemos estado todo el año por encima. O sea que pasamos en 3 años de pasar puntualmente por encima de este umbral, de este límite teórico, es lo que ha definido la comunidad científica, a estar todo el año por encima. Y hay que recordar que ese límite, bueno, no es cualquier límite, es, por ejemplo, una concentración, un nivel de concentración que la última vez que hubo esto en el planeta, pues fue hace más de 1 millón de años, cuando los seres humanos no existíamos todavía. Esto por una parte. Y por otra parte, bueno, es importante trabajar para, como lo decía, mitigar el cambio climático, pero también trabajar para adaptarnos a él, incluso eliminando hoy mismo todas las causas del mismo. A este respecto quiero recordar otra cosa, que es el estudio elaborado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria en 2015, que afirma que el cambio climático causará en Euskadi un aumento en la frecuencia de temporales y advierte sobre los efectos de la subida del nivel del mar en nuestras costas. Dice que si se mantiene la actual tendencia, pues en el año 2040 las personas afectadas por inundación permanente estarán en torno al 2 o 3% de la población total de Guipúzcoa. Es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Al final, bueno, como lo decía al principio, esa moción insta al gobierno a renovar y a actualizar y mantener actualizado la web de la Estrategia Clima 2050, porque, bueno, como lo hemos comentado en comisión, pues faltan cosas, no está actualizada, falta información. Y los otros puntos pues tienen que ver también con el fomento de la participación, intentar hacer que más gente participe tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Talde Popularrak, gero, Euskal Herria Bilduk, gero, talde Sozialistak, orain. Eskerrik asko. Bueno, no sé de verdad, señor Loic, si lo que quiere hacer es un discurso para que la ciudadanía se entere de lo que es el cambio climático o nos quiere sacar los colores al equipo de gobierno, porque anuncio de entrada que vamos a votar favorablemente a esta moción porque por encima de todo está efectivamente el compromiso que tenemos con el cambio climático. Sí, lo digo porque las preguntas que usted me hace se las contesté en la comisión. Y claro, y usted, además de hacernos la exposición sobre lo que supone el cambio climático, que por supuesto compartimos, estamos preocupados, es más, hemos trabajado y seguimos trabajando, estuvimos en la Cumbre de París, hemos suscrito todos los acuerdos internacionales, trabajamos en asuntos de eficiencia energética, trabajamos en asuntos de participación y de concienciación. Sin ir más lejos, la conferencia que ayer desarrollamos en el programa Ágora y que estamos desarrollando cada 2 meses con diferentes expertos en medio ambiente. Es decir, estamos trabajando en ese ámbito. Me dijo que, y lo dice la moción, que hay un retraso casi escandaloso, un retraso de 1 mes en un programa que iniciamos en abril, de recordar, dice que no hay participación. Han participado más de 300 personas de diferentes sectores, además habitualmente alejados del medio ambiente,
que era lo que pretendíamos. No pretendemos, el Consejo de Medio Ambiente tiene un ámbito, tiene un sector y tiene una participación de personas, de colectivos, de organizaciones vinculadas al ámbito de medio ambiente. Uno de los objetivos, precisamente, que planteábamos en la estrategia Clima 2050 era abrir este debate a sectores habitualmente no preocupados o no implicados en estas discusiones. Y así lo hemos hecho. Hemos hablado con universidades, con sectores empresariales, con jóvenes, hemos hecho talleres intergeneracionales, hemos hecho talleres de comunicadores, periodistas, precisamente para incidir también en el ámbito de la comunicación, porque efectivamente estamos de acuerdo en el que la comunicación es un elemento fundamental e importante. Entonces, no sé, o sea, me dice que falta participación. Participación, desde luego, siempre se podrá hacer más. Seguiremos trabajando en esa dirección para llegar a más personas. Me habla de la página web que no funcionaba, le expliqué en la comisión. Ha sido una página web que ha sido muy modesta, que la hemos hecho con medios propios, pero también le expliqué que en la elaboración de la estrategia de Clima 2050, que es diferente de la declaración, que es la que pensábamos llevar en diciembre y no hemos llevado en diciembre, y la traeremos pues, en fechas próximas, ya no me atrevo a decir fecha, pero en fechas próximas seguro, en esa contratación que vamos a hacer de la elaboración de la estrategia 2050, hablaremos también o incorporaremos también la elaboración de una página web con posibilidad de interacción con la ciudadanía. Pero no significa que hasta que no tengamos la estrategia Clima 2050 no hayamos hecho cosas. Estamos trabajando, estamos haciendo talleres, como digo, estamos trabajando en temas que tienen que ver con la mitigación y con la adaptación. Hay un plan también de adaptación. Por cierto, la página web no funciona, pero ha tenido cerca de 9.000 visitas. Pero bueno, aparte de esto, es verdad, podemos trabajar, podemos hacerlo mucho mejor y en ese sentido, como creemos que podemos hacerlo mucho mejor y que siempre hay muchas capacidades o muchas posibilidades, perdón, capacidades no tantas, pero hay muchas posibilidades de mejora, vamos a intentar mejorar y por eso, aun no compartiendo su diagnóstico de retraso, de falta de participación, pues porque entendemos que en este asunto es importante también mantener el acuerdo, mantener el consenso y mantener la unión de todas las fuerzas políticas para luchar contra un asunto que, desde luego, es muy importante y pues va a tener consecuencias pues, que hasta ahora o ahora ciertamente no podemos vislumbrarle todo. Por lo tanto, vamos a aprobar, pero quiero manifestar aquí también pues, nuestra disconformidad con la exposición que usted hace de este proceso que ha sido, pues no sé, poco menos que caótico. Bai, zuri, izteko txanda irabazi taldeak dauka. En el texto no digo que no hay participación, en el texto no digo que el retraso es escandaloso, simplemente digo que hay un retraso de un mes. Incluso digo que de un mes es lo que hay. Luego, si tú quieres entender que lo que quiero decir con esto es que es escandaloso, pues te lo aclaro directamente, no es el caso. Y de hecho, en mi primer turno de intervención, he dedicado todo mi tiempo a explicar la urgencia de la lucha contra el cambio climático y he dedicado mi tiempo, que no era mi tiempo porque ya estaba en rojo, en explicar los puntos de por qué pedimos que hay que hacer más participación. Y lo voy a dejar ahí, no quiero entrar en una discusión sobre ese tema. Sí es cierto que creemos que se puede hacer más y creo que en eso coincides también, pero tampoco significa que estamos diciendo que no se hace nada. No estamos diciendo que no se hace nada. Hemos dicho que a nuestros ojos no avanza con la profundidad y el ritmo adecuados. Es una valoración nuestra y tenemos todo el derecho y tienes todo el derecho de estar en desacuerdo también. Pero bueno, sin más, no quiero seguir discutiendo de esos aspectos. Yo lo que quiero, lo que quiero sacar y quiero esperar que se va a aprobar por unanimidad, lo que quiero sacar de esto es que hay un compromiso claro de toda la corporación, de todos los grupos, sobre la lucha contra el cambio climático, la necesidad de trabajar en ello y tienes toda la razón en recordar que ya se está trabajando, es verdad, y no digo lo contrario. Pero creo que a nivel comunicativo y político también tenemos que hacer ese esfuerzo de transmitir ese compromiso a nivel político para que se materialice a nivel social. Muchas gracias. Eskerrik asko, botatu egingo dugu, mozioaren
Aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta orain botoa azalpen txanda talde popularrak ez du erabili nahi, Euskal Herria Bilduk bai. Bai, oso labor. Ezberdin baloratu daiteke gobernuak ondo kudeatzen ari duen ala ez. Klima estrategia 2050, edozein kasutan gu baiezkoa eman diogu, mozionek eskatzen duna guretzako oso oinarrizkoa delako, gardentasuna, informatzea, informazioa eguneratua mantentzea, eta hori gu jakin badakigu kostatzen dula askotan, eta iruditzen zaigu hori eskatzea eta konpromiso hori hartzea gobernuak ondo dagoela, eta hirugarrena proiektua ondo planifikatuta kudeatzea zentzuduna dira, eta horreitik babestu dugu. Beste gauza bat da, zeintzuk izango dien klima estrategia 2050 planaren helburuak edo ondorioak. Horrekin janoski zalantza handiagoak dauzkagu, eta gogoratu nahi dut hemen lehenengo aldiz estrategia presentatu zenean, y termino, cuando se presentó la estrategia en este ayuntamiento, recuerdo muy bien en la primera presentación que se nos hizo, incluso los propios promotores o algunos de ellos ponían en gran duda o en cuestión los mismos objetivos de la propia estrategia y el cumplimiento a un nivel bastante más que dudoso, pero en cualquier caso que no sea así y que se lleve a cabo lo mejor posible. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gera. Zazpigarren kontrol mozioa, Irabazi Donostia. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia sobre los apartamentos dotacionales para personas jóvenes. Kontrol mozioa Irabazi Donostia taldeak aurkeztua. Amaia Martín Garín, portavoz del Grupo Municipal Irabazi Donostia, en relación con apartamentos dotacionales para personas jóvenes. Irabazi taldeak daukatzen da. Eskerrik asko eta arratsaldeon. El pasado mes de octubre tuvimos conocimiento de la situación de un joven donostiarra residente en uno de los apartamentos dotacionales del ayuntamiento. Esta persona, por lo visto, debe abandonar el apartamento en el que reside, ya que han transcurrido los 5 años previstos en la normativa para este tipo de viviendas. Este mismo joven ha manifestado que debido a su situación personal y económica y a la realidad del mercado de la vivienda en la ciudad, tiene problemas para abandonar el apartamento dotacional, lo que podría suponer la pérdida del empadronamiento, ya que no se ofrece el empadronamiento cuando se accede al alquiler de habitaciones, y a su vez a la de otro tipo de ayudas sociales que reciben en este momento. Todo esto derivado de la pérdida de empadronamiento. Si no tienes empadronamiento, tampoco tienes derecho a entrar en el sistema de servicios y ayudas sociales. Desde luego que somos conscientes de las características que tienen este tipo de apartamentos, pensados como una alternativa temporal de emancipación y no como una residencia definitiva. Eso lo tenemos claro. Pero también tenemos claro el hecho de que una persona tenga que dejar un apartamento de dotación municipal sin tener una alternativa de vivienda puede desencadenar en situaciones de una mayor vulnerabilidad que la anterior, algo que pensamos que deberíamos evitar. Además, el Ayuntamiento ya ha mostrado su compromiso con que esta sea una ciudad libre de desahucios y de hecho, ya ha realizado gestiones con entidades bancarias para evitar estos mismos. Por lo tanto, pensamos que su implicación en aquellos casos en los que el desalojo sea de un apartamento municipal debe ser aún mayor si se quieren evitar situaciones de mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, más difícil de resolver con el tiempo. También en este sentido, en septiembre pasado se firmó un convenio con la Diputación Foral de Guipúzcoa para colaborar con el Plan de Inclusión Social Elkarrekin. Entre las acciones de dicho plan estaba el punto relacionado con el Housing First, en el que se dice que hay que crear y reordenar nuevos recursos residenciales y atención diurna y nocturna para atender a personas en situación de exclusión. Igualmente, también cabe recordar que en la moción de control presentada por nuestro grupo municipal y aprobada por unanimidad en el Pleno, el Gobierno municipal se comprometió antes de que finalizara 2016 a presentar un informe que detallara los medios que se iban a destinar para la puesta en marcha de esta iniciativa. A pesar de eso, a día de hoy no hemos tenido ninguna noticia al respecto
insistimos en las dificultades de acceso a una vivienda en Donostia, con las graves consecuencias que ello tiene en la vida de las personas, ya que tener un lugar en el que vivir es el primer paso para tener una vida digna. Por eso traemos hoy esta moción y instamos al Gobierno municipal a que presente en el Consejo de Etxegintza una propuesta de modificación de los reglamentos de los apartamentos dotacionales, de manera que se prevean actuaciones en la misma para evitar que la salida de los mismos puedan provocar situaciones de vulnerabilidad para quienes deben abandonarlos. También le proponemos que en un plazo de 6 meses presente un plan para dotarse de un parque público de vivienda suficiente para atender las necesidades de vivienda de aquellas personas que por su situación de vulnerabilidad no puedan acceder al mercado privado de vivienda. Y, por último, a cumplir la moción sobre Housing First, que fue aprobada por unanimidad en este pleno. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Talde Popularrak. No sé si se puede votar por puntos. Bueno, en la Comisión de Urbanismo se trató esta cuestión y el señor delegado dio unos datos que me imagino que los volverá a dar. En la actualidad existen 283 apartamentos dotacionales y muchas veces hemos hablado aquí que casi cerca de 5.000 jóvenes demandan una vivienda dotacional en San Sebastián. Hemos debatido muchas veces aquí cuándo y dónde hay que construir y hay diferentes visiones en dónde creemos que hay que construir los apartamentos dotacionales. Y en el caso de esta persona que ya se le dijo en el mes de agosto que se había cumplido su plazo, pues también es verdad que son muchos los jóvenes que han pasado, nosotros así lo vemos, que han pasado por los diferentes apartamentos, por los 283 apartamentos dotacionales. Este reglamento se aprobó en el año 2009 y me acuerdo que además un concejal de este ayuntamiento en ese momento que tenía un hijo en un apartamento dotacional en el que era la primera vez que había que decidir si tenían que salir o no. O sea, no formó parte de ese reglamento ni de esa decisión la primera vez que se tomaba, porque era la primera vez que en este ayuntamiento se cumplían los 5 años para aquellas personas que entraron en aquellos apartamentos en Inchaurrondo. Y es una situación delicada, pero nosotros pensamos que siendo una persona que está en esta situación, pues su caso se podrá llevar a los servicios sociales o se podrá llevar al Consejo de Etxegintza y poder analizar cuál es la mejor solución para darle a esta persona pues, la demanda o sea, la necesidad de vivienda que tiene. Pero el reglamento nosotros consideramos que hasta ahora ha funcionado, que hay que cumplirlo y que luego existen excepciones, como muchísimas excepciones que existen en este ayuntamiento, con diferentes donostiarras, que en la medida de las posibilidades, que eso lo tendrá que decir el Gobierno, pues nosotros no estamos en el Gobierno, pues se tratan de analizar y dar las mejores soluciones posibles. Pero en ese sentido, nosotros a los 2 primeros puntos vamos a votar que no, no porque no pensemos que hay que darle una solución a esta persona, sino que habrá que articular los mecanismos que sean necesarios para garantizar que esta persona pues no se quede en una situación de vulnerabilidad y en la calle. Gracias. Y la tercera aprobaremos el 3er punto. Gracias. Bai, eskerrik asko. Euskal Herria Bildu taldeak, bai. Eskerrik asko. Bueno, nosotros también íbamos a pedir que se votase por puntos porque evidentemente al punto 3 vamos a votar a favor. Evidentemente en su momento votamos a favor del mismo y en este sentido nos queremos volver a ratificar en esa votación favorable al mismo. Con respecto a los 2 primeros tenemos serias dudas que nos van a llegar a impedir menos en primera instancia votar a favor. No nos vamos a votar en contra porque efectivamente sí entendemos que tenemos que avanzar como ayuntamiento, como Donostiako Etxegintza, pero como ayuntamiento precisamente en qué medidas tomar ante las personas y las familias que pueden estar en riesgo de vulnerabilidad. Pero las 2 cuestiones, tal y como se presentan por parte del grupo proponente, pues nos hacen suscitar serias dudas. En primer lugar, la primera, por lo que se refiere evidentemente a reformar el reglamento de apartamentos dotacionales municipales. Es verdad que en el punto no dice el apartamento dotacional es para jóvenes, en ningún momento aparece la palabra jóvenes y aparece arriba, pero entendemos que de alguna forma esa es la filosofía que pretendían poner. No creo que estaban estableciendo otro tipo de apartamentos dotacionales que también
también pudieran ser los de las personas mayores, porque también son apartamentos dotacionales, creo que se están refiriendo a los jóvenes, pero es verdad que no lo dice, pero eso no es el elemento. El elemento es los apartamentos dotacionales para jóvenes, incluso están radicados desde el punto de vista de suelo y de calificación urbanística del suelo en parcelas que no son residenciales, que son parcelas de equipamiento. Desde ese punto de vista no se puede establecer una relación tan automática de equipamiento comunitario, residencia con carácter de perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Con carácter de indefinidad en el tiempo, de no limitación en el tiempo. Sí, por el contrario, sí somos y tenemos claro que efectivamente ante situaciones de vulnerabilidad de las personas que los ocupan se debe tratar de procurar de dar una respuesta por parte, en este caso, de la institución y en este caso del Ayuntamiento de Donostia-Cochegintxa. Pero tampoco necesariamente implica ello que cada una de las personas o cada uno de los y las jóvenes que estén en un apartamento para jóvenes, por encima de que tengan una imposibilidad económica de poder aflorar el mercado, se les tenga que garantizar simplemente por el hecho de estar en el mismo una continuidad en el producto. Esto haría que al final este producto se terminaría acabando. Llevaría una posiblemente modificación de los apartamentos para jóvenes de tal forma que perderían la transitoriedad y se convertirían en definitivos, con lo cual la solución sería más definitiva para un grupo de personas, pero obviamente ese grupo sería más limitado, puesto que no tendría esa limitación temporal. Y con respecto al punto 2, nos gusta mucho lo que pone. Más allá del plazo de 6 meses o no 6 meses, no voy a estar en eso, nos suscita también muchas dudas que se diga que se tenga que dotar de un parque público de vivienda suficiente para atender las necesidades de vivienda. Y me explico. En este ayuntamiento, la verdad es que algunos estamos curados del espanto que una y otra vez se nos ha vendido que la solución al problema o la dificultad para acceder a la vivienda es generar nuevas viviendas, y así nos han vendido macroproyectos, Eraudi Txakula, en Antondegui. No quisiéramos que en base a una iniciativa similar como esta, y entendemos la buena intención que propone, pero esto en lectura o en interpretación de algunos, lo que puede llegar es a la consideración de que es necesario hacer miles y miles y miles de viviendas. Y además, como ustedes están hablando de parque público de vivienda, no un parque gestionado por la Administración, sean públicas o no sean públicas, que a nosotros nos encajaría mejor esta figura. Es decir, más allá de que haya viviendas que puedan ser de titularidad privada durante un periodo de tiempo, puedan ser gestionadas por una Administración pública, en este caso por la entidad de vivienda. Esto, si hubiera sido una moción ordinaria, les hubiéramos enmendado en ese sentido y seguramente nos hubiera permitido votar a favor. Inicialmente por estas dos cuestiones, en la primera punto y en el segundo punto nos abstendremos, no estamos en contra, pero sí creemos o sí nos gustaría hacer matizaciones que nos parecen importantes, y en el tercero votaremos a favor. Bai, eskerrik asko. Jarraian talde sozialistak. Sí, arratsaldeon. Bien, como bien ha señalado la señora Miriam Albistur, voy a dar algún dato que ya di en la comisión, pero que me parece importante. En primer lugar, creo que hay que recordar el concepto de apartamento que llamamos, para jóvenes, lo que realmente y técnicamente es un alojamiento dotacional. El alojamiento dotacional son edificios públicos que en este caso es de propiedad municipal, aunque pueda haberlos de otro tipo, autonómicos, etcétera, y que están destinados al alojamiento transitorio de personas en situaciones especiales de necesidad. Están regulados en un reglamento que, como también se ha señalado aquí, tiene fecha de 7 de abril de 2009 y que se publicó en un boletín del 1 de mayo de 2009. ¿Por qué hago referencia a este boletín? Un poco, si me permite, como anécdota también, quizá porque estamos a la tarde. Cuando se publicó este reglamento en el boletín, tuvo una errata. Y la errata ponía, en lugar de alojamientos dotacionales, alojamientos rotacionales. Una errata curiosa, porque realmente es que es así. Es que luego la corrigieron, pero es un alojamiento cuya esencia es precisamente la de la rotación. Es decir, si pierde la esencia de la rotación, no tiene sentido que los hagamos. Serían entonces ya otra cosa, pero no serían alojamientos transitorios para jóvenes cuyo fin principal, cuyo destino principal y cuyo objetivo y cuya idea y cuya concepción precisamente es la de permitir que un joven, una persona joven, tenga oportunidad de salir
se entiende en principio de casa de sus aitas, en casa de sus padres, y poder iniciar una vida emancipada, una vida bueno, pues ya independiente, y que ese tránsito de esos 5 años también le permita pues afianzarse en el trabajo si es que lo tiene, se entiende que sí, porque se requieren unos ingresos mínimos, le permita poder desarrollarse también como persona individualmente, le permita tener un tiempo también para buscar otras alternativas de vida, etcétera, etcétera, y por lo tanto la rotación es la característica fundamental. Si no la respetamos, como bien ha señalado el señor Burutarán, y en esto estoy absolutamente de acuerdo con él, si no la respetamos el sistema colapsa porque claro, se quedan ahí atascados los de los alojamientos, se quedan atascados los de las viviendas de alquiler y al final es imposible dar respuesta a todos, ¿no? Yo quiero dar el dato de nuevo también de que además de los 283 apartamentos que tenemos, como se ha señalado antes, eso supone que hasta la fecha se han suscrito unos 600 contratos de este tipo de alojamiento. Y en consecuencia, como consecuencia de ello, 317 usuarios y usuarias han dejado esos apartamentos. Claro, ¿qué nos hace pensar que esta persona está en peor situación que los 317 anteriores? Puede que sí, que algunos sí estuvieran en mejor situación, pero también puede que los hubiera que no. Lo que ocurre es que entendían, sabían y eran conscientes de cuál era la característica y la esencia de estos apartamentos y que tenían que dejar paso a otras personas, porque detrás de estas personas que están actualmente ocupando hay 4.937 personas. Y por lo tanto, hay que ver, estamos confrontando derechos. El que ya está y ya ha entrado firmando un contrato en unas condiciones con otros 4.900 que están esperando, pero es que además en concreto hay una persona esperando. Hay una persona esperando porque quiere tener acceso a ese derecho también. Por lo tanto, la solución, y voy terminando, la solución no puede ser que cambiemos, modifiquemos el reglamento y las características y la esencia de estos apartamentos, sino que busquemos una solución, en este caso esta persona o aquellos que se encuentren en esa situación, a través bien fundamentalmente de los servicios sociales, y que a la hora de buscar esa situación nos amparemos en criterios legales, en criterios objetivos, con unas puntuaciones, y que si esa persona realmente necesita y está en una situación de necesidad especial de vivienda, a través de los mecanismos legalmente articulados, se le pueda dar o tenga acceso a otra vivienda, pero que sería otro tipo de vivienda, bien de alquiler social, bien de VPO, en fin, otra situación, pero entendemos que en ningún caso se puede desvirtuar la característica de estos alojamientos. Y votaremos a favor del tercer punto, porque efectivamente estamos trabajando ya junto con servicios sociales en ese programa de Housing First. Bai, eskerrik asko. Talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, eta beraz ixteko txanda irabazik ere ez du erabiliko. Honen bestez beraz, botaziora goaz, puntuz-puntuka, oker ez badimanago, bai. Lehenengo puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Bigarren puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Eta hirugarren puntuaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, beraz, mozioa puntu bakar horrekin onartzen da, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia sobre el Foro de Distribución Urbana de Mercancías. Kontrol mozioa Irabazi Donostia taldeak aurkeztua. Moción presentada por el concejal del Grupo Municipal Irabazi Donostia, Loic Alejandro, sobre el Foro de Distribución Urbana de Mercancías. Bai, Irabazi taldeak irakurriko du, eta zuzenean bozkatuko dugu. Donostiako udalbatzak gobernu taldeari eskatzen dio ingurumeneko aholku batzordearekin elkarnenean erratzasunak eman ditzala ingurumen arloko erakundeek hiri barruko merkantzia garraioaren foroa parte hartzeko. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al equipo de gobierno, en colaboración con el Consejo Asesor de Medio Ambiente, a facilitar la participación de organizaciones medioambientales en el Foro de Distribución Urbana de Mercancías. Bai, aldeko botoak, hau batez onartzen da, hurrengo puntura pasatzen gera. 9. kontrolmozioa. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia sobre inclusión de criterios sociales y medioambientales en la connotación pública de este ayuntamiento. Kontrol mozioa Irabazi Donostia taldeak aurkeztua.
9, presentada por doña Maya Martín Garín, portavoz del Grupo Municipal Irabasi Donostia, sobre inclusión de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública de este ayuntamiento. Bai, Irabasi taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, como hemos comentado ya en muchas ocasiones y somos conocedores todas aquí en este pleno, la contratación pública es uno de los principales mecanismos con los que cuentan las administraciones públicas para conseguir el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Un peso que se cifra en más de un 15% del PIB en el Estado español. Si nos preguntáramos sobre el dinero presupuestado en nuestro ayuntamiento para el 2016 para trabajos que desarrollaron empresas privadas o para subvenciones a empresas municipales que prestan servicios públicos, nos daríamos cuenta de que posiblemente estaríamos hablando de una cantidad muy importante del gasto municipal. Así, la contratación pública puede ser una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad, justicia o todo lo contrario, según cómo se utilice. Se debe evitar, como viene ocurriendo en varias administraciones, que la mayor ponderación del criterio precio entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos incida negativamente en el mercado laboral, o bien con las consecuencias de la destrucción de empleo o bien empeorando y precarizando directamente las condiciones y derechos laborales de los y las trabajadoras. Desde nuestro punto de vista, los objetivos de las administraciones municipales en este ámbito deben estar dirigidos a la consecución de una contratación pública estratégica, sostenible y socialmente responsable, que tenga en cuenta no solo la calidad, eficacia y sostenibilidad medioambiental en la prestación de servicios y en las compras públicas, sino también la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en las que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo. Y es que, de hecho, la oferta económicamente más ventajosa no tiene por qué identificarse con la del precio más bajo. A este sentido, en el marco normativo de la contratación pública se ha visto modificado con la aprobación de una nueva directiva sobre contratación pública y que incide en la aplicación de otros criterios de adjudicación, como los criterios sociales, medioambientales o innovación, prioritarios también en aras a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que persigue la Estrategia Europea 2020. De acuerdo con lo dispuesto en el considerando 90 de la directiva, la adjudicación de los contratos debe basarse en criterios objetivos que garanticen el respeto a los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, con fin de garantizar una comparación objetiva del valor relativo de los licitadores que permita determinar, en condiciones de competencia efectiva, qué oferta es la económicamente más ventajosa. Por otro lado, tal y como reconoce esta Directiva Europea sobre Contratación Pública, para contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito sanitario o social resulta necesario un tratamiento más alejado del mercado, dado el carácter estratégico de las necesidades a satisfacer, y por ello deberán ser prestados desde una estricta perspectiva de calidad. Es fundamental, por tanto, conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables, y que deje de tener efecto la obligatoriedad de que el precio más bajo sea el que determine la elección de la empresa cuando se utilice más de un criterio de valoración. De este modo podrá evitarse que la contratación pública incida de forma negativa en el ámbito laboral. Ha de tenerse en cuenta que en aquellos contratos en los que el componente económico fundamental viene constituido por el coste de la mano de obra, la mayor ponderación del criterio precio entre los tenidos en cuenta para su adjudicación puede incidir negativamente en el mercado laboral y ser utilizado de forma indirecta o indirecta para justificar numerosas actuaciones que acaban destruyendo empleo y o empeorando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y voy terminando. Por lo anteriormente expuesto, instamos al equipo de Gobierno a avanzar en la introducción de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública y hacer que dichos criterios tiendan a valorarse en un máximo del 60% sobre la puntuación total. Asimismo, le instamos a que en aquellos supuestos en que los órganos de contratación utilicen más de un criterio para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, deberán incluirse criterios que permitan identificar la oferta que presenta la mejor relación calidad-precio, tales como la calidad, accesibilidad, características sociales, medioambientales o innovadoras.
Y, por último, a no prorrogar los contratos vigentes que no contengan cláusulas sociales y medioambientales, cuando expire cada uno de ellos en un nuevo pliego que incorpore tales cláusulas. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak, bai. Sí. Iba a intervenir en explicación de voto, pero esta cuestión es importante y luego igual en explicación de voto no hay tiempo. Nosotros realmente tenemos dificultades para poder respaldar esto. Queriendo entender lo que se plantea, y por supuesto que lo entendemos, lo primero que vamos a hacer es pedirle la posibilidad, plantearle la posibilidad de que se pueda votar por puntos, porque igual en alguno pues podríamos tener un criterio diferente. En el primer punto es que técnicamente pensamos que igual hasta ni es posible esto del 60%. Nosotros tenemos serias dudas. Y en cualquier caso, se nos antoja que en muchos de los contratos sería prácticamente inviable. Prácticamente inviable. En el segundo punto, si se nos dijera que es posible, pues nosotros no tendríamos objeción. Pero claro, eso nos tienen que informar los servicios técnicos y jurídicos de la Casa, que lo que se plantea aquí es posible y que tiene una fácil respuesta, porque el voluntarismo no nos lleva a ningún sitio. Por eso, en el segundo punto, nosotros nos abstendríamos, a expensas de que luego en su momento pues se nos diga, pues si esto efectivamente es posible o realmente técnicamente no es posible, plantea unos problemas muy grandes o, como ha dicho antes en una frase que a mí me ha hecho gracia porque era muy acertada, nos metemos en un avispero muy grande, ¿no? Y el tercer punto, pues también nosotros en principio nos abstendríamos. No nos parece mal que no se prorroguen los contratos vigentes que no contengan cláusulas sociales, pero es que, claro, no todos los contratos tienen la posibilidad de tener cláusulas sociales, porque a veces hay algunos contratos que el producto, lo que se demanda, lo que se solicita, no permite esa opción. Entonces, nosotros lo estamos viendo esto con la mejor buena voluntad, pero tenemos muchas y serias dudas. Desde luego, en principio, el primer punto no lo respaldaríamos y en los otros dos, sin perjuicio de que ahora el delegado nos aclare más la materia y nos diga que hay de estos tres puntos algunos que se pueden asumir, nosotros no tenemos problema en cambiar el sentido de voto. Pero, insisto, primer punto nosotros diríamos que no y en los otros dos, prudentemente, nos abstendríamos. Bai, eskerrik asko. Euskal Herria Bildu taldeak, bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues la verdad es que esta nos parece una cuestión de esas que se suelen presentar en el Pleno y que no es una más, es una cuestión de suma importancia. La contratación administrativa y los criterios con los que se debe realizar la contratación administrativa en función además del volumen de negocio, del volumen de contratos que celebra esta Casa, no es una cuestión menor, sino es una cuestión de mucha importancia. Y en este sentido, como creemos firmemente en eso, nosotros sí podemos decir, porque seguramente que existirá la tentación de no decirlo, que en este caso la legislatura pasada sí fue un rompe y rasga con las situaciones anteriores. Y fue un rompe y rasga con situaciones anteriores porque efectivamente la legislatura anterior, es verdad que se sigue continuando en esta legislatura en esa línea y evidentemente no tenemos ningún problema en reconocerlo así, se decidió por primera vez establecer una serie de criterios o instrucciones precisamente para introducir las cláusulas sociales en la contratación administrativa. Algo que hasta la fecha no existía, que está muy bien, todo tiene que tener un principio y, bueno, pues este principio en este caso fue la legislatura anterior, que luego posteriormente nos parece bien que se siga desarrollando la misma. De la misma forma que yo creo que todos los componentes y las componentes de esta sesión de pleno también son muy conscientes de que en las distintas aportaciones, no solo nuestro grupo, me consta que también irá así, el grupo proponente de esta iniciativa y otros grupos, bueno, pues hemos ido dentro de la comisión especial para seguimiento de la contratación, pues realizando determinadas propuestas para otras cuestiones que es fundamental. Por un lado está bien implementar las cláusulas sociales, pero por otra parte, ¿quién controla las cláusulas sociales? Que efectivamente lo que en un determinado momento se pone posteriormente es algo que evidentemente surte sus efectos, porque si no estaremos poniendo cláusulas mojadas, papel mojado y no servirá absolutamente para nada. Y en ese sentido, algunas iniciativas han salido adelante, otras desgraciadamente no. Seguiremos, estoy seguro que el grupo proponente, desde luego EH Bildu, seguirá proponiendo en ese sentido cuantas iniciativas se le ocurran para seguir mejorando en esta cuestión, porque nos parece una cuestión fundamental.
Dicho esto, con respecto a la cláusula 2 o con respecto al punto 2 y al punto 3, no tenemos ningún problema en aprobarlos tal y como está. Con respecto al punto 1, no sé si cabe la posibilidad de sugerirles una autoenmienda in voce, porque nosotros tenemos una duda legal de si efectivamente esa limitación que hacen de hasta el máximo de 60% si es legal o no. Si fuera en la línea de que tendrán que valorarse hasta lo máximo posible legalmente o hasta la máxima puntuación legalmente posible, sin identificar cuáles, no tendríamos ningún problema en votar que sí a la misma, porque evidentemente nosotros estamos de acuerdo con esa filosofía. Lo hemos desarrollado cuando hemos podido, hasta donde hemos desarrollado. Nos parece que efectivamente es necesario implementar las cláusulas sociales, es necesario hacer efectivas esas cláusulas sociales y es necesaria una cuestión que también se ha dicho y que nos parece también fundamental. No puede ser que el elemento determinante a la hora de contratar sea el precio. No puede ser. Estamos totalmente de acuerdo con esa afirmación, porque evidentemente el precio es un elemento objetivable, pero hay otros elementos que también son objetivables que son de tanta importancia o más que el precio. Y no puede ser que al ayuntamiento le parezca que se debe realizar una adjudicación porque es 1 euro o 10 o 100 euros más barato. Porque lo que es 1 euro o 10 o 100 euros más barato en términos económicos, en términos sociales o lo que eso supone en ese contrato después, evidentemente puede que esa rentabilidad no sea la misma y también tiene que establecerse una ponderación entre otros elementos sociables que también tendrían que tener su ponderación y su valoración y que no la tienen y lo económico. Y nos parece que efectivamente es una cuestión fundamental. El elemento determinante no puede ser única y exclusivamente el precio. Y delante del precio y en igualdad de ofertas, una oferta socialmente, y habrá que definir de forma previa para que efectivamente no exista ningún tipo de discriminación ni ningún tipo de arbitrariedad cuál es el elemento determinante, pero hay cuestiones en las que sí nos parece que tienen que ser el plus que de alguna forma, con independencia que sea 10 euros más barato una oferta a otra, se entienda que socialmente es mejor para el ayuntamiento, que además muchos de los contratos van a ser contratos de gente que está trabajando para el propio ayuntamiento y de la propia ciudad, es mejor una segunda oferta aunque sea 10 euros más cara. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzaleak bai. Arratsaldeon. Bueno, José Luis, no sé si podré tener tanta influencia con lo que diga, pero bueno, voy a intentar explicarlo. En cualquier caso, esta moción yo la definiría como de claroscuros. Hay cosas buenas, otras menos buenas. En primer lugar, efectivamente, estamos perfectamente de acuerdo que hay que conseguir, como dice la moción, que la prestación de los servicios públicos y de las compras públicas sean de calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables. Y bueno, yo quiero traer aquí a colación, aunque sea un poco así de refilón, pues que recientemente hemos podido adjudicar a la banca ética FIARE pues, un préstamo que el Ayuntamiento ha solicitado, de lo que nos satisfacemos de que haya podido ser así y que, que haya tenido hasta ese momento de suerte, digamos así. Sin embargo, dice, ¿por qué? Porque de esa manera hay que dejar sin efecto la obligatoriedad de que el precio más bajo sea el que determine la elección de la empresa. Yo, en la comisión, de una manera empírica, os comenté que en la mayoría de los casos el precio no había sido el determinante. Y os dije, en tantos casos sí, en tantos casos no. Y salvo en lo que era la cuestión relacionada con los suministros, en los que ciertamente el peso del precio tiene que ser lo más importante y lo más determinante, seguramente, en muchos casos al menos en lo que estamos hablando de suministro, eso era así. Sin embargo, en el resto de la tipología de contratos, dije cuáles habían sido y cuáles no. Y no es cierto, por lo tanto, que en la mayor parte de los casos el precio haya sido determinante. No ha sido determinante. En este mismo sentido, yo os quiero comentar, claro, ¿en qué marco nos tenemos que mover aquí? Pues el marco que yo defiendo, al menos en el que nos podemos mover para la imposición de este tipo de medidas, pues es como una especie de triángulo, en que por una parte tenemos que respetar de manera estrictísima la legalidad, es decir, la contratación pública es una manera que es indisponible para nosotros. Nosotros no podemos hacer cosas que o las directivas o las leyes de contratos con todos sus desarrollos nos permiten hacer, eso es importante. La segunda parte es la oportunidad, que siendo legal nos parezca razonable, lógicamente. Y la tercera parte para nosotros es la factibilidad, es decir, que siendo legal y siendo oportuno, además se puede hacer para que nuestros servicios técnicos tengan la posibilidad de hacerlo y no lo dejemos en papel mojado. Y al hilo de esto, pues efectivamente de las tres opciones que se presentan, si es posible votarlo por puntos, que supongo que sí, porque normalmente Irabazi suele permitirlo siempre, si es posible. Nosotros, la segunda de ellas, que seguramente será la principal a lo mejor,
votaríamos que sí. ¿Y por qué votaríamos que sí? Pues porque es una propuesta muy matizada. Y de esto me alegro mucho, de que al final, tras las bastantes veces que hemos hablado de esto, pues efectivamente, bueno, pues ya no es un planteamiento genérico, global, que luego tiene, pues en fin, muchas aristas que luego no se pueden llevar a cabo, sino es una propuesta concreta. ¿Por qué? Porque se vincula de una parte, y así lo hace el punto 2, a que esté vinculado al objeto del contrato. Efectivamente, así tiene que ser. Y además dice, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad. En ese caso, yo entiendo que es perfectamente factible hacer lo que en este punto 2 se pide. Y, por tanto, ya se está haciendo. Pero, bueno, me parece bien que acordemos seguir haciéndolo. Efectivamente, se empezó la legislatura pasada, yo lo he reconocido más de una vez. Nosotros lo estamos siguiendo, lo estamos intentando mejorar en la medida que somos capaces. Pues votaremos que sí, como digo, a este segundo punto. Al primero de ellos, para empezar, se habla de valorar. Claro, las cláusulas sociales no solamente es cuando se valora, sino que los puede poner como una condición de ejecución, lo puedes poner en los pliegos. Hay muchas posibilidades. Y luego, además, aquí se habla de un máximo del 60%, que eso es casi como no decir nada, porque el 3% está dentro de ese máximo del 60%. Entonces, a nosotros nos parece que este punto primero, francamente, es muy confuso y, por lo tanto, no lo vamos a apoyar. El último y el tercero, el que habla de no prorrogar los contratos, bueno, pues en algunos casos efectivamente puede ser incluso conveniente, pero en otros no, porque en todos los casos no se pueden meter porque no tiene ningún sentido. El punto propio 2 a lo mejor lo corrobora y, por lo tanto, por sistema no vamos a todos los contratos no prorrogarlos si no tienen alguna cláusula de este estilo para volver a sacar otro nuevo, porque a veces hará falta y otras veces no. Y actuaremos en consecuencia de manera puntual y votaremos a este punto tercero que no. Bai. Eskerrik asko, izteko txanda irabazi taldeak dauka. Agradecer los apoyos, aunque sean parciales. Y luego, no sé si cabría la posibilidad de, como ha comentado el portavoz en este sentido de H. Bildu, de hacer una corrección in voce en el momento, de forma que se cambie en el primer párrafo, en vez del máximo el 60, el máximo legalmente autorizado. El secretario me indica con gestos elocuentes la no posibilidad de esa modificación. Por lo tanto, lamentándolo, pues tendremos que votar el texto tal cual está formulado. Eso sí, por puntos entiendo. Lehenengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak, aho batez, eta hirugarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, mozioa beraz, puntu bakar batekin, bigarren puntuarekin onartuta geratzen da. Ez dakit inorrek boto azalpen txandarik erabili nahi duen, ez? Beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. 10. kontrol Moción de control que presenta el Grupo Irabaz y Donostia sobre el sistema de producción de calor de los centros escolares. Kontrol mozioa irabazi taldeak aurkeztua. Moción presentada por el señor Loic Alejandro sobre el sistema de producción de calor en los centros escolares. Bai. Lehenengo txanda, irabazi taldeak dauka. Eskerrik asko. Bueno, gracias a los numerosos avances que se vienen produciendo en materia de eficiencia energética y la búsqueda de sistemas alternativos de calefacción que permita reducir la contaminación ambiental, se están llevando a cabo diferentes adecuaciones en instalaciones municipales que pueden suponer un ahorro del coste de la energía bastante significativo. No debemos olvidar que este ayuntamiento se adopta un plan de acción entre los años 15 y 22, recogidos en la Estrategia Ambiental Hiri Berdea 2013, De este modo, entre los retos marcados se plantea la actuación de la ciudad frente al cambio climático, siendo este uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. El Ayuntamiento se comprometió con su adhesión al Pacto de Alcaldes de 2010 a la reducción de consumo energético y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Igualmente adquirió el compromiso del incremento de la contribución de las energías renovables.
Todos estos compromisos se recogieron en el Plan de Acción para la Energía Sostenible, plan que en la actualidad está integrado en el tercer Plan de Acción de la Agenda Local 21 para años 2015-2022. Concretamente, a la línea 6, correspondiente a reforzar la acción local en eficiencia energética, impulso de las energías renovables y avanzar en la adaptación al cambio climático. Es dentro de esta línea, con el impulso de la implantación de energías renovables, donde debemos plantear iniciativas que permitan seguir avanzando en los retos marcados. El objetivo está marcado para el año 2020, reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% respecto a 2007 y un 30% para 2030. Paralelamente, se compromete a incrementar la presencia de energías renovables hasta un 20% para el año 2020. Este reto va a implicar la necesidad de favorecer una economía eficiente con bajo consumo energético y neutra en emisiones, reducir la dependencia energética aprovechando fuentes de energía locales y renovables, realizar una estrategia de adaptación al cambio climático y luchar contra la pobreza energética. Es por este motivo por el que el pasado mes de diciembre, como este de enero, hemos trasladado una serie de iniciativas relativas a la situación de los sistemas de calefacción y la implantación de renovables, tales como la energía solar en los diferentes centros escolares de la ciudad. El objetivo de todo ello es recabar toda la información posible para plantear alternativas energéticas que permitan cumplir con los retos que esta ciudad se ha marcado. La concejala delegada nos informó, por ejemplo, nos dio grandes datos, nos dijo que las calderas de 2 centros eran de gasóleo, otras 3 eléctricas y el resto de gas natural. Igualmente nos indicó que la intención del Gobierno municipal era la de sustituir durante la legislatura los primeros al objeto de que todas pudieran ser de gas natural. Sin embargo, desde este grupo queremos recordar que entre las principales medidas recogidas en el Plan de Acción para la Energía Sostenible hay varias que hacen referencia a la necesidad de instalar sistemas de microgeneración en centros con elevado consumo térmico, preferiblemente con sistemas de biomasa, la incorporación de sistemas de captación y almacenamiento de energía solar de baja temperatura para demanda de agua caliente sanitaria, entre otras. Por eso consideramos que son muchos los pasos que aún quedan por dar y que es necesario seguir profundizando en la transición hacia otro modelo energético más sostenible. Por ello, queremos instar al equipo de Gobierno a presentar en el plazo de 6 meses un cronograma con las actuaciones previstas hasta el final de legislatura para la sustitución de los sistemas de producción de calor actuales de los centros públicos por unos no basados en energías fósiles. También a presentar un cronograma con las actuaciones previstas hasta el final de la legislatura para la implantación de sistemas de captación y almacenamiento de energía solar en todos los centros escolares públicos de la ciudad, a revisar el estado de las instalaciones solares térmicas actuales al objeto de garantizar el correcto funcionamiento al 100% de las instalaciones y, por último, a realizar y hacer público un informe detallando el grado de cumplimiento de las actuaciones recogidas en el Plan de Acción para la Energía Sostenible. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak, gero EH Bilduk, gero talde sozialistak, bai. Bueno, primero, saber si vamos a poder votar por puntos, porque el Grupo Jeltzale y nosotros nos hemos repartido la defensa de nuestra posición, entendiendo que hay dos ámbitos diferenciados. Por un lado, están los que hacen referencia a los centros escolares, que mi compañera Miren Azcárate hará la exposición de nuestra posición, y por otro lado, en los puntos 3 y 4, que básicamente estamos dispuestos a apoyarlos, como no podía ser de otra manera, entre otras cosas porque en cierta medida ya se están haciendo. Por un lado, las instalaciones solares que actualmente están colocadas en los polideportivos, son controladas por la empresa adjudicataria, que entre otras cosas, tal y como está elaborado el contrato, tiene mayor interés que nadie en que sean eficientes energéticamente, porque si no son eficientes, ellos son los que tienen que pagar la energía, pero no obstante, a pesar de que efectivamente ese seguimiento se hace permanentemente, pediremos la información y la publicaremos en la página web de Ingurumena y todos los medios que tengamos a nuestra disposición para que la información sea pública. Y respecto al PAES, efectivamente está integrado en la Agenda 21 local, como lo ha dicho la señora del grupo proponente, la señora Amaya Martín, y se hace un seguimiento anual y los resultados se publican en
ese seguimiento de la Agenda 21. Además, cada 2 años hay que cumplimentar la monitorización que mandamos a Europa. Este año la presentaremos, la haremos en noviembre. En noviembre tenemos que mandar los datos a Europa sobre la monitorización del PAES, como decía, y cuando tengamos esta información, que también la hacemos habitualmente, pues igualmente la publicaremos en las páginas, en la página web que tenemos y en todos los medios a nuestra disposición para que sea público y transparente. Eskerrik asko. Bai, zuri talde jeltzaleak, Miren. Bai, arratsaldeon, egia da azkenengo bi hilabetetan behintzat pertsonen zerbitzurako batzordean mahai gainean izan ditugu gai hauek eta bereziki azkenengoan bai eguzki panelei buruzkoa eta bai gas naturalaren ordez beste modu bateko berokuntza sistemak jartzekoa. Eta orduan ere esan izun, azterketak berriro ere egin dituzte eta konpartitu dituzte ingurumeneko teknikariekin. Eta kontua ez da borondatea dugun edo ez dugun, orain esango dizu zenbat gauza egiten diran efizientzia energetikoaren alde. Baina orduan ere esan izun eta berriro esango dizut, eskatzen duzuena ezetz esango diogu, alperrikakoa dalako hemendik 6 hilabetean zer egingo dugun esatea, danak esaten digutena dalako ez goazela inora ez eguzki panela jarrita eta ez beste modu bateko neurriak hartuta. Bide horretatik ez dugula lortuko gure ikastetxeetan behar dugun bezalako berokuntza izaterik. Esto quiere decir que nos negamos a tomar medidas en favor de una mayor eficiencia energética. No, porque en iluminación y fuerza en las escuelas se contrata energía eléctrica y Donostia compra electricidad a través de la central de compra de la Diputación Foral y es de origen 100% renovable, se adecúa a la potencia eléctrica contratada en los centros escolares y esto ha supuesto un ahorro económico anual aproximado de 65.000 euros, se controla el consumo eléctrico mediante autómatas programables, con un ahorro de un 20% anual, se ha llevado a cabo la instalación de autómatas en 18 centros, se instala iluminación LED, en la climatización de las escuelas se utiliza gas natural, electricidad y gasóleo, y ya hemos dicho que el gasóleo será sustituido y hay un experimento para utilizar biomasa, pero ya hablamos de todas las complicaciones que tiene el tener las calderas por la cantidad de espacio que se necesita y que en muchos sitios no se tiene, pero aún así, en pro de una mayor eficiencia energética, se han eliminado progresivamente los calostatos como sistema de calefacción, es decir, calentamiento de agua mediante resistencias eléctricas. Esto se ha llevado a cabo en 9 centros. El ahorro en el consumo energético es aproximadamente de un 40%. Se han sustituido reguladores analógicos de calefacción por reguladores digitales en 13 instalaciones eléctricas, lo cual permite un ahorro anual aproximado de 102 toneladas de emisiones de CO2 y de 27.000 euros. Se han instalado válvulas termostáticas vía radio, se ha instalado, como hemos dicho, una caldera de biomasa, pero que tiene en contra una inversión inicial doble aproximadamente de gas natural, necesita un silo anexo que en muchos centros escolares no tenemos, el mantenimiento de las calderas es más elevado, es necesario una gestión mayor. Y respecto a la utilización de microgeneración, la microgeneración puede ser viable a partir de una utilización como de 40.000 horas al año, suponiendo que la electricidad generada se vuelca en la red. Los centros escolares, las horas de calefacción anual son aproximadamente de 1.300 euros. 4.300, lo que dicen los técnicos es que está un tanto alejado, por tanto, no se puede considerar viable la instalación de la microgeneración en las escuelas. Y respecto a la utilización de la energía solar térmica, de eso ya hablamos hace 2 semanas, se utiliza principalmente para agua caliente sanitaria y para calentamiento de piscinas, gran cantidad de agua, pero a partir de ahí, teniendo en cuenta dónde tenemos los picos solares y cuáles son las necesidades de calefacción durante qué meses del año, aquí hay una gráfica que es bastante evidente de dónde tenemos los picos y dónde tenemos las necesidades, y con eso, más allá de conseguir agua caliente sanitaria, no conseguimos calefacción. Bai, eskerrik asko, izteko txanda irabazi taldeak ez du
erabiliko, beraz, puntuz-puntuka bozkatuko dugu, 4 puntu dira. Lehenengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, eta abstentzioak barkatu, bai, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen. Hirugarren puntuari aldeko botoak, hau batez, eta laugarren puntuari aldeko botoak, hau batez, beraz 2 puntu horiekin onartuta gelditzen da mozioa. Talde Popularrak ez dakit txanda nahi duen, ez, eta Euskal Herria Bilduk, bai. Kaixo eta arratsaldeon, gure bozka azaltzeko lehenik esatea EH Bildutik ahalik eta energia eredu eraginkor eta iraunkorraren alde lan egin dugula eta lanean jarraituko dugula. Horrek noski energia iturri berriztagarrien zabalpenaren alde egitea dakar. Gure eskuetara iritsitako sistema eta proposamen bereizgarri eraginkorrak hiriko ekipamenduetara egokitzeko ahaleginak egin ditugu eta aurreko legegintzaldiko adibide batzuk ere badira. Mirenek Ibaiko biomasa galdara aipatu du, baino esku hartze gehiago izan ziren Energik zentro esperimentala edo Txominenean biomasan oinarritutako proiektua bezala edo PAES plana onartzera eraman genuen bezala. Horregatik, udalerriko eskola eta ikastetxeetan eguzki panelak ezartzeko mozio honen alde egin dugu, baina lehen puntuan abstenitu egin gara eskatzen dena energia efizientziaren eta berogailu sistema egoki baten aurka joan daitekelako. Baina zalantzarik ez dugu, berogailu aplikaziorako sistema guzti horiek hobetzen, zuzentzen eta egokitzen joango direla Donostian eta herrialde guztian txertatzeko modukoak izan daitezen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu relativa a la calle Maldacho. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Maldacho kaleari buruzkoa. Municipal EH Bildu en torno a las obras de mantenimiento de la calle Maldacho. Bai, EH Bilduko ordezkaria dukaitza. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Mozio honetan bi gauzeta hitz egiten dugu. Alde batetik Maldacho kalean dagoen hormaren inguruan eta horma horren egoerak bizilagunengan sortu duen kezkaz, eta bestetik udal gobernuak gai honekin egin duen gestioaz. 2016ko abuztuan eta ondoren azaroan, egiako bizilagunek Maldacho kalean dagoen hormaren egoera kaskarra salatu zuten, hainbat idatzi aurkeztuz udal erregistroan, eta idazki batean adierazten zenez, udaleko ondasunen erregistroan lursaila publiko bezala identifikatuta dator. Hortaz, hormaren mantenimendua udalari dagokio. Bizilagunen kezka hori ikusita eta inguru horretan adierazten zuten segurtasun falta ikusita, abenduko batzordeetan zinegotzi ordezkariari galdetu genion gaiaren inguruan. Eta ordezkariak esan zigun horma ez zegoela udalaren lursail batean, eta haren konponketa kasu honetan frantziskotarrei zegokiela, beste azalpenik eman gabe. Como decían las comisiones de diciembre, el delegado nos respondió que el muro estaba en una parcela que correspondía a una propiedad privada, en este caso a los franciscanos, y que no era su competencia arreglarla. Pese a que no entendíamos cómo podía ser que el delegado dijera que era de propiedad privada cuando en el registro de bienes aparecía como propiedad pública. Debido a esto, volvimos a presentar una interpelación en la comisión de la semana pasada y en este caso el delegado nos respondía otra cosa. Yo creo que las palabras fueron: tras un arduo trabajo hemos concluido que la parcela sí es de propiedad pública y los técnicos irán a verla para arreglar el muro. Lo cierto es que una vez más esta respuesta nos sorprendió, ya que no conseguimos entender cómo en 2 meses se dice que es privada, luego se dice que es pública. La verdad es que no nos parece tan trabajoso que desde agosto
se haya tardado 5 meses en decidir a quién corresponde el mantenimiento del muro y a quién corresponde la parcela. Para seguir aumentando nuestro asombro, hoy leemos en un medio de comunicación, concretamente en el Diario Vasco, lo siguiente. En respuesta a una moción de control de H. Bildu, el delegado del PSE explicará que su departamento intervendrá próximamente en el lugar y reparará la pared. Se trata de una tapia levantada sobre unos terrenos cedidos por los franciscanos al Ayuntamiento en 2007 de forma gratuita y aunque la titularidad de la parcela es privada, las brigadas municipales rebajarán la altura de la tapia hasta igualarla. Bien, tanto como los vecinos como nosotros le agradeceríamos que nos explique en qué quedamos y quién va a realizar las tareas de mantenimiento. Si la parcela es del ayuntamiento o es de los franciscanos. Si se cedió en 2007 al ayuntamiento, es de titularidad pública, entonces el mantenimiento corresponde al ayuntamiento. Entonces no entendemos por qué sigue diciendo en la nota de prensa que es privada. Si es privada, habrá que instar a los franciscanos para que ellos realicen el mantenimiento. Bueno, esperemos que la de hoy sea la vencida y se nos aclaren todas estas dudas. Eskerrik asko. Bai, zuri, irabazi taldeak gero, talde popularrak gero, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, ez dakit Euskal Herria Bilduk izteko nahi, bai. Bueno, pues no sigue siendo la vencida la de hoy. Y voy a adelantarme, porque ya parece que tenemos una bola de cristal aquí, y creo que va a volver a utilizar el comodín de la llamada. Solo nos falta aquí Carlos Sobera para que esto parezca 50 por 15. Como decía el señor Arrue y los compañeros de Irabazi, cansa mucho el comodín de Bildu no lo hizo, que es lo que hoy decía también en la prensa y lo que me imagino que iba a decir. Ahora seguramente cambiará el discurso, pero usted y yo sabemos que lo iba a decir. EH Bildu ha estado 4 años en el Gobierno. Hemos intentado solucionar muchas cosas y estamos seguros de que lo hemos hecho, pero no podíamos solucionar lo que en 20 años ustedes no habían hecho. Ese muro se rompió hace un año. ¿Por qué? Porque llevaba muchísimos años deteriorado, como otras zonas de la ciudad no céntricas en las que no se había intervenido durante mucho tiempo. Entonces, espero que, y los vecinos esperan, que sé que están atentos a esta moción, que de una vez se arregle y en un tiempo breve, porque no me quiero imaginar si ha tardado 5 meses en decir si es público o es privado, que todavía nos quedan dudas, cuánto van a tardar en arreglarlo. Esperamos que sea este año por el bien de los vecinos y de su seguridad, ya que si no se arregla se seguirá cayendo. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Bueno, antes de proceder a la votación, advierto que el comodín de la llamada solamente se puede utilizar en el turno de debate y que, como todos los grupos menos uno se han reservado el derecho a poder intervenir en la explicación de voto, solamente pueden explicar el sentido de voto y nada más. Vale. Votos a favor de la moción. Aho batez onartzen da. Eta orain boto azalpen txandan, irabazi taldeak denengo. Sí, labor. Lo que pide la moción no tiene, creo, mayor trascendencia. Lo que sí hemos votado a favor, evidentemente, para esa principal razón, lo que sí es un poco, bueno, de alguna forma decepcionante es que haya que insistir con iniciativas institucionales para al final determinar si una parcela es pública o no. Bai, eskerrik asko, talde popularrak. Simplemente para explicar nuestro sentido de voto afirmativo, entendíamos que era sensato lo que proponía el grupo proponente, EH Bildu en este caso, y confiábamos, al hilo también de lo que aparecía en un medio de comunicación, que se nos iban a dar en esta sede explicaciones de la reparación o no, de la titularidad o no de ese elemento. Simplemente votar en coherencia con lo expuesto y lamentar la falta de explicaciones por parte del Gobierno municipal. Gracias. Bai, zuri, talde sozialistak.
Arratsaldeon, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, decir que efectivamente nosotros hemos votado que sí, porque una vez que efectivamente que los servicios técnicos entendieron de que efectivamente era una propiedad, en este caso, cedida por los franciscanos, y evidentemente entendíamos que el muro no está, bueno, los técnicos entendieron que el muro no estaba en situación óptima, y bueno, lo que hemos hecho ha sido pedir un presupuesto y lo vamos a llevar a cabo en breves fechas, sin más. Bai, eskerrik asko, ez dago beste boto azalpen txandarik, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre distintas medidas en la relación a la problemática de la vivienda en nuestra ciudad. Kontrol mozio EH Bildu taldeak aurkeztua gure hirian diren etxebizitza arazoa konpontzeko neurriak direla eta. Ferré, concejal del Grupo Municipal de EH Bildu, sobre medidas en relación a la problemática de la vivienda en nuestra ciudad. Bai, EH Bilduren txanda. Bai, eskerrik asko. El problema de la vivienda, el de la imposibilidad o enorme dificultad de amplios sectores de nuestra población para poder acceder a una vivienda, así como para poder mantener la misma una vez han accedido a la misma, la alta especulación del producto residencial, la precarización laboral, la ausencia de trabajo, la carestía de las mismas y las condiciones impuestas por las entidades crediticias son, entre otras muchas, algunas de las causas que motivan que un importante sector de la población, un importantísimo sector de la población, no pueda hacer efectivo ese derecho a la vivienda o que una vez haya accedido a la misma tengan una enorme dificultad para poder mantenerla. Este Pleno asumió un decálogo presentado por la plataforma Stop Desahucios y se trajo a Pleno y se ratificó, se asumió el mismo. Posteriormente, en septiembre de 2015, desde distintos partidos o grupos políticos del Ayuntamiento, llevamos una moción de control al Ayuntamiento Pleno para que, de alguna forma, requiriendo a que se tomaran medidas para hacer efectivo ese decálogo aprobado por el Ayuntamiento Pleno y también fue aprobado esta moción de control. Pues bien, de lo que estamos hablando hoy es, dentro de ese decálogo y dentro de esa moción de control, se habla de poner en marcha determinados recursos municipales para parar los desahucios y desalojos. Desgraciadamente, no tenemos que echar la vista muy atrás para ver hace una escasa semana pues, lo que ha podido pasar y que afortunadamente, al menos de momento, no ha pasado con un vecino de nuestra ciudad, con Pachi en la calle Balleneros, pero más allá de esta situación creemos que se puede y se debe hacer mucho más. Y en este sentido queremos centrarnos en un aspecto o en parte del aspecto de este importantísimo problema y en este caso es qué es lo que está pasando precisamente en relación a los contratos, en relación a determinadas cláusulas que han sido declaradas abusivas no por nosotros, sino han sido declaradas abusivas por los distintos tribunales. En concreto, ya el Tribunal Supremo del Estado español, el 9 de mayo de 2013, ya habló y ya fijó que efectivamente las cláusulas, determinadas cláusulas suelos eran abusivas y, por tanto, estaban fuera de lo que podía ser admisible. Y recientemente una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha establecido la retroactividad total de la devolución de lo cobrado por cláusulas suelas de los contratos hipotecarios al considerar abusiva esta cláusula hipotecaria. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestra ciudadanía no está, evidentemente, en las mismas condiciones a la hora de enfrentarse a una entidad crediticia, a la hora de enfrentarse a un banco o a una caja de ahorros. Y, evidentemente, ¿qué es lo que estamos proponiendo con esta iniciativa? Con esta iniciativa lo que estamos proponiendo es que, por parte del Ayuntamiento, en colaboración, en primer lugar, con las plataformas sociales que trabajan contra los desahucios, se refuercen las medidas de asesoramiento e intermediación a las familias en qué, en riesgo de perder el qué, su vivienda habitual. Y, en segundo lugar, estamos instando a que, o bien directamente o bien indirectamente, y en este sentido dejamos las posibilidades máximas abiertas, es decir, no estamos diciendo que tenga que ser sí o sí con recursos municipales, con recursos humanos del propio ayuntamiento, sino que pueda ser a través, incluso de forma indirecta, a través de un acuerdo con el Colegio de Abogados de Guipúzcoa, se ponga en marcha una campaña de asesoramiento e información, una oficina de asesoramiento e información en relación a los derechos que asiste la ciudadanía con dos cuestiones fundamentales en lo que respecta al derecho a la vivienda. En relación a la denuncia de las cláusulas hipotecarias abusivas o de derechos
y los derechos que asisten a la ciudadanía en este campo y, en segundo lugar, los derechos que asiste ante una situación de demanda de desahucio de vivienda habitual. Pensamos que el Ayuntamiento, sabemos que no es una competencia municipal, pero pensamos que el Ayuntamiento, como institución más cercana al ciudadano y a la ciudadana, no puede permanecer al margen de este drama social que es efectivamente la situación de los desahucios, la situación o la imposibilidad para mantener la vivienda, el verse a alguien privado de su domicilio habitual y permanente, y en este sentido lo que estamos proponiendo son medidas razonables, sensatas, que lo que pretenden es reforzar en el conocimiento y, en su caso, instrucción de los derechos que asiste la ciudadanía para que pueda ejecutarlos. Bai, eskerrik asko, irabazi taldeak, bai. Eskerrik asko. Bueno, un tema de actualidad, sin duda. Ayer mismo en Irún, bajo la amenaza de un desahucio, una familia se atrincheró en su casa. Parece que hoy están en una pensión. Para Irabazi Donostia, tener lugar en el que vivir, un techo bajo el que cobijarse, es imprescindible para poder llevar a cabo una vida digna. Vamos a votar a favor de la moción de control por varias razones. La primera, porque tanto Irabazi Donostia como las formaciones políticas que participan en esa plataforma, es decir, Ezker Anitza, IU y ECO, estamos adheridas al decálogo de Stop Desahucios sobre medidas contra los desahucios, la pobreza y la desigualdad, y como ya se ha dicho, ese decálogo se aprobó prácticamente por unanimidad en este pleno. Reconocemos que el Ayuntamiento ha realizado labores de intermediación con entidades financieras para evitar desahucios, tal y como ha hecho con Patxi Zubiaurre y otros casos anteriores. Es lo mínimo que debe hacer la institución a la que solemos referirnos como la más cercana a la ciudadanía. Aún así, son muchos los casos de personas que se han visto en la desgracia de no poder hacer frente al pago de una hipoteca y que por desconocimiento o incluso por vergüenza no han recurrido ni a su ayuntamiento ni a las plataformas como Stop Desahucios, por ejemplo. Además, los desahucios de viviendas de alquiler están a la orden del día también. Situaciones que no se hacen públicas, pero que son una realidad. Hay que recordar que 2 de cada 3 desahucios corresponden a viviendas de alquiler. A todo eso hay que añadir que el 14 de mayo de este año finaliza la vigencia de la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que ha servido de paraguas a muchas familias durante los últimos 4 años y que puede suponer un repunte importante de desahucios, ya que la situación de muchas de esas personas, desgraciadamente, no ha mejorado. Por lo tanto, y dado que tener lugar en el que vivir, un techo bajo el que cobijarse es imprescindible para poder llevar a cabo una vida digna, las instituciones públicas tienen que ponerse las pilas para que no haya ni casas sin gente ni gente sin casa. Esto es lo que los 2 puntos de la moción piden y con lo que estamos de acuerdo, que se refuercen las medidas de asesoramiento e intermediación a las familias en riesgo de perder su vivienda habitual o sobre las cláusulas abusivas como las cláusulas suelo. A este respecto, queremos recordar 2 cosas, que también, además de los esfuerzos que debe hacer el propio ayuntamiento en esta materia, el gobierno vasco de Patxi López puso en marcha el servicio de mediación hipotecaria, cuyo fin es el de renegociar las deudas hipotecarias. En 2015 logró paralizar 25 desahucios, una cifra muy pequeña comparada con las 300 ejecuciones hipotecarias de viviendas que se totalizaron este año. Y la segunda cosa que queremos recordar es que también la Diputación Foral de Guipúzcoa creó en junio de 2015 un servicio similar que en sus primeros 6 meses evitó 10 desahucios, por lo que la intención de la Diputación era que siguiera vigente durante toda la legislatura. Además, a la puesta en marcha del mismo se convocó a 70 ayuntamientos del territorio, así como a distinto personal de los mismos, para dárselo a conocer y poder atender así a más personas. Esperamos que siga funcionando. Y voy terminando con lo último. Por lo tanto, parece lógico que a la vista de la situación que se puede crear a partir de mayo, así como de la que se abre como consecuencia de la posibilidad de reclamar las cláusulas suelo, todas las instituciones deberían coordinarse bien para atender al mayor número de personas posibles.
evitar que la gente pierda su vivienda y termina en la calle es prevenir también las consecuencias sociales de esos dramas que a su vez tienen que atender las propias instituciones. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde popularrak. Buenas tardes de nuevo. Realmente, como para todos los grupos de este ayuntamiento, para el nuestro, esta cuestión es una cuestión muy, muy importante. La exposición que ha hecho Ricardo Brutarán ha sido una exposición correcta y, en principio, nosotros vemos con buenos ojos esta iniciativa. Le vamos a pedir, no obstante, que se pueda votar por puntos porque en el primer punto nosotros tenemos alguna duda, porque no estamos en el equipo de gobierno, en cómo se puede articular, qué compromisos puede adquirir el equipo de gobierno, cómo se haría, cómo no se haría, lo que en la iniciativa se denominan reforzar las medidas de asesoramiento e intermediación a las familias. Nosotros no queremos asumir una tarea, que me nos gustaría poder estar ahí colaborando, pero es que de hecho no estamos, entonces seríamos muy imprudentes y dijéramos esto sí, a cierraojos. Tenemos que escuchar al equipo de gobierno. Y como hemos dicho antes, si realmente el equipo de gobierno dice que esto es facilísimo y que no hay ninguna pega, pues nosotros no tendremos, como lo hemos hecho antes, ningún problema en decir, oye, pues si el equipo de gobierno lo dice que sí, pues nosotros, adelante. El punto segundo nosotros lo vamos a asumir y lo vamos a respaldar. Quien me ha precedido en un uso de la palabra ha hablado de muchas cuestiones, porque es que en este punto hay muchas cuestiones. Una cosa es la mediación anterior, ha comentado cómo efectivamente a través de la Diputación y por la iniciativa de un grupo de juristas, a algunos de los cuales yo les conozco personalmente, y de hecho este grupo trajo esa cuestión aquí a este pleno en la legislatura pasada, pues nos alegramos de que se haya firmado ese acuerdo, que es un acuerdo muy interesante, que evita desahucios antes de llegar a los tribunales, que normalmente es algo muy importante porque se evitan costas y, sobre todo, mucha desazón a las personas. Creo que esto es algo en lo que hay que insistir y todo lo que pueda hacer este ayuntamiento con el Colegio de Abogados y con la Diputación y, en su momento, con el Gobierno vasco para que esto se refuerce, desde luego nosotros no haremos más que aplaudirlo y apoyarlo. Luego existe el comentario y la apelación de las cláusulas suelo. Yo tengo que recordar aquí que hay un acuerdo razonable en este momento en el Gobierno de España, lo tengo que decir claramente, con el Partido Socialista, para que ya con los bancos esta cuestión se enfoque de otra forma y se revisen. Me imagino que a los bancos, les está hablando un prejubilado de un banco, no les hace mucha gracia esta cuestión, pero es lo que hay. Es lo que hay y, además, la realidad se impone, la justicia y sobre todo la justicia europea está diciendo lo que ha dicho, que se nos ha recordado aquí, y yo creo que se está actuando y se van a conseguir cosas importantes en esta materia. También se ha recordado, por quien me ha precedido en el uso de la palabra, que Patxi López, el lehendakari Patxi López, precisamente el lehendakari, gracias al apoyo del PP, aunque en algunos momentos parece que no se acuerda, pues sí impulsó un servicio de mediación. Es decir, nosotros estamos en la cuestión. Por eso vamos a apoyar este segundo punto, que abarca muchas cosas, todos las tenemos en la mente, y desde luego, además de lo que dice el primer punto, lo que dice el segundo, nos alegramos muchísimo de que si la intermediación del ayuntamiento ha conseguido que esa persona que se ha citado antes pues no se le haya desahuciado, una persona ya de una cierta edad, con unas condiciones de un préstamo hipotecario que es que vamos, no me atrevo ni a valorar por la cuantía que supone, se haya solucionado, aunque sea provisionalmente, y esperemos que definitivamente, nosotros todo eso siempre lo vamos a apoyar. Bai, talde sozialistak, bai. Sí, yo voy a empezar al contrario de lo que se suele empezar y es anunciando primero lo que vamos a votar, pidiéndole en primer lugar si se puede votar por puntos, entiendo que sí, gracias. Y en segundo lugar, diciendo que vamos a abstenernos, y ahora lo explicaré, en el primer punto y votar a favor también del segundo. En el caso del primer punto, nosotros lo vemos correcto, también somos firmantes de ese decálogo al que se ha hecho referencia, pero la falta quizá de concreción en cuanto a reforzar esas medidas de asesoramiento e intermediación, entendiendo que a día de hoy, como también se ha dicho aquí, existen varios sistemas y acuerdos de
y protocolos para casos similares. Recordemos que el primero el que se actuó fue en el año 2011, concretamente en fecha muy temprana, el 2 de diciembre de 2011, se creó un servicio de mediación para reducir el número de desahucios, un servicio del Gobierno vasco, por aquel entonces el consejero, que hoy también lo es, Iñaki Arriola, y es un servicio de mediación hipotecaria al cual además se han adherido después, y es un acuerdo conjunto de Gobierno vasco, el Consejo General del Poder Judicial y EUDEL. Y en la medida en que formamos parte de EUDEL, también el Ayuntamiento forma parte de ese acuerdo y de ese protocolo. Luego ya hay unas medidas, pero es que a más también la Diputación tiene un servicio de atención jurídica y asistencia a personas en riesgo de desahucio que en su atención primaria tienen que acudir al Ayuntamiento, y es el Ayuntamiento el que a su vez después les deriva a la Diputación. Por lo tanto, el Ayuntamiento está presente en esos dos servicios ya a día de hoy. ¿Tiene, por lo tanto, que crear el suyo propio? Bueno, nosotros entendemos que si ya se hace correctamente la labor en la cual estamos ya imbricados tanto en el protocolo del Gobierno vasco como el de Diputación, pues es suficiente. Ahora bien, tampoco queremos, obviamente, votar en contra ni obstaculizar que salga este primer punto, e intentaremos reforzar esos servicios e entendemos también fundamentalmente desde servicios sociales, pero también en la medida de Etxegintza. Quiero recordar que a día de hoy Etxegintza tiene reservados 41 viviendas para personas en riesgo especial de vulnerabilidad, además de los pisos de VPO sociales, de las viviendas de VPO normales, de toda la panoplia de tipología de viviendas sociales, pero 41 específicamente cedidas a la asistencia social al bienestar social para que atienda casos especialmente graves, y este podría ser uno de ellos. Por lo tanto, creemos que se hace esa labor, pero nos vamos a abstener tampoco para no obstaculizar que salga ese punto. Y el segundo, pues efectivamente trabajaremos, y si se lo dije también, creo recordar en la comisión, trabajaremos con el Colegio de Abogados, y se puede firmar un protocolo, llegar a un acuerdo y reforzar esas medidas que ya se hacen, pues creemos que puede ser posible, quizá más desde el ámbito de Etxegintza, también para las propias viviendas de Etxegintza, etcétera, ¿no? Talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, Bilduk ixteko. Bien, en primer lugar, para confirmar que no hay ningún problema en que se puedan votar los puntos por separado, como ha sido solicitado. En segundo lugar, decir que efectivamente es una cuestión tan de actualidad que hoy mismo, sin irnos ni siquiera ayer, hoy mismo ha habido un tribunal que ha anulado un desahucio, y el tema por el que ha anulado el desahucio, el argumento por el que ha anulado el desahucio es porque la hipoteca tenía una cláusula suelo. Hoy mismo, es una noticia de hoy mismo. Con lo cual, evidentemente, esto está evolucionando mucho, y en este sentido, por eso nos parecía muy importante que se informe a la ciudadanía sobre los derechos que le asisten a aquellas personas que tienen en sus contratos precisamente y en sus hipotecas cláusula suelo. Y vuelvo a decir, noticia de hoy mismo, se ha anulado un desahucio porque tenía una cláusula suelo. Con lo cual, evidentemente, estas son cuestiones fundamentales. Más allá de que, efectivamente, la medida en que yo agradezco a todos los que han intervenido lo que han dicho, y además el tono en que lo han dicho. Si se refuerza la mediación y se evita la presentación de una acción de desahucio, evidentemente mucho mejor. Desde una situación procesal, claramente es mucho mejor evitar esa situación. Cuando esta situación ya ha llegado y cuando, evidentemente, se ha presentado una acción de desahucio, es necesario, evidentemente, tomar las medidas. Pero más allá de que haya presentado una acción de desahucio, no, y con independencia de eso, hay otro tipo de cuestiones que afectan a un montón de personas que no tienen en ese momento la espada de Damocles de la situación de desahucio, pero que sin embargo sí tienen unas cláusulas totalmente abusivas. Se hablaba del caso de Pachi, en aquel caso no eran abusivas, sino aquello podíamos incardinarlo dentro de lo que debería ser usura. Pero bueno, en las entidades de crédito sí están en unas cláusulas que han sido declaradas abusivas. Y vuelvo a decir, no por Bildu, sino han sido declaradas abusivas por parte de los tribunales. Con lo cual, aunque no se llegue a esa situación en el momento actual de desahucio, sí es verdad que ya existen una serie de derechos que es necesario muchas veces tutelar, aconsejar, dar una primera información, hacer un primer asesoramiento precisamente a numerosos ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo que estamos pretendiendo con ese punto 2, de una forma abierta. Si se conviene con el Colegio de Abogados de Guipúzcoa, perfecto. Habrá que buscar una oficina y que efectivamente se preste esa labor, porque evidentemente cuando hablamos de ciudad de las personas, esto es una ciudad de las personas, esto es una política para la ciudad de las personas, y evidentemente en consecuencia con eso, pues bueno, agradecer el voto de todos ustedes. Beraz, puntuz puntuka botatuko dugu, 2 puntu dira. Lehenengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da.
Eta bigarrengo puntuari aldeko botoak. Aho batez, beraz, mozioa 2 puntuekin onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a Atotxa Erreka. Kontrol mozioa PP taldeak egina Atotxa Erreka dela eta. Moción número 13, presentada por José María Murguiondo Casal, del Grupo Popular, en relación con Atotxa Erreka. Bai, talde popularraren txanda. Barkatu, irakurri egiten da, bai. Bai, eskerrik asko eta arratsalde on guztioi. La moción dice así: el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que respeten a los ciudadanos que ejercen su derecho de acceso a la información pública ante esta administración municipal y respondan en tiempo y forma las solicitudes que se les plantean, como legalmente están obligados a hacerlo. Aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Moción de control que presenta el Grupo PP relativa a los vestuarios de la playa de la Zurriola. Kontrol mozioa PP taldeak egina. Moción presentada por el concejal José María Murguiondo Casal, del Grupo Popular, en relación con vestuarios de la playa de la Zurriola. Bai, talde popularraren txanda. Eskerrik asko berriro, alkate jauna. Udal gobernuak jakin badaki zein den Zurriolako hondartzaren erabiltzaileen eskaera urtero egiten dutena, neguan ere kabina kolektiboak zabalik egotea. Groseko areatzako kabinak donostiar askok erabiltzen dituzte. Hiritar hoietako batzuk hondartzaren erabiltzaileak dira. Beste batzuk aldiz hondartzan kirolen bat, surfa batez ere egiten dutenak dira. Bada, hoiek guztiek gaur egun neguko hoietan ez dute Zurriolako hondartzan lokal bakar bat ere dutxatzeko, eranzteko eta janzteko. Esta iniciativa viene canalizando o trata de dar forma a las demandas que reiteradamente durante muchos años se vienen realizando por parte de muchos ciudadanos, de muchos usuarios, sobre todo de la playa de la Zurriola, aunque no únicamente de la playa de la Zurriola, pidiendo a la Administración municipal, pidiendo a este Gobierno municipal que abra las cabinas colectivas de la playa de la Zurriola más allá de la época estival y a semejanza de lo que sucede en las otras playas de la ciudad. El Gobierno municipal, como ya hemos dicho, es conocedor de las muchas solicitudes que durante estos últimos años se han venido realizando por usuarios y por ciudadanos para que se mantengan abiertas estas instalaciones. Hemos dado forma y hemos llevado a comisión esta iniciativa, preguntando sobre todo al Gobierno municipal los motivos por los que cerraba o por los que no se daba una solución a los usuarios. El Gobierno municipal anteriormente contestó pues que debido a los problemas que generan los temporales que suelen azotar la costa donostiarra y que se suelen cebar especialmente con la playa de Gros, pues no era aconsejable proceder a esa apertura durante la época invernal, sobre todo por los desperfectos que podían causar y los gastos a los que habría que hacer frente debido a los temporales. Aún así, nosotros hemos pretendido dar continuidad al tema y, haciéndonos eco, insisto, de las peticiones de muchos ciudadanos, hemos procurado y hemos intentado animar al equipo de gobierno a que buscara soluciones alternativas, a fin de cuentas, para que pudiera darse servicio a los ciudadanos y a los usuarios de la playa de la Zurriola. Volvimos a traer a la última comisión, la de enero, el tema y apreciamos, y así tenemos que decirlo, un cambio de actitud en el Gobierno municipal que nos ha contestado que ahora se están haciendo gestiones y se están estudiando alternativas que hagan posible atender la solicitud, la demanda que plantean los ciudadanos, que no es otra que poder encontrar un lugar donde poder cambiarse, donde poder ducharse
en la playa de la Zurriola. Así pues, aplaudiendo ese cambio de actitud y animando al equipo de gobierno a que se sigan dando pasos y a que se dé una solución para poder atender esa necesidad que se plantea, hemos hecho esta iniciativa que pensábamos, por cierto, que se iba a leer, que estaba en común con el resto de grupos políticos, pero bueno, imagino que algún grupo político querrá hacer alguna observación o querrá plantar alguna observación o simplemente manifestar su posición respecto al tema, que respetamos profundamente y que valoraremos sin ningún género de duda. Lo que sí hacemos es, y acabo ya, animar al equipo de gobierno a que se dé con esa solución y que se ponga en marcha lo antes posible para atender las necesidades de esos usuarios. Muchas gracias. Eskerrik asko, irabazi taldeak. Eskerrik asko, labur. No somos el grupo que no nos hemos negado a leer eventualmente la moción, pero bueno, siempre es bueno debatir también. Son propuestas interesantes, vamos a respaldar la moción, son propuestas interesantes. Coincidimos evidentemente en que hay que dar una respuesta a esa petición ciudadana. Y además el segundo punto de la moción propone en parte lo que propusimos también en una moción nuestra en un pleno anterior. En esta moción nosotras proponíamos un acceso gratuito a las cabinas de las playas durante todo el año a las personas titulares de la Quirol Chartera. Aquí el PP circunscribe el tema a las cabinas de la Zurriola y plantea la gratuidad fuera de la temporada estival. Para nosotras, pues ya que hemos hecho una moción casi igual, pero que va un poco más allá, pues evidentemente para nosotras realizar ese paso creemos que no es suficiente, pero es un paso en la buena dirección y por ese motivo apoyaremos la moción con rima. Eskerrik asko, EH Bilduk. Sí, nosotros también apoyaremos los dos puntos de la moción, si bien no la hubiéramos escrito así, ya que se dice que se abra igual que en las demás playas. Consideramos que la playa de la Zurriola tiene que tener un tratamiento especial unido al surf, por lo tanto, que se cierren las cabinas a las 5 de la tarde tampoco sería una mejora, pero tampoco sería quizás todo lo deseable. Por lo tanto, sí nos gustaría que ese horario fuese mucho más amplio y diferente que el de las otras playas, porque todos sabemos la especificidad que tiene la playa de Gros, la importancia que tiene para la ciudad también el clúster del surf y a lo que, sobre todo, vinculamos estas cabinas de Gros. En el anterior debate presupuestario, nuestro grupo presentó una enmienda de 150.000 euros para que eso fuese posible, es decir, unas cabinas con un horario amplio, porque al final muchos jóvenes que están estudiando, gente que está trabajando, pues al final puede ir a las 7 de la tarde, a las 7:30, y creemos que esa playa hay que aprovecharla, sobre todo en los 9 meses que no son verano para el surf. Todos sabemos luego en verano los problemas que suele haber también con los bañistas, porque es así, es un problema cierto y que se da todos los veranos, y por lo tanto sí consideramos importante que en los otros 9 meses se pueda utilizar de una manera importante. Anteriormente, en la anterior legislatura, se hizo una inversión importante junto con la Federación de Surf y el Groseco Indarra Surf Taldea, que fueron toda la mejora del local del fondo de Sagüés, para que hubiese un equipamiento importante del surf en nuestra ciudad, pero creemos que en las cabinas también, en esta segunda fase, pueden ser un equipamiento importante. Y por lo tanto, como decía anteriormente, votaremos a favor, aunque sí es verdad que nosotros lo hubiéramos redactado de una manera diferente, porque nuestras pretensiones creemos que son más ambiciosas. Eskerrik asko, talde sozialistak gero, talde jeltzaleak gero, izteko txanda, talde popularrak. Bien, pues nada, agradecidos en primer lugar por los apoyos anunciados por el Grupo Irabasí, por el Grupo EH Bildu, a la expectativa de lo que haga el Gobierno municipal, de quien depende en buena parte, fundamentalmente, el éxito de que prospere la iniciativa.
que no es otra cosa que hacer nuestra, insisto, o intentar canalizar en este ayuntamiento las demandas, las necesidades que han planteado reiteradamente, no solamente este año, a lo largo de los últimos años, muchos ciudadanos y muchos usuarios de la playa. Recoger el guante, no nos negamos a lo que plantea el representante de H. Bildu, el señor Josu Ruiz, a la hora de ampliar el horario más allá de las 5 de la tarde, por la especial vinculación con el surf en esa playa. Recogemos el guante y evidentemente es motivo de estudio y lo incorporaremos a la reflexión. Pero, primero, ahora mismo también, en la época en la que nos encontramos, más allá de las 5:30, 6 de la tarde, es difícil que la gente practique surf por la falta de luz. Y, en segundo lugar, a día de hoy no hay ningún servicio en esa playa, con lo cual, lo primero que queremos es animar al equipo de gobierno a que se ponga en marcha ese servicio, que no es una improvisación, sino que es una reiterada petición ciudadana. Y, en segundo lugar, una vez puesto en marcha ese servicio, que es de lo que se trata, veremos hasta qué punto se puede afinar a la hora de prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos, que es lo que se trata. A la espera, por tanto, de escuchar la opinión o el voto del equipo de gobierno, animarles a que hagan suya esta petición, no solamente el Grupo Popular, sino de muchos ciudadanos de esta ciudad, y que pongan en marcha esta medida que pueda dar servicio a los ciudadanos y a los usuarios de la playa de la Zorrilla. Muchas gracias. Eskerrik asko, botaziora pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da, eta botoa azalpen txanda, lehenengo talde sozialistak. Gracias, alcalde. Decir que nosotros hemos votado que sí, al igual que lo hemos hecho en la interpelación, que también votamos que sí, lo cual quiere decir que podía haber sido perfectamente leída sin más esta moción. En cualquiera de los casos, yo lo comenté en su momento en la interpelación y así lo hago manifestar, de que nosotros estamos en la sintonía de buscar efectivamente un análisis económico para que de alguna forma se pueda tener abiertas las cabinas en perfecto estado y, una vez que tengamos todos los datos en nuestra mano, podremos actuar en consecuencia. Eskerrik asko, talde jeltzaleak, Martín. Sí, muy brevemente, añadir también que es verdad, esta moción implica también a diferentes departamentos y desde Deportes también estamos haciendo una serie de trabajos, incluso con otras alternativas que no se manejan, como pueden ser clubs deportivos que tienen instalaciones en ese entorno precisamente para poder dar una solución a lo que es una demanda creciente, como son las actividades acuáticas deportivas, evidentemente en la playa de la Zurrila. Esa es la razón de nuestra argumentación y desde Deportes también entendemos legítima y razonable esta petición, pero hay que ver también las tensiones económicas y lo que supone para tomar una decisión que sea perdurable en el tiempo. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la consulta sobre corridas de toros. Kontrol mozio EH Bildu taldeak egina zezenketen kontsulta dela eta. Goikoetxea, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, en torno a la consulta sobre las corridas de toros. EH Bildu taldearen txanda. Atxaldeon guztioi berriro. 9.000 donostiarrek eskatu zuten zezenketen kontsultaren inguruko mozio hau, gaur udalbatzara ekartzearen arrazoia bikoitza da. Batetik, batzordetan aurkeztu genuen interpelazio bati erantzunez, gobernuak ondo eta azkar informatu zigun estatuak beste hilabete terdiz atzeratu duela autorizazio erantzuna, martxo erdialdera arte, gutxi gora bera, ustez txosten guztiak oraindik ez zituelako, eta bigarren arrazoia bestetik, gure harridudarako, notifikazio horren ondorioz zenbait eremutan, gutxienez, iradoki dela, horregaitik aurtengo aste nagusian zezenketak egingo direla, kontsulta egitasmoa errespetatu gabe. Aipatu dituan bi arrazoi hauek eta aurreko astean gertatutakoa guretzat lau ondoriotara eraman gaitu. Batetik, agian bai, agian ez, estatuak erantzuna atzeratu duela hain zuzen aurtengo udaran bai ala bai zezenketak egitea nahi duelako. Bigarrena, esan bezala, atzerapen hau baliatu daitekela kontsulta egin edo ez egin udalak zezenketa enpresei alokairu baimenak ematera bultzatzeko. Hirugarrenik, guzti honek suposa dezakela
egiten ustearen ondorioz kontsultaren alternatibetako bat de facto eliminatzea, alegia zezenketak egin behar direla Donostian udal ekipamentutan, eta laugarrena eta azkena, eta bereziki kezkatzen gaituena testuinguru errealari erreparatuta, lehenago Amaiak esan duen bezala, sindikatuek 6 hilabete behar izan dituztela udalbatzea honetan hitz egin ahal izateko, kontsulta honen kasuan eskatu zenetik urte eta 3 hilabete pasa direla, 2015ko urritik, eta urte eta 3 hilabete pasa diren honetan, 9.000 eskatzaile eta donostiarrei orokorrean gure ustez falta zaiena da, orain entzutea, aste nagusian, urte eta 9 hilabetetara, zezenketak berriro egingo direla, eurek inongo momentutan erabakitzeko aukerarik izan gabe, eta ez dagoela oraindik gainera kontsulta egiteko inolako ziurtasunik. Errealitate hau gure ustez, eta pentsatzen dugu herritarrek horrela pertzebituko dutela, benetan nekagarria eta etsigarria izan daitekena. Gainera, mozioaren atal justifikatiboan esaten dugun bezala, kontsulta honek eta orokorrean demokrazia zuzenak Donostian dakigun bezala, pairatzen diharduen oztopoak amaigabeak dira. Errepaso motz bat egiten dugu, hiritar kontsulten araudia nola errekurritua izan zen, gero baliago ebidetua eta berriz ere errekurritua, alkatearen zezenketen hiritar kontsulta deialdia kautelarki etena izan zen, eta denok egun bezala udallegearekin pasatu dena. Por eso, lo único que solicita esta moción, lo que queremos solicitar mediante esta moción con sensatez es que ante esta situación generada del que ninguno hemos sido partícipes, que el Gobierno municipal actúe con iniciativa y actúe con responsabilidad y que en vez de responsabilizarse de antemano con las empresas taurinas, espere y respete la posibilidad y se comprometa públicamente con la ciudadanía donostiarra, para que, en previsión de lo que nos diga el Estado, puedan decir sobre sus instalaciones municipales tal como solicitaron 9.000 firmantes. Y por otro lado también solicitamos que para ello el alcalde proponga, en previsión también, por supuesto, un calendario realista para la realización de la consulta de festividades taurinas y que se tengan preparados los recursos administrativos, de personal y financieros suficientes para poder llevarlo a cabo. Dicho de otra manera, beste modu batera esan da, mozionekin eskatu nahi duguna azken finean eta zentzutasunez da udalbatza gehiengoz eta aurretikan hartutako konpromiso bat betetzea. Demokrazia gaitik, baina baita ere erakunde honen sinesgarritasunaren gaitik. Mila esker. Mila esker zuri, jarraian irabazi taldeari dagokio txanda, gero, talde popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ere ez, eta talde jeltzaleak bai, nik neuk hitz egingo dudalako. Vamos a votar que no a la moción y a los 2 puntos por motivos diferentes. El segundo, porque un calendario realista es oxímoron en esta situación que vive este Ayuntamiento de San Sebastián con respecto a esta cuestión de la consulta. Más le gustaría a este alcalde que poder plantear un calendario que supiera que es realista, cuando todos ustedes conocen cuál es el periplo que lleva esta iniciativa ciudadana, que quería en un principio ser una consulta ciudadana y que al final se transforma en una consulta popular con autorización al Consejo de Ministros. Me puedo extender todo lo que quiera con respecto a lo que me parece el continuo ataque a un intento de ejercer el derecho a la participación que puedan tener los ciudadanos donostiarras, pero desgraciadamente me temo que será en balde más allá de que yo me pueda desahogar. Pero entrando a la segunda cuestión, que es lo que se recoge en el punto primero. Estoy radicalmente en desacuerdo con ese punto de vista que ponen ustedes sobre la mesa. Me podría dedicar los 2 minutos 50 a recordarles a ustedes otros lugares de los que gobiernan y hay corridas de toros. Ya lo suelen hacer otros grupos y no voy a abundar en ello. Pero, claro, a la inversa uno podría decir que en Pamplona no debería haber este año corridas de toros o hasta que se haga una consulta. Y es que creo que cometen ustedes un error desde el punto de vista democrático que, a mi juicio, es inaceptable. Porque yo puedo querer una consulta sobre esta cuestión y no ser contrario
a la celebración de festejos taurinos. No sé si les parece a ustedes tan complicado entender que alguien pudiera tener esa posición. Una cosa es querer saber cuál es la opinión de sus ciudadanos para poder tomar una decisión con respecto a una instalación municipal. Eso es una cosa, y otra cosa es tener una posición determinada con respecto a esta cuestión. Y yo lo que digo y defiendo y defenderé es que podamos conocer de primera mano lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas opinan sobre esta cuestión para que podamos tomar una decisión. Y mientras tanto, yo no voy a imponer, y creo que nadie debería imponer, su visión moral particular sobre una cuestión que es controvertida. Y es lo que ustedes pretenden hacer, porque me dicen, no, mientras no se pueda consultar, prohíba usted o no conceda usted autorización para que alguien que ha solicitado la utilización de una instalación municipal celebre un determinado acto, que tendrá la consideración moral que ustedes quieran, pero que a este alcalde, y creo que a este ayuntamiento, la única valoración que le corresponde hacer hasta ahora es la legal. ¿Por qué es legal? Y en una cuestión en la que existe ese debate, yo creo que a lo que nos tenemos que atener en este momento es a la legalidad. A la legalidad. Y claro, dice usted, porque claro, si se autoriza o se cede la utilización a quien lo ha solicitado, evidentemente no se va a poder respetar, no habrá, se eliminará de facto la posibilidad de lo que pueda salir en una consulta. Y si sale que sí, porque claro, ustedes siempre están pensando que sale que no. Pero la consulta es o para que salga que sí o para que salga que no. Si sale que sí y no se contesta a una solicitud, ¿qué pasa? Eso no les importa. Pues a mí me importa un escenario y el otro. Y también le diré otra cosa. Yo creo que tampoco, a mí me gustaría haber hecho la consulta el año pasado, pero tampoco creo que pase nada si al final podemos hacer la consulta y tomar una decisión definitiva porque un año puntualmente haya o deje de haber. No creo que sea esa la cuestión sustancial, sino la cuestión sustancial es tomar una decisión de alcance como ciudad que pueda proyectarse de cara a futuro. Y en eso estamos. Taizteko txanda, zuei dagokizue. Bueno, eneko zuri aitzuta, pues lamentar mucho la respuesta. En primer lugar, no me queda claro si no habéis entendido la moción o si no habéis querido entender la moción. Realmente no me queda claro, pero en cualquier caso lo intentaremos explicar. Lo que pide esta moción es simple y llanamente lo que usted en su defensa ha argumentado, que se dejen abiertas las dos puertas, que uno no se cierre ante su posición ideológica o institucional de gobierno, sino que se dejen las dos puertas abiertas para que la ciudadanía pueda decidir. Y ustedes, por omisión o por inacción o por irresponsabilidad, lo que están haciendo es generar una situación en la que la ciudadanía donostiarra no pueda optar por una de las opciones. Dicho de otra manera, lo que pide esta moción es, y quizás ahora, si lo entiende, recapacite sobre el voto que le vaya a dar, lo que pide esta moción es esperar sin adquirir ningún compromiso con las empresas taurinas hasta tener la respuesta del Estado, que lo ha dilatado hasta mediados de marzo. Y una vez tengamos la respuesta, si es posible realizar la consulta, que se haga. Y ante esa eventualidad, que el Gobierno sea responsable, que trabaje y que tenga preparado un calendario realista y los recursos administrativos, de personal y financieros suficientes para realizar la misma. Eso es lo único que pide esta moción. Esta moción no quiere cerrar puertas, lo que pretende es justamente tener abiertas las dos puertas. Es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de oxímoron ni de imposibilidad. Y no lo digo yo, no lo decimos nosotros. Ustedes mismos, y termino con esto, lo demostraron en junio de 2015, en un tiempo récord de mes y medio, organizaron festividades taurinas en Semana Grande. La primera medida de estreno de este Gobierno. Si se quiere, es posible. Termino. Realmente
una pena, Eneco, esta negativa, realmente una pena esta negativa desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de la credibilidad de este ayuntamiento. Eskerrik asko, jarraian botatzera pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txanda, norbaitek erabili nahi du, irabazi taldeak ez, talde popularrak ere ez, talde sozialistak ere ez. Barkatu, ez ditut ikusi. Bueno, nosotros hubiéramos pedido por puntos, pero bueno, hemos votado que no, porque hubiéramos votado que no al primer punto y abstención en el segundo, porque no dependía, era lo que ustedes le solicitaban al alcalde, si era posible tener un calendario de las previsiones y demás. El alcalde ya ha dicho que él no es capaz de poder presentar ese calendario, con lo cual pues nosotros tampoco tenemos nada que decir. Y en cuanto al primer punto, ya en la moción en su conjunto, nosotros sí hemos entendido muy bien qué es lo que pretende EH Bildu. O sea, al final EH Bildu, con el retraso o no retraso, o sea, le podemos dar 20.000 vueltas a la cuestión de la consulta, que nosotros no tenemos nada en contra de que se celebre una consulta, pero nosotros creemos que mientras no se celebra una consulta y teniendo una plaza de toros, porque de momento es una plaza de toros y la actividad taurina es legal, vemos muy complicado que una persona, como en este caso el alcalde, tome la decisión unilateral de prohibir las corridas de toros en una ciudad donde, no, sí, bueno, porque ustedes están acostumbrados a eso, pero nosotros no. Entonces, creemos que nos podríamos meter en un lío muy gordo si unilateralmente, sí, porque los primeros que le meteríamos en un lío somos nosotros. Bueno, no entren a debates, no se por celebraran una corrida de toros siendo una actividad legal. Gracias. Eskerrik asko zuri. Talde sozialistak. Nosotros hemos rechazado la moción y igual no la entendemos bien, ¿no? Esto es muy opinable, pero creíamos que la habíamos entendido bastante bien y escuchándole a usted creo que también. Hoy este pleno ha tenido la oportunidad de votar el reglamento de consultas. Si todos nos hubiéramos abstenido, la consulta no sería posible ni aunque se aprobara esta moción. Yo creo que este Gobierno sí que es coherente. Hemos votado que sí a ese reglamento de consultas que permitirá, en el caso de que la respuesta del Estado sea positiva, hacerla. Si hubiéramos adoptado la posición que adoptó EH Bildu de abstenerse, no se podría celebrar en ningún caso. Por lo tanto, creo que los discursos están muy bien, son para la parroquia de cada uno, pero cuando alguien gobierna tiene que pensar en el conjunto de la ciudad y votar esta moción impedía velar por el interés de toda la ciudadanía de San Sebastián. Y yo creo que en este tema podemos ser todos mucho más tranquilos, todos mucho más reposados, entender que hay distintas posiciones, que no pasa absolutamente nada e intentar convivir. Ahora, si de este tema se quiere hacer un enfrentamiento permanente, pleno sí, pleno no, como se ha intentado, prejuzgando las opiniones de todo el mundo, pues al final lo único que se contribuirá a que se desprestigie también lo que puede ser una consulta ciudadana sensata, porque al final también será el pim pam pum en lugar de ser realmente un sondeo para conocer la opinión de nuestros conciudadanos. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la situación de la terraza El Perlón. Kontrolmozioa EH Bildu taldeak egina Perlón terrazari buruzkoa. Brutarán Ferre, concejal del Grupo Municipal de EH Bildu, sobre la situación de la terraza El Perlón. EH Bildu taldea dauka hitza. Eskerrik asko. Vamos a ver. Hace una serie de meses, porque quizás alguno no puede entender por qué hoy se trae una moción de control en relación con una terraza que ahora mismo está desinstalada. Hace una serie de meses, ya por agosto, pedimos un documento que entró en este ayuntamiento, al igual que hacemos con otros, pero que misteriosamente lo acabamos de recibir hace 2 semanas, 3 semanas. Mala suerte que tenemos, porque pone la máxima celeridad. Debía ser que en un ejemplo de transparencia el documento se volvió transparente y no lo encontraban. Y precisamente por ese ejercicio de la transparencia aplicada al documento no nos lo habían podido facilitar, a pesar de que eso suponía un incumplimiento flagrante del reglamento, la máxima norma que tenemos y que nos hemos dotado todos los concejales y todas las concejalas. Pero cuando hay buena voluntad por su parte, porque estoy seguro que era buena voluntad de su parte la de cumplir lo que establece el reglamento, pues evidentemente esto sería conjeturas que seguramente estaré muy confundido de ellas. Pero claro, cuando lo que sucede por otra parte es que, como consecuencia de la interpelación,
la interpelación tiene el misterioso efecto médico de convertir lo que denuncia en solventar simplemente por el hecho de haberla presentado, se solventa en parte los incumplimientos que están planteados en la misma, uno ya puede tener más dudas si esa transparencia, si ese ejercicio de la transparencia, ese documento que se ha vuelto transparente y que no lo facilitaban durante meses, podía tener algún otro tipo de cometido en no facilitarlo durante una serie de meses. Pero lo cierto es que, evidentemente, casualmente, debe ser la teoría de causalidad, causa-efecto, EH Bildu presenta una interpelación en relación con esta situación y automáticamente se empiezan a desmontar determinados elementos de esa terraza, a pesar de que se había recepcionado por parte del Ayuntamiento este documento el 26 de agosto de 2016. Debe ser que debía ser una ardua labor interpretar lo que decía este reglamento. Y este reglamento decía cosas tan arduas o tan difíciles de interpretar como lo siguiente. Se producen los siguientes incumplimientos. Instalación de elementos auxiliares no autorizados tales como mamparas, velador para música, mesas que sobrepasan la altura autorizada, baños químicos, etc. Anclaje de elementos de terraza al pavimento. Elementos y características y materiales de determinados elementos que impiden la permeabilidad de vistas creando pantallas visuales. Cerramientos de espacios destinados a almacén. Ocupación de la franja de 3 metros de ancho junto al barandado existente con sillones, mesas y sillas. Es decir, se está viendo un uso privativo de un espacio público que no está totalmente prohibido en la norma. Esas normas también, que a algunos les gusta más, otras menos, esta no sé si es las que les gusta, desde luego es las que no se aplicaba. Ocupación de pasillos de acceso con carteles maceteros que disuaden a los transeúntes de acceder al barandado, porque efectivamente existía ese intento de privatización de un espacio público. Evacuación directa a la playa de las aguas de residuos procedentes de la limpieza diaria de las terrazas. Esto seguro que no se lee y seguro que no lo sacan ustedes en los medios de comunicación, que efectivamente lo que utilizaban para limpiar esa terraza y esa privatización de esos elementos se tiraba directamente a la playa, porque al fin y al cabo vamos a hacer turismo, que efectivamente es una buena forma de hacer turismo el tirar eso a la playa y a pesar de que ustedes lo saben no se tome ninguna medida al respecto. Pero bueno, no pasa nada. Pero es que tiene eso, aquello, que venga una administración extraña a esta propia para recordarle que está incumpliendo la propia normativa de este ayuntamiento, porque eso es lo que le dice. Lo que le dice la Administración del Estado español al propio ayuntamiento le está diciendo, oiga, Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, es que no se está cumpliendo su propia ordenanza reguladora de ocupaciones de suelo de dominio y uso público para la hostelería de Donostia San Sebastián. No la normativa de costas, no. Lo que no se está cumpliendo es la propia normativa municipal. Ahora bien, como en un alarde de transparencia, yo esto lo meto en el cajón, lo dejo una serie de meses y cuando son diciembre y hace frío, bueno, como no va a haber nadie en la terraza, tampoco pasa nada y en ese momento aflora el documento, pues esperaré a ver qué explicación razonable nos dan sobre esta situación. Bai, eskerrik asko. Irabazi taldeak gero, talde popularrak bai. Sí, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa sin hacer valoraciones de lo que piensa, por qué ha hecho o no ha hecho, que eso no nos parece que es nuestra competencia y tampoco nos gusta hacerlo. Lo que sí es evidente es que hay un requerimiento con unos incumplimientos claros, que es de agosto, y que efectivamente se tenía que haber solventado esto antes. Eso es así, es palmario. Y ante eso nosotros no podemos decir más que sí. Y ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar. Esperemos que esta situación no se reproduzca y que no tengamos que volver a hablar de esta cuestión. Si el cumplimiento es el que pone aquí, que así es, pues que se cumpla. Talde sozialistak, gero, talde jeltzaleak ez du txandartuko, izteko txanda EH Bildu taldea dauka. Pues la verdad es que no sé si es muy buen indicio que ningún representante del equipo de gobierno pueda contestar aquello. Debe ser porque no solo rehuyen cumplir la norma, sino también rehuyen el debate. Y eso es más preocupante. Es más preocupante en una sede como la que nos encontramos, donde debiéramos debatir y donde debiéramos dar las explicaciones oportunas ante la ciudadanía, que se quiera rehuir el debate, porque eso es precisamente lo que está haciendo el Gobierno municipal con esta decisión. Lo que está diciendo es no voy a contestar para que después pueda yo decir lo que me dé la gana o lo que me deje el alcalde, aunque no sea explicación de voto, para que posteriormente mi palabra sea la última que quede y que no pueda ser controvertida. Bueno, la verdad es que tampoco parece un buen ejemplo en modelo de transparencia. Antes decía, no sé si el documento se sabía vuestro transparente, tampoco parece lo más transparente precisamente el intentar eludir precisamente el contrastar
cuando aquí lo que se viene son con datos concretos y determinados y cuando se pide una explicación. Ustedes sean muy responsables o sean los responsables que entiendan adecuado para cumplir el trámite, estarán cumpliendo el trámite, pero desde luego no están dando una respuesta. Y bueno, pues será su modelo de gobierno que desde luego no es el nuestro. Bueno, yo simplemente por precisión técnica, las respuestas se producen cuando se realizan preguntas o interpelaciones. Y aquí, ahora, estamos debatiendo y posicionándonos sobre mociones. Hecha esta apreciación, procedemos a votar. ¿Votos a favor? Aho batez onartzen da, eta orain boto azalpen txandan irabazi taldeak dauka. Eskerrik asko, labur. Nuestra lectura de todo esto es la siguiente. Vemos esto como un ejemplo más de cómo una actividad económica para maximizar sus ingresos pasa por encima de las reglas. Y creemos que es feo. Y es también un ejemplo para nosotras de cómo el gobierno no quiere tomar cartas en el asunto. Ya Ricardo lo ha explicado exponiendo un poco los plazos y las fechas en las que se han producido ciertos afloramientos de documentos. Que el inquilino tenga una actividad rentable, muy bien, es lo deseable, pero que busque más rentabilidad incumpliendo con la ley y no respetando el interés general no debería ser aceptable. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak. Bai. Sí, vamos a ver. Como bien ha señalado el alcalde, no se trata de contestar a una interpelación. Nosotros no hemos intervenido en el punto ordinario, digamos, porque ya expliqué como respuesta a la interpelación cuáles eran los pasos que se habían dado, cómo la sociedad balneario había requerido en numerosas ocasiones a los inquilinos el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución y cómo este proceso se inició, pues estuvo desde 2013 hasta 2016 y por lo tanto hemos votado a favor porque ya lo estamos haciendo, porque vamos a continuar haciendo, porque se van a tomar las medidas necesarias para que no se echen esos vertidos que usted señala y que reconocemos a la playa y por lo tanto ese es el motivo. Si a pesar de las respuestas que se le dieron usted plantea la moción, es correcto, es respetable, pero no tiene usted tengo por qué volver a ¿Explicación responder. de voto? Sí. ¿Y esto es explicación de voto? No tiene, bai, baina, esa valoración la hago yo, no usted. Muchas gracias. Terminado el turno. No hay más explicaciones de voto. Pasamos de punto de orden del día. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre el Consejo de Cooperación. Kontrolmozioa EH Bildu taldeak egina lankidetza kontseilua dela eta. Moción de control presentada por doña Olaya Duarte López, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, relativa a la información que debe ser compartida con el Consejo de Cooperación. Bai, EH Bildu taldeak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Abenduaren 8an, alkateak prentsa ohar batean adierazi zuen martxan jarritako radar mugikorrarekin 2017an 18.000 euro eskuratzea aurre ikusten zuela, eta diru hori pertsona errefuxiatuekin lan egiten duen elkarte bati bideratuko zitzaiola. Abenduaren 15ean lankidetzako kontseiluko bilera auki genuen, bertan 35 bat eragile elkartzen gara, alderdi politikoekin batera, eta kontseilu horretan kideak oso haserre agertu ziren prentsaren bidez ezagutu zutelako erabaki hau, eta eragilek ez zutelako ulertzen zertarako dagoen lankidetza kontseilu bat, aholkularitza eskaintzea helburu duena, gero ez badira horrelako erabakiak bertako kideekin partekatzen eta adosten. Kontseiluan koordinakundea dago eta bertan 40 urtez garapenerako lankidetzan lanean ibili diren 79 eragile daude. 79 eragile urteetan zehar lan asko egin dutenak arlo honetan eta profesionalak direnak arlo honetan. ¿Qué es lo que dicen las organizaciones que trabajan en cooperación y que son parte del Consejo de Cooperación? Por un lado, que en cooperación no todo vale, no vale hacer de cualquier forma la cooperación, y más en este ayuntamiento que ya tiene un recorrido en esta área y que se supone que tenemos que ir avanzando y consiguiendo unos criterios de calidad.
y, por otra parte, que unir la ayuda social y la solidaridad hacia las personas refugiadas con un castigo, en este caso una multa de tráfico, no es un valor social adecuado y positivo a desarrollar o a impulsar por el Ayuntamiento. El delegado nos contestó en la comisión de la semana pasada que, en su opinión, todo vale para conseguir dinero en cooperación y que se sorprendía mucho con la actitud de las organizaciones del Consejo y con este enfado. Bueno, no entendemos mucho que al delegado le importe tanto destinar medios económicos cuando los 3 partidos de la oposición hicimos enmiendas en el presupuesto, en este caso nuestro grupo de 130.000 euros. Creo recordar que el Partido Popular hizo una propuesta de 95.000 y Irabazi propuso aumentar el presupuesto al 7% y el Gobierno municipal dijo a todo que no aumentó ni un céntimo, pese a que este año dispone de muchísimo dinero más que en la legislatura anterior, disminuyendo el presupuesto de cooperación de 0,39% al 0,36%. Entonces, nos parece, la verdad, contradictorio. De todas formas, sabemos que la coordinadora de ONGs va a ponerse en contacto con el delegado de Hacienda, en este caso, si es que no lo ha hecho ya. Y lo que pedimos en esta moción es que, por un lado, escuche, porque creemos, por sus palabras en la comisión, que no ha entendido bien por qué no se han sentido bien las personas que trabajan en cooperación y que son partes del Consejo. Consideramos que es muy importante que escuche su opinión, por lo menos. Y en el segundo punto lo que solicitamos es que a partir de ahora, para evitar estas malas sensaciones, las decisiones económicas que tome el equipo de Gobierno por lo menos se informen en el Consejo y se puedan debatir, claro que sí, eso se debería de dar por hecho, pero que se informe antes de publicarlo en prensa. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, Irabazi taldeak, bai. Efectivamente, como ha comentado Loaya, los 3 grupos de la oposición hicimos varias enmiendas, todas ellas encaminadas a aumentar el presupuesto de cooperación. Vamos a decir, en términos relativos, no solo aumentó, ni siquiera se quedó igual, sino que ha disminuido, como bien se puede ver. Todo esto viene de la aplicación de la puesta en marcha de radar móvil. Es bien sabido que a muchos ciudadanos estas medidas les resultan impopulares. Lo que es, desde luego, una desvergüenza es utilizar a la cooperación para ustedes lavarse la cara. Esto no tiene ningún pase. Por eso apoyaremos la moción. Bai, eskerrik asko, talde popularrak. Bien. En este asunto hay 2 cuestiones. En la primera cuestión, ¿cómo ha gestionado el equipo de Gobierno la cuestión de, valga la redundancia, del radar móvil y que no tenía afán recaudatorio y que se iba a destinar dinero? Eso no ha sido un acierto. Eso yo creo que, estoy seguro que no se volverá a repetir, porque es que no ha sido un acierto. Y se ha tenido que, sí, porque esto nos lo anunció nuestra compañera de corporación, que hoy no está presente, en un pleno cuando se hablaba de esta cuestión. Pues no, ese planteamiento pues no era acertado y a nosotros, a mí muy personalmente, me sorprendió muchísimo. Al final ha habido que crear una enmienda es profeso para eso, porque también es verdad, como ha dicho el delegado, es verdad que los ingresos son los ingresos y con los ingresos se financian los gastos. O sea, no hay un ingreso para este gasto, etcétera, etcétera. Eso ha quedado claro. Entonces, bueno, en ese aspecto nosotros no le podemos dar un chalo al equipo de Gobierno porque no nos parece que es una... ¿Qué nos trae la moción? Es verdad también, como se ha dicho, que los grupos, nosotros también hicimos una enmienda para que se dotara más de recursos que no se consideró en su momento oportuna. Bueno, nosotros hicimos nuestra labor. ¿Qué se nos trae en la moción hoy? Se pide que se trate con respeto a los miembros del Consejo. Nosotros aquí nos vamos a abstener, porque nosotros no vamos a decir al equipo de Gobierno lo que tiene que hacer. Ellos sabrán si consideran que efectivamente no han sido respetuosos y, por tanto, lo admitirán o lo negarán. Entonces, nosotros ahí poco tenemos que decir. La impresión que tenemos nosotros no es que haya habido falta de respeto, lo adelanto, pero bueno, yo puedo entender que otros grupos no lo vean así. También tengo que decir, en nombre de mi grupo, que efectivamente
lo que nosotros hemos visto, no parece que están entusiasmados, ¿eh? O sea, tampoco de cómo se ha gestionado esto. Es decir, lo quiero decir en un plan más cariñoso, más afectuoso. Y luego, en la segunda parte, nos dice que se solicita al Gobierno que se debata con los miembros del Consejo los recursos económicos que destina a cooperación antes de tomar decisiones firmes. Nosotros aquí también nos vamos a abstener, porque al equipo de Gobierno no le tenemos que decir exactamente cómo tiene que hacer su labor. Lo que tenemos que hacer es, si vemos que hay cosas que están mal, decir, oye, mira, es que por aquí vas mal, que es lo que he dicho en el primero. Si el equipo de Gobierno considera que no lo están haciendo bien, efectivamente sí coincido con la que ha explicado la autora de la iniciativa, que el Consejo, en este caso de cooperación, es un consejo muy serio, con gente que va con mucho interés, muy preparada, que se toman las cosas como se tienen que tomar, que analizan las cuestiones, que hacen propuestas, etcétera. En ese sentido, pues igual hay un amplio o por lo menos un razonable camino de mejora. Por tanto, resumo, nosotros en lo del respeto, que sea el equipo de Gobierno, que se hagan ellos su autocrítica, decimos, sí, la verdad, igual no hemos estado muy finos, pues vamos a admitir. Pero nosotros no lo hubiéramos planteado tampoco así y no lo hubiéramos gestionado así. Eso sí quiero que quede claro, porque no es un modelo de gestión, esta subvención. Y termino, esto no quiere decir nada en contra de Saporea, como se comentó en la comisión, por supuesto. Nosotros que vamos a tener en contra de Saporea, pues nada. Nos parece que hace una labor pues, encomiable y digna de todo elogio. Es decir, que eso ni se nos pasa por la cabeza. Bai, eskerrik asko, talde sozialistak. Ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Sí, bueno, yo no voy a utilizar el comodín de la llamada, pero he de decir que me voy a intentar llevar los 50 millones, que paso si el de Hacienda, si es que me permitís la broma, que ya llevamos mucho tiempo aquí discutiendo y votando y demás. Bueno, esta moción, vamos, está plagada de inexactitudes, falsedades y más todavía con la intervención que se ha puesto aquí sobre la mesa y una serie de opiniones que son ciertamente intolerables. Por una parte, se dice, que no sé, en fin, en base a qué extrañas fórmulas matemáticas, que no puede entenderse cómo en vez de darse más dinero a la cooperación se le da menos dinero. Y claro, yo ya es que todo esto ya lo he explicado en la comisión, lo voy a volver a explicar. En el presupuesto de 2017 se ha destinado 1.536.000, que seguramente todos entenderemos que es más que 1.409.000, que es lo que fue en el 16. Si pasamos al 14, los años en los que ustedes estuvieron gobernando, era 1.364.000 y en el 2013 1.337.000. Además, este año, esto, de acuerdo con los cómputos de Euskal Fondoa, es el 0,56. Y en el año 14 era el 0,54, el año pasado era el 0,53. ¿Es esto más o menos que lo que había el año pasado y en los años anteriores en los que ustedes estuvieron en el Gobierno? Es más. O sea, por lo tanto, es rigurosamente falso lo que aquí se dice. Se tome el parámetro que se tome. Además, dice que no hemos tratado con respeto al Consejo de Cooperación. El respeto se dice que andar se aprende andando y se demuestra andando. Es decir, nosotros hemos puesto más dinero, o sea, más respeto, que es desde luego claramente difíciles. En absoluto hemos tenido poco respeto con ellos. También se ha dicho aquí otra cosa que es falsa. Poco más o menos que esto se ocurrió a finales de noviembre del año pasado, cuando yo expliqué en la comisión que esto se expuso en junio aquí en este propio pleno. No sé si es que no estaban muy atentos. Aquí tengo dos noticias que lo prueban. La cadena SER dice, la concejala de movilidad, Pilar Arana, ha anunciado que la recaudación que se realice con el radar móvil de San Sebastián, que comienza a multar a partir de hoy lunes, se destinará a una ONG. Es decir, ya se sabía esto ya se sabía. No fue ninguna novedad. He de decir que cuando se presentaron las enmiendas al presupuesto, esto que fue una enmienda nuestra, ningún grupo la contraenmendó. Se podía haber contraenmendado si efectivamente esto de destinar 18.000 euros más a Zaporeak, ni más ni menos. Estamos hablando de destinar 18.000 euros a Zaporeak en un momento en el que Zaporeak está francamente en una muy mala situación y me dicen que el Consejo de Cooperación que ha sentado esto mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que es un dinero
de menor calidad que el que se recauda pues, en otras cosas. También lo dije yo en la comisión, el IVA que se recauda por las ventas de las fábricas de armas de Eibar también lo tendremos que quitar de aquí porque es una cosa, en fin, que se ve mal. Pues no, es dinero, al fin y al cabo. El dinero no tiene color, es el dinero. Se recauda de donde se recaude. Y por lo tanto, como digo, todo, en fin, la mayor parte de lo que se dice aquí pues es inexacto o falso, o tiene en fin, una carga de opinión de que no estamos desde luego en absoluto dispuestos a aceptar. Y por lo tanto vamos a votar que no a ambas partes de la moción. Gracias. Bai, eskerrik asko. Ixteko txanda, EH Bildu taldeak. Bueno, ya estamos acostumbrados a que el delegado de Hacienda nos haga trampas matemáticas. Los datos no los decimos nosotros, viene del informe del presupuesto propio consolidado 2014, 0,39%, 2017, 0,36%. Puede disfrazarlo de la manera que quiera, pero es así. Y atentos estamos siempre. Lo que pasa es que en este equipo de gobierno nunca se sabe lo que uno va a decidir y otro va a decidir. Tan importante como lo que se hace es la forma en la que se hacen las cosas. Y de eso habla esta moción, precisamente de la forma. Yo creía que con el tema del tambor de oro el equipo de gobierno ya estaba aprendiendo que las formas son importantes, pero veo que no. Lo que las organizaciones y nosotros pedimos al Gobierno es, por una parte, que escuchen a las personas. Organizaciones sabemos que no les gusta, prueba de ello es cuánto tiempo llevan estos sindicatos pidiendo estar aquí, 6 meses creo que llevan, hoy por fin van a estar aquí. Sabemos que no les gusta escuchar a las asociaciones y a organizaciones, pero tienen que hacerlo, es su obligación. Y por otra parte, que se aclaren. ¿Saben lo que dijo la delegada de Cooperación del PS en el Consejo delante de las 35 organizaciones? Que la decisión no le parecía adecuada, que el alcalde no había contrastado con ella ni con su departamento esa decisión y que no la compartía. Claro, luego vamos al PNV y el delegado nos dice que sí, que una decisión reflexionada, que es una decisión con la que están muy de acuerdo. Claro, al final la ciudadanía, nosotros, las organizaciones nos volvemos locos porque no sabemos a qué parte de este Gobierno tenemos que hacerle caso. Por eso la interpelación estaba dirigida al alcalde para ver si nos aclaraba el tema, pero veo que nos quedamos iguales. Qué ricasco. Bueno, recuerdo que esto es una moción que no va dirigida a nadie, sino al Pleno, y que es lo que vamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ez da onartzen, eta boto azalpen txandan, talde sozialista dauka hitza. Bueno, vamos a explicar el voto. No sé si a veces parece que todos tenemos que tener la misma opinión en el Gobierno, teniendo en cuenta que somos dos partidos diferentes. Me imagino que ni tan siquiera en el suyo todo el mundo opina siempre igual y efectivamente hice pública mi posición que se le hizo llegar tanto al concejal delegado de Hacienda como al propio alcalde y, por supuesto, no hay ningún problema en este Gobierno. No siempre opinamos igual ni dentro del mismo partido. Y eso no creo que sea ningún problema. En cuanto a la forma, pues es que hay que decir en qué momento se ha tratado con falta de respeto a los miembros de este Consejo de Cooperación. O sea, aquí el respeto también, cada uno tiene su definición sobre el respeto. Una cosa es que no estén de acuerdo con la información que recibe, que demanden más información, pero creo que el trato ha sido exquisito. Podemos estar de acuerdo o no con los contenidos y se ha informado de todo y yo tenía esa información y es lo que comenté en el momento que tenía. El señor delegado, en el mismo momento que estábamos haciendo la comisión, estaba en otro lugar. Estoy diciendo por qué hemos votado en contra y precisamente por algo que se ha alegado en la defensa de esta moción, que han sido las formas. Y es a lo que yo apelo, que conservemos todas las formas. Y si cuidamos todas las formas nos enteremos mucho mejor. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. EH Bildu. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu relativa al comercio y a las zonas de gran afluencia turística de San Sebastián. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak egina Donostiako merkataritzaren eta turismo handiko eremuaren ingurukoa. Mirena Ruiz Martín, concejal del grupo municipal EH Bildu. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, atxaldeon berrize. Bueno, primero vamos a empezar un poco a explicar qué son la zona de gran afluencia turística. Es decir, esto viene de un decreto del 4 de julio del 2014, un decreto ley, donde se liberalizan los horarios
comerciales y, por lo tanto, ciertas ciudades, entre ellas la nuestra, están obligadas a declarar una zona de gran afluencia turística, ya que si no, toda la ciudad quedaría con libertad de horarios. Tiene que ver solo para los locales de más de 150 metros cuadrados, comercios de más de 150 metros. En el 2015 fue el primer año donde se puso en marcha la zona de gran afluencia turística en Donostia, donde se trató en un consejo asesor de comercio como punto único, se habló con los diferentes agentes, tanto sindicatos, comerciantes, y entre todos se decidió que fuera la parte vieja de la calle San Juan en Pares, Boulevard Pares, Monte Urgul y Paseo del Muelle. ¿Para qué? Para evitar tentaciones y para que el efecto fuera nulo. Además, se puso que solo fuese en julio y en agosto para que nadie, como decía, tuviera tentaciones de juntar locales, etcétera, etcétera. Esto, siendo de esta manera, nos encontramos que cuando se tiene que declarar la zona de gran afluencia turística en el año 2016, en el 2015 se trata este tema en un Consejo Asesor de Comercio sin que esté en el orden del día, sino que en ruegos y preguntas, y al día siguiente se aprobaba en la Comisión de Gobierno, donde se amplía el espacio y donde se amplía también la temporalidad. Ya no son 2 meses, sino es durante todo el año. Y ahora nos encontramos en una situación donde en el año 2016, que se tenía que aprobar esta zona de gran afluencia turística para el año 2017, ya no hay ni Consejo Asesor de Comercio para tratar este tema, tampoco lo aprueba la Junta de Gobierno, por lo tanto consideramos que es la misma zona que se aprobó el año anterior y por lo tanto que no debe o no necesita pasar otra vez por aprobación por Junta de Gobierno. A eso le añadimos también que por parte del delegado, hay una controversia entre el delegado y los sindicatos sobre si hay un acuerdo que dice el delegado y los sindicatos dicen que no, pero luego ellos tienen la palabra y ellos lo podrán decir. Arratsaldeon eta ongi etorri. Y quería decir que luego ya en comisión es cuando pues ya uno ya no sabe ni qué pensar, porque dijo, bueno, si no se ha aprobado en Junta de Gobierno, entiendo que la zona para el año 2017 es la misma que el año 2016. Y el delegado me dice, sí, es la misma, pero sin brecha. Y digo, bueno, pues entonces no es la misma. ¿Es la misma o no es la misma? Entendemos que es la misma porque no ha pasado por Junta de Gobierno, porque no puede ser la misma si quitamos una zona. Pero bueno, eso es lo que se contestó. Lo más triste de todo esto, además, es que, bueno, además de que no se reúne el Consejo Asesor de Comercio, lo que pedimos en esta moción, para que la gente sepa de qué hablamos, solicitamos al Gobierno municipal que antes de que se apruebe la zona de gran afluencia turística del 2018, es decir, que en este 17, convoque el Consejo Asesor de Comercio, incluyendo este asunto en el orden del día, para que los agentes implicados lo puedan estudiar. Eso es lo que pedimos. Es que no sé, es el colmo. O sea, tenemos que pedir que haya un Consejo Asesor de Comercio para tratar un tema importante de comercio y además pedimos que esté en el orden del día. A ese nivel hemos llegado, donde este concejal tiene que mirar en el boletín oficial del País Vasco realmente cuál es el eremu turístico del año 2017 en su ciudad. Hemos llegado a eso. Eskerrik asko, irabazi taldeak gero, talde popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ez da ere, talde jeltzaleak ez, EH Bilduk izteko txanda erabili nahi du. Bueno, como nadie coge el turno, significa que luego va a haber turno de explicación de voto. Le pediría al alcalde que fuera realmente explicación de voto, porque luego es muy fácil, cuando yo ya no tengo derecho a réplica, el decir por parte de algún otro portavoz lo que se le ocurre y entonces ya eso queda así y ya está. Porque los turnos son los turnos. Y entonces, cuando la explicación de voto no es explicación de voto, se está yendo contra el reglamento y eso es labor del presidente, en este caso del alcalde, de delimitar qué es una explicación de voto y qué no es una explicación de voto. Y hasta la fecha, y
lo que es en el pleno de hoy, las explicaciones de voto, por lo visto, las hace muy bien el Gobierno, que siempre es para contestar a la oposición, y la oposición las hace fatal. Entonces, yo creo que ser un poco ecuánime sería bueno para todos, incluso para el presidente. Y repito, no sé al final, lo que no sé al final es si hoy el delegado nos va a decir cuál es la zona, porque en comisión, como nos dijo que era la misma, pero sin brecha, y no ha pasado por Junta de Gobierno, pues bueno, pues no sé, como he dicho anteriormente, estará publicado en el boletín, pero ya es triste que los concejales de este ayuntamiento tengamos que andar de esta manera. Porque al final no se hacen consejos asesores de comercio, luego se habla de participación, pero no se hacen, ni tampoco para el gran mercado de Navidad, ni para esto. Entonces, bueno, pues no sé, la participación no solo de los agentes, sino también de los propios concejales, ¿dónde queda cuando no tenemos ningún tipo de información? Muchas gracias. Le agradezco también que me recuerde cuáles son mis obligaciones cuando presido el Pleno, pero las conozco perfectamente. También es una de las obligaciones de los concejales que intervienen en el mismo ceñirse al tiempo que se les concede y, bueno, en cumplimiento de mis obligaciones le diré que usted lo ha incumplido en repetidas ocasiones. Votaremos y posteriormente, bueno, pues los grupos que quieran, para explicar el voto, que ese es el fundamento de ese turno, podrán solicitar la palabra. Mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da, eta orain boto azalpen txanda irabazi taldeak, bai? Decir que hemos votado a favor de esta moción porque, como bien ha comentado Josu, hemos oído versiones contradictorias respecto a la limitación de la zona de gran afluencia turística y a día de hoy los concejales no tenemos información de si se va a quedar como el año pasado o se va a quedar como la brecha y luego, por otro lado, también nos parece muy oportuna la moción puesto que el Consejo Asesor de Comercio debería tratar temas que son importantes para el comercio de la ciudad, como puede ser este. Gracias. Bai, talde popularrak, miren. Eskerrik asko berriro, bueno, guk ere baiezko botoa eman diogu mozio honi, y también es verdad que Bildu con la zona de afluencia anterior también trajo una moción precisamente porque en aquel consejo asesor nos enteramos luego a posteriori cuál habían sido las condiciones del año 16. Y bueno, pues parece que no está de más que se traten estas cuestiones en un Consejo Asesor de Comercio, que al final, pues para eso está el Consejo Asesor de Comercio, para que entre los grupos y los diferentes agentes que se dedican al comercio en San Sebastián, que es un sector muy importante en esta ciudad, bueno, pues entre todos podamos tomar decisiones y efectivamente es verdad que esto es una competencia del equipo de gobierno, pero bueno, no está de más que se puedan compartir y podamos escuchar entre todos estas cuestiones y debatir, así como, pues, por ejemplo, pues, como bien ha dicho el delegado, el concejal que ha intervenido por parte de H. Bildu, el señor Ruiz, pues como temas como el mercado de Navidad, etcétera. Todo aquello que tenga que ver con el comercio, que, por cierto, señor delegado de Comercio, hace mucho que no se reúne el Consejo Asesor de Comercio. Se está yendo. Gracias. A usted, explicación de voto. Sí, nosotros muy brevemente. Hemos votado que sí porque ya lo anunciamos tanto en la comisión como lo anunciamos en la Junta de Portavoces. Y dijimos que estábamos dispuestos a leer y H. Bildu primero dijo que sí y luego al día siguiente dijo que no. Con lo cual no es ninguna sorpresa que hayamos votado que sí y que estábamos dispuestos a leer y a llevarlo adelante. Y congratularnos, como ha dicho el señor Ruiz, de que al final de todo solo proponga esto, porque debe ser que lo demás está bien y efectivamente lo llevaremos al Consejo de Comercio del 2018 y no tenemos ningún problema. Eskerrik asko. Bueno, honen bestez plenoaren bigarren blokea bukatuta sartuko ginateke herritarren eskaerak eta galderak apartaduan. Dentro del apartado de ruegos y preguntas ciudadanas, contamos con la queja y petición formulada por los sindicatos ELA, LAB, Comisión Obreras y UGT relativa a la ampliación de la zona de gran afluencia turística. Herritarren
Eskaerak eta Kontsultaren barruan, ELALAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek aurkeztutako kexa eta eskaera etorri turistiko handiko zonaren handitzeagatik dakagu. Eta horretarako eskatuko diot, onera gerturatzea, megafonia sistema, ez dakit mikrofono mobili daukagunik, uste ez, behintzat hemendik entzuna dizateko, eta gero erantzuna beste 10 minutuz delegatuak eman dezala. Bai eskatuko dizuet, hori berez jatorrian eskaria egiteko erabili den keja edo eskari horren bidetik planteatu behar dezutena. Eskerrik asko. Edo idazkariaren erabili hobeto. Bai, hobeto. Bai. 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 Gezurra badirudi ere, azkenean, hitza hartzeko aukera izango dugu sindikatuok osoko bilkura honetan, eta hemen ordezkaritza txiki bat badago ere, goizean, kanpoan, elkarretaratzean egon diren sektoreko langile guztien babesa eta indarra eta konpromisoa dakargu bilkura honetara, bai eta aurrera begira ere lanean, udaletxean eta kalean jarraitzeko konpromisoa ere. Uztailaren 28an, sindikatuok kexa bat aurkeztu genuen udaletxean, turismo handiko barrutia dela eta. Idazki honen bidez, eskatu genuen, 2017ko barrutia, 2015an adostu zen bera izatea. Hau da, uztai eta abuztuan parte zaharreko kale jakin batzuetara mugatzea, igande eta jaiegunetan irekitzeko aukera. Gainera, gogoratu beharra dago, orduko zehaztapen hura sektoreko eragileekin adostu zela. Hau da, merkataritza elkarteak eta sindikatuokin. 2016an ordea, zehaztapena ez zen inorekin adostu. Udalak bere kabuz egin zuen, hemen orain gutxi baieztatu den bezala. Horren arabera, urte osoko igande eta jaiegunetan irekitzeko aukera eman zitzaien parte zahar osoko, Bretxa merkatalguneko eta Zurriolako ibiltokiko dendei. Europako hiriburu urtearen aitzakiaz baliatu zen udala hori egiteko. Eta orain, 2016 urtea igarota ez dugu ulertzen zein aitzaki arraro erabiltzen den 2017an ere iazko zehaztapenari eusteko. Eta denon artean onartu genuen lehenengo zehaztapen hura ez zitzultzeko. Azaldu nahi dugu prozedura honi hasiera maiatzean eman geniola udalean mozio batekin. Gero uztailean reklamazio bat eta 10 bat idazki egin genituela. Eta ez gara nekatu. Ondorioz, merkataritzako batzorde bati gonbidapena egin behar zitzaion. Baina ematen dunez, ez zaio oraindik egin eta entzun dugun bezala ez da batu ere egin. Hori bai, bilera bat egin genuen Ernesto Gaskorekin, eta oroitzapen txarra utzi zigun. Azaroaren 28an, ELA, LAB eta Komisiones sindikatuok bilera bat izan genuen Gasko jaunarekin, gure eskaera zelata. Giro informaleko bilera hartan, gure aldetik turismo handiko barrutia berriro murrizteko beharrari eutsi genion. Denda txikiak zaindu eta sektoreko langileen baldintzak babesteko. Bide batez, esango dugu, langile horien baldintzak erabat ez ezagunak direla. Ez dugu ulertzen zergatik sartu den Zurriolako etorbidea turismo handiko barrutiaren definizioan. Surf eskolak eta igandetan surf egitera datozen turistei erraztasunak emateko aitzakiaz. Parte zaharreko jende metaketa arintzeko argudioa ez da sinesgarria. Hemen gauden guztiok sobera dakigu, jendea ez doala parte zaharrera bakarrik erosketak egitera. Ez da baliagarria esatea, urteko igande guztietan ireki ahal izateko aukera, hoteletako okupazioaren aldeko neurria dela, kongresuak urte guztian direlako. Gure ustez, kongresu batera datorrenak ez du zertan dendetan elastiko bat erosi behar igandetan. Argudio hori eta emandako beste guztiak onartezinak direla iruditzen zaigu. Ez digu balio esatea, 2016ko definizioak ez dula kalterik sortu. Behin baina gehiagotan esan bezala, udalaren ardura delako aurre ikustea eta ez gerora deitoratzea.
behin merkataritza marka handi batek igande edo jaiegunetan irekitzen hasten delako. Gure hitzartze honetan ezetz asko entzuten dira. Eta hala da, zeren Kasko jaunak ez du gurekin akordiorik lortu 2016ko abenduaren 10ean Diario Baskon argitaratutako artikulu batean lotxagabekeriaz akordioaren berri zabaldu bazuen ere. Barkatu, eskatuko nizuke amaitzen joatea. Udal honek hainbatetan errepikatu du denda txiki bat babestuko dituela eta merkataritza marka handi batek 150 metro karratuko lokal batean negozioa instalatu nahi izanez gero aurka egingo diola. Bagasko jaunaren hitzak ikusita gure konfiantza dezente murriztu da. Honela azaldu zen, Ernesto Asko asegura que con la medida se pretende llegar a la regeneración de algunas zonas como el Paseo de Salamanca, donde abundan locales de más de 150 metros cuadrados vacíos. Hori ez bada, igandetan modu basio batean irekitzeko gonbidapena, ez dugu ezerrez ulertzen. Eta gure aldetik konpromisoa, zalantzari gabe, bai udalean eta bai kalean, eztabaida honekin aurrera jarraitzeko, ahalik eta gehien murrizteko zonalde turistikoaren definizioa, eta zalantzari gabe, igande eta jai egunetan, zero irekiera hori mantendu dadin konpromisoa. Bai, bueno, eskerrik asko. Barkatu, isiltasuna eskatuko dizuet, denbora luze joan da, eta bai gogoratu behar dut, kexa edo eskaria egiten danean, kexa edo eskaria egin behar da. Norberaren reivindikazioak libre eta legitimoak dira, baina ni uste araudiak esartzen digun prozedimentuaren arabera, hemen ematen den bidea da, kexa edo eskari zehatz bat egiteko. Eta orain hitza delegatuak dauka, Ernesto Gasko jaunak. Bueno, arratsaldeon danoi. Yo me voy a referir mucho más a lo que venía en el escrito y al fondo de la cuestión, que me parece que es lo que aquí nos trae. Es verdad que mantuvimos una reunión, yo creo que en un clima distendido y de diálogo, donde expusimos las diferentes posiciones. Y creo que en ese clima de diálogo y distendido es en el que podemos trabajar. Incluso pusimos sobre la mesa algunos mínimos comunes denominadores que tenemos y que acordamos. Uno era que en ningún momento esta declaración pudiera permitir abrir a centros comerciales. Y en eso estamos totalmente de acuerdo y así lo manifestamos. Y la segunda, que íbamos a hacer un balance trimestral junto con los agentes sociales de la adopción de la medida, qué consecuencias tiene. Y a partir del 31 de marzo lo haremos. Con lo cual, acuerdos hubo. Pueden ser suficientes o insuficientes, pero hubo acuerdos de mutuo acuerdo. Y además expusimos dos razones o dos argumentos por el cual entendíamos que era interesante mantener la zona que había habido en el 2016. Una, porque este Gobierno tiene un compromiso con los vecinos de la parte vieja de intentar descentralizar las actividades que se concentran en la parte vieja por el efecto turístico, que entiendo que a ustedes les puede parecer mejor o peor, pero a nosotros nos parece que esa concentración, si la podemos distribuir, pues mejor para evitar las molestias que ocasiona. Y la segunda, dentro del Plan Director de Turismo, apostamos por la desestacionalización. Creíamos que era bueno que a lo largo de todo el año en algunas zonas se pudiera poner en valor también la posibilidad de que el pequeño comercio pueda abrir, porque es de lo que estamos hablando. Todos los establecimientos de menos de 150 metros cuadrados pueden abrir cuando quieran, les guste a los sindicatos o no, o me guste a mí o no, y abren. Y aquellos de más de 150, mientras no sean superficies comerciales, en alguna zona nosotros permitíamos que lo hicieran. Y voy a dar un dato relevante. Mientras en San Sebastián, con la nueva declaración de Parte Vieja en Sánchez y Avenida La Zurriola, hablamos de 20 hectáreas, en Bilbao, que me he mirado los decretos del Gobierno vasco, son los barrios de Abando, Indautxu, Casco Viejo, Deusto y Garellano los que pueden abrir. Y son 503 hectáreas las que contempla. Digo, para también medir el volumen del debate que estamos teniendo aquí. 20 hectáreas en Donosti, que nadie me va a cuestionar que como actividad turística somos más relevantes que Bilbao, yo es mi opinión por lo menos, 503 hectáreas en Bilbao. Esta es la dimensión de nuestro problema. Y estamos hablando de 34 superficies o locales que hoy tienen más de 150 metros, con un compromiso de que trimestralmente, en el caso de que una gran marca se instalara, lo analizaríamos y cara al año que viene tomaríamos medidas correctoras para que eso no pueda ser. Es decir, hay compromisos, hay acuerdos por parte de este delegado, ha habido diálogo con las asociaciones de comerciantes, ha habido diálogo con ustedes, ha habido acuerdos y no acuerdos. Ahí
lo normal, hay que tomar decisiones y a veces está parcialmente de acuerdo, otras veces está al 100%. Yo entiendo que ustedes no quieran que nadie abra los domingos, pero tampoco los de menos de 150 metros. Es una labor sindical de ustedes que ustedes defienden que nadie trabaje en domingo. Es legítimo, pero la realidad económica es otra. Daré otro dato. En este momento en el Estado hay 694 zonas de afluencia turística y han supuesto el último año un crecimiento de las ventas del 20%, generando un crecimiento del empleo en ese pequeño comercio del 15%. Bueno, son datos oficiales del Ministerio. Ustedes dicen que no, son los datos del Ministerio. Ayudan, por tanto, y contribuyen a generar empleo y ayudan y contribuyen a prestar servicios. Ustedes no están de acuerdo, yo lo respeto, pero nuestra obligación es intentar que la ciudad de San Sebastián preste los servicios adecuados siempre y cuando en un marco razonable de diálogo y de entendimiento. Esa ha sido nuestra posición, estamos dispuestos a modificarla cara al año que viene si viéramos que grandes superficies otros aprovecharan de estas circunstancias y si no así, pues entenderemos que de momento las cosas van bien, como se ha demostrado, y termino, concluyo, en el 2016, donde no ha habido ningún problema con la zona de gran afluencias turísticas. Ni un solo caso, ni un problema. Eskerrik asko, honen bestez plenoa bukatu da. Mila esker, beti bezala, gurekin atzalde guztia pasatzeagatik. Muchísimas gracias y nos vemos el mes que viene.